mentalidad como que, ey, ey, ey.
Uno, dos, uno, uno, dos. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Uno, uno, uno. Aló. Se estaba deteniendo por aquí. ¿Aló? El otro se muteó, se descargó. Quintas, las número 35. Nos reunimos durante estos 2 días, jueves y viernes, para actualizar conocimientos, revisar avances, conversar sobre cómo mejorar nuestra práctica en la oftalmología. La oftalmología, nuestra práctica, avanza muy rápido. Cada año aparecen nuevas técnicas quirúrgicas, mejores herramientas diagnósticas y tecnologías que nos ayudan a tomar decisiones más precisas. Pero la pregunta importante no es solo qué es nuevo, la pregunta realmente importante es cuáles de estos avances realmente mejoran nuestra práctica, cuándo debemos incorporarlos y cómo podemos usarlos de la mejor manera. Por esto quiero agradecerles de manera muy especial a nuestros profesores invitados, todos son internacionales, el doctor Rubén Berrosby, que nos acompaña desde Colombia, el doctor Uday Dagan de Estados Unidos, el doctor Germán Bianchi de Argentina, el doctor José Roca desde Perú, el doctor Parag Mahmudar de Estados Unidos, el doctor Hugo Campo de Colombia. Quiero hacer una mención especial para el doctor Uday, ampliamente reconocido por su labor educativa a través de Catra Coach, que creo que muchos conocen al doctor más por Catra Coach, una plataforma de enseñanza en cirugía de cataratas utilizada por oftalmólogos alrededor de todo el mundo. Hay mucho. And as Dr. Regan said, I wanted to teach the world and learn more myself in the progress. Que lo leí en un artículo del año pasado del doctor. And thank you for sharing your knowledge and experience with us. La presencia de todos enriquece el programa científico y nos permite aprender desde distintas perspectivas y experiencias.
También agradecemos a las casas comerciales que apoyan la educación médica continua y que hacen posibles estas jornadas. Dentro de ellos tenemos a Alcon, Sofía, Droguería González Revilla, Sintec Pharma, Promet, Reprico, Casa del Médico, Sanfer, ST Medic, Zaval, Rocol, Poen, Invisa, SAIS, Medical Vision, Rocher, Proilab. Estas jornadas serán más valiosas si todos participamos en estos 2 días. Así que los invito a que hagan preguntas, compartan sus experiencias, aprovechen cada sesión como una oportunidad para llevarse algo útil para casa y para su consultorio. Porque muchas veces una idea sencilla, una conversación o una pregunta bien hecha puede mejorar la forma en que trabajamos todos. Si al finalizar estas jornadas cada uno se lleva una idea clara, una mejora concreta o una decisión mejor fundamentada, habremos cumplido realmente nuestro propósito. En nombre de todo el comité organizador, les doy nuevamente la bienvenida a todos. Les deseo 2 días muy productivos, participativos y de alto valor académico. Con este propósito, aprender, compartir y aplicar mejor nuestro conocimiento, declaro formalmente inauguradas las jornadas Benjamín Boy. Muchas gracias a todos por su asistencia. Vamos a comenzar el primer bloque con la doctora Katiana García, que va a ser la moderadora del bloque inicial. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a iniciar con el bloque de segmento anterior. El doctor Devgan, yo creo que a nadie necesita ningún tipo de introducción. Yo creo que todos los jóvenes, the young people, and middle-aged too, have learned from all your videos and everything you've done. And it's been an amazing tool for us. And even though we're specialists already, subspecialties, we keep learning every day from everything you post. El doctor Devgan es profesor de fue profesor de UCLA por más de 20 años, ha recibido numerosos premios a través de los años y hasta el momento tiene casi 3,000 videos posteados todos los días, no ha fallado un solo día. En 2 semanitas cumple su aniversario de tener 3,000 videos subidos a la plataforma. Sin más preámbulo, iniciamos con el doctor Devgan, mejor conocido como Cataract Coach. That's his subspecialty. I'm plugged in. It's plugged in. Whatever mic you want. But I stop on the big screen. There we go. All righty. So, you know that sound, right? CataractCoach.com. This is a fun video of very, very subtle tips. Watch this. Watch carefully. See if you can figure this out. So I missed a lot of these. Very experienced surgeon doing a beautiful job. Capital looks great. He's going to do a phaco chop technique, and you'll see very experienced surgeon. So look at that. Good hydrodissection. Rotate the nucleus. And again, very experienced surgeon. And now watch the chop technique. You'll love it. He's really fantastic. A little different of a chop. He pushes away. So watch this. Go in, vertical chop, but push the pieces apart. But that works beautifully. Look at that. 1, 2, 3. Look at the chops are great, but I think, wait a minute. 1, 2, 3. Whoa, why? So he takes the pieces out, and then the 4th piece is here. Wow, the bag is open. Why? I missed it. Did you see? If someone saw, I think they're really smart, smarter than me. Look carefully. Look, snap sign. Right there. Again, look. Boom. Patient had intravitreal injection, damage the posterior capsule, the hydrodissection caused the snap sign. Now that's a very obvious snap sign. In a case like this, the cannula unfortunately is blocking the nucleus from coming up. And so this causes a big snap sign. But sometimes that snap sign can be really subtle. Look at this one. This is obvious. Boom, that's the capsule blowing out. So you have to know the snap sign. It was described actually 30 years ago. So in this case, what's going to happen? You're going to put the phaco probe in. The posterior capsule here is wide open. The correct move is convert to MSICS. That's the correct move. Because if the problem is now the capsule open, you put the phaco probe in with the high infusion, what happens? You call your VR colleagues. So unfortunately, the surgeon doesn't even realize it yet until the probe goes in the eye with the high infusion pressure, and goodbye, there it's gone. Woo, fantastic. Okay.
So always remember snap sign, it's more common. Now watch this case. Routine, getting out subincisional cortex. It looks pretty good, right? Bag is clean. Put a little viscoelastic in the eye. And now let's see what happens. Put the lens in. Single piece acrylic lens, it looks fine. And as we deliver the lens, what's the most common human reaction we have in ophthalmology? Denial. So the lens goes in the bag, you think, it looks great, right? Take out the viscoelastic, you look like you're pretty good, but it's not quite centered. Whoa, why? Did anyone see what happened? I missed this one also. This is the beauty of cataract coach. These videos get sent to me. I get 60 videos a week. Now there's a lot of vitreous here. Unfortunately, the surgeon thinks it'll be fine. But look at this, when you came out with the probe here, the capsule splits, and look, vitreous comes up, and the bubbles get pushed. Watch. There was a damage to the posterior of the capsule here, and then the capsule splits down the middle, and the vitreous comes up, and it pushes the bubbles aside. And when you put OVD, this is just HPMC and not enough of it. So here you already have vitreous prolapse. So when I show you the robot would have picked this up, because the robot has real-time interop. Other case, routine case, it looks pretty good, right? Lens in the bag, good optic overlap of the rexus, and then we seal up the incisions, and the surgeon thinks he's done. It's a resident surgeon. Okay, done with the case. Are you done? No, that's not in the bag anymore. The haptics from the bag, that optic is above the rexus, there and there. You've captured the optic in front of the rexus. You didn't even notice. Watch again. Here it's in the bag, behind the rexus for sure. Now look, it comes up. And when you reinflate the AC, now look, the haptics are in the bag, the optic here and here is above. That's the crossover point. Optic in front of the rexus, and they missed it. And then what happens post-op? Capsular bag contraction, it'll become a hot mess. Again, you gotta watch these subtle signs. So which is why at the end of, if I have a case with a big rexus, and sometimes we get a bigger rexus than we want, what I'll do at the end of the case, I'll make sure the optic goes posterior. So again, here's one of my routine cases with a radiokeratotomy eye. Take out the viscoelastic, and you can see it's a pretty big rexus, but it still overlaps 360. So if it comes up a little bit as the AC shallows, what I do is a little bit of hydration, and be careful about hydration with RK eyes. Don't hydrate toward the RK. But then I'll go in with the cannula and tap the optic and make sure it's posterior. Push on the optic centrally and make sure it's behind the rexus, and it is for sure. So always confirm that. And then now seal up the incisions and call it done. So little tiny subtle signs like that. Here's another one. Watch carefully. Lens goes in the bag, and did you see what happened? The Sinskey hook grabs the capsule, and it pulls the entire capsule out of the eye. So now there's no more bag in the eye. Watch, right there. The Sinskey hook hit the rexus edge, and there's the whole capsule pulled out of the eye. Now what? Here's another case. Watch carefully. This is me operating. That's how bad I am. I'm going to put the lens in. I think everything looks okay. Tell me when you see a problem. And again, it's me operating. I show all my complications, all my problems on Cataract Coach. Toric lens, get it lined up. And then I think, you know what? I should probably just check to make sure that, what is it? It's in the bag, right? Let me lift this up here. It's easy with the eye full of OBD, but then I lift this iris up and I think, wait, what's over here though? Let me show you. We'll check all around, make sure it's in the bag, make sure it's all looking good. It's these eyes where the dilation's like 5 millimeters where we get into trouble. Because here, you'll be surprised. Hello, look at this. I would have forgotten that inside the eye, and this for sure is not going to disappear. So you always got to check. The 5 millimeter pupils, be very careful. Check for this. Obviously, easy now. Put the phaco probe back in, you can take the piece out. So a few buzzes of the phaco probe, and everything will be fine here. But this can cause chronic inflammation, and you'll see it at the slit lamp the next day because it'll be sticking behind the iris. Here's another one. Lens goes in the bag. Looks pretty good. Let's see what's happening here. And you think, okay, it's going to be fine. But again, pupil's probably 4 millimeters. And look at all the cortex I left behind. So you definitely just need to check all the quadrants, and it's easy with the eye full of OBD. You can check and make sure you've got the lens in the bag. This is also a common cause of having a lens inadvertently partially in the sulcus. And now I can lift the iris up and go with the IA probe
and get that last bit of cortex out. And obviously the patient's gonna have a much better outcome here. So we definitely gotta check behind these irises, especially in the case where we have a 4 or 5 millimeter pupil. And so these cases can burn you because you'll see post-op all this inflammation. You're wondering, why is there so much inflammation? And you won't be able to look behind the iris in the post-op period. So important to check when you're on the table. And then a little bit of light hydration, the way I like to do it. And then a little last flush out here, BSS on the cannula, injecting all around just to make sure nothing left. Here's another one, toric lens, me operating, toric lens in the bag, looks great. And everything I think is gonna be fine, but again, seal up the incisions and oh, where did that come from? So now at the end of every case, I do a sweep. So I get this, you can tell that's part of the lens capsular bag equator area. And so what I do on every case is now I do a BSS 27H cannula and sweep the angle on every case all around, especially the angle here. Because when you have a para and you inject OVD, it pushes the OVD very strongly in this area. In this case, the piece was stuck in the subincisional area. And again, everything looks fine here, but I think doing an angle sweep is really a smart move. So nearly impossible to see it. It actually is right here, subincisional. So I couldn't tell at all. I was very surprised by it. So again, when you hydrate at the same time, do this angle sweep. And you can see all the extra OVD you get out of the eye as well. And that's helpful to prevent an IOP spike on day one. So now finally, I'm gonna let you choose what's your favorite surgical pearl here. Here are a few pearls that I think are great and very useful. I'm gonna end with this. First one is, I don't know if you realize, you can move cortex. Before the rexus, just use the cannula and you can move the cortex, the spikes, it's just liquid. So you can move it out of the way so you can have a clear path for your rexus. And you're saying, why not just use trypan blue dye? You can do that also, but you don't need to. So you can just move the opacities out of the way. Look, before and after, you can actually see now. You can get all this out of the way. Very easy to do here. And now make the incision, now you get your rexus done. It's Beverly Hills, so I like diamonds. So diamonds are for Beverly Hills for sure. And so we'll get our rexus done, and you can see it the entire time. And my forceps have marks at 2.5 and 5 millimeters. So as I tear the rexus, I can always tell the size. So you tear this around, and then the size looks just great. Boom, perfect. And then at the end of the case, obviously things look great. So that's one pearl. Here's another pearl. When you chop it in half, use the chopper to make more room. So chop it, and then the chopper will pull this half this way. And now you have a bigger gap, you can bring out one half. So again, after the chop is done, use the chopper to pull the one heminucleus towards you and create a bigger gap. Now you can bring up the one half. And so I usually just chop it once and then just emulsify, take out a whole half, and then this half you can buzz in, maybe do one more chop and you're just done. It's easy. So certainly that's my favorite way of getting a little bit more space there. And another pearl is this one. For the epinuclear shell, I just like to flip it upside down. If I try to do it just directly, it's too risky. So take out the last bit of the endonucleus. For the epinuclear shell, I get to grab it, and then with the chopper, push it so I flip it upside down. If you flip the epinuclear shell upside down, just with barely any vacuum, no energy, then it becomes very easy to just emulsify it quickly. So flip the epinuclear shell is another pearl. And I think that makes a huge difference. It makes life a lot easier here. So here's the end of the case that just looks great. Now you can clean up and finish your surgery. So flipping epinuclear shell. And as you know, I like really good draping. No eyelashes in the way ever. And then another pearl coming up is one that I saw from a young surgeon. I'm going to show you that moment here. For CTRs, another trick that I do is, you notice that you see the wrinkling here, you know there's going to be an issue. And when it's like this much wrinkling, just open the CTR already, open it. You know you're going to need it. So here in the case, you can put it in like a resident does with just forceps. But I like to actually use a Sinskey hook, get the leading eyelet, and then deliver it, and then move this around, and then open it up in the bag. I think it's a lot easier and more gentle to do it this way. So I always do the Sinskey hook to the left. And then here's another one. This is a patient who, they started the surgery and then stopped it because of too much zonulopathy and sent the patient to me. So here we're putting in the viscoelastic. You can see I got extra dilation from 10% phenylephrine. So I love 10% phenylephrine. So get a nice good sized rexus here. At the end of the case, we'll put a CTR in the same way. So leading haptic here. Once the CTR goes in the bag, then I'll polish the undersurface of the capsular rim as well. We want that nice and clean. And so again, very interesting technique. The last one, this is from a young doctor who just finished his fellowship at Bascom in glaucoma.
His idea was get a 27-gauge needle and put the iris hook in the needle. This was genius. I saw this at FECO Caribe in Barranquilla. And so he injects it in here. His name is Jonathan Tiarina. He injects it in here. The needle's nice and stiff, so you can just poke in. You do not need to make a paracentesis. And then you hook the iris and put the collar on. And I saw this and I thought, gosh, young surgeons are so much smarter than old people like me. What a brilliant idea. So again, putting it inside the hollow bore needle of a 27 gauge, and then having the hook tucked away. So here's bending the needle. I'll show you again. And then you poke it in wherever you want, angle it the way you like. There's the little hook. Hook the iris, and then pull the sleeve on. And I thought, what a smart surgeon. I mean, can you imagine the things that these young ophthalmologists are going to do in the future? So I always tell you, young ophthalmologists, you are the future for our field, and you can learn in 1 year what took a Dumbo like me 10 years. You'll learn much faster. So again, here finally, last one is, sometimes you get a posterior capsule defect. I'm trying to do cataract surgery on this patient, and I need a toric trifocal. So you say, okay, you have a little break there, do a posterorexis. I'm trying, I just can't do it. I don't know why, I'm not that good. So we'll try to get a posterorexis, you can't do it. You know what, I'm putting the lens in anyway. Because the patient has a toric trifocal in the other eye, I need to match it. And there's no vitreous prolapse. I make a para because I remember there's a little cortex there that I had to get out. Here comes the lens going in the bag, and the key here is get it in the correct orientation so the haptics can open up in the correct alignment. You don't want to keep rotating it in the bag when the bag is already open here. But this is okay. The patient will do great. There's no vitreous prolapse. The IOL is well supported. The toric trifocal is in alignment. And this defect is not going to cause any issues. So, and then here, very importantly, seal the incision first before removing viscoelastic. And when you remove OVD, cut your parameters in half the flow, half the vacuum, and therefore you can be very gentle removing it. Now, what about going behind the optic to remove OVD? No, do not. Diamox acetazolamide is your friend. Give Diamox for a couple of days, patient will be fine. Do not get out the extra viscoelastic behind the optic. Don't worry about it. And then at the end of the case here, it just looks fantastic. So those are my quick tips and tricks. I got a lot more to show you today, including, I think you'll love, I have a new video of the robot. Your newest generation robot, which we haven't released anywhere. This is the very first meeting I'm presenting it at, the new video. That'll be coming up later on today. And then here at the end of the case, obviously it looks great and patient is quite happy. Thank you guys so much, I appreciate it. Boom. Vamos a continuar con Germán. Doc, I don't know if you want to stay up here, or are you just going to go up and down? Whatever you want. Yeah, they're comfortable. I'll go down. El doctor Germán Bianchi nos acompaña de Argentina. Le demoró casi como 15, 24 horas en poder llegar a Panamá, pero gracias a Dios ya está aquí con nosotros. Es profesor de la Universidad de Buenos Aires, jefe del departamento de segmento anterior y jefe del departamento de trasplantes en la Clínica Nano de Buenos Aires. Es codirector de Oftalmo Córdoba, una reunión fantástica que realizan en Córdoba. El otro año es el aniversario de los 10 años de Oftalmo Córdoba. Es influencer y speaker internacional. Un gran amigo. Germán, comenzamos con tus charlas del día de hoy. Bueno, buenos días. La verdad que es un placer estar acá con ustedes. Y hace unos días atrás me pasó algo muy lindo, que estuve en Venezuela. Me dieron un reconocimiento como miembro honorífico y me preguntaron qué era trascender. Y para mí, trascender es cuando veo que otros médicos hacen propio las ideas que uno ha dado, las cirugías que uno ha mostrado. Así que cuando muchas veces yo veo cosas que se hacen por otros médicos y que las muestran ya como propias, creo que eso es el trascender de cualquier persona. Así que bueno, muchas gracias por la invitación a todo el comité organizador, a Katy y bueno, muchas gracias a todos. Hoy les voy a hablar de algo que yo hago habitualmente, que son las hidrorexis en las cataratas intumescentes para prevenir lo que es el síndrome de la bandera argentina. Y un poco es esto, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Siempre es equiparar las presiones dentro de la cápsula con la presión de la cámara anterior.
Por eso hay muchas técnicas alrededor del mundo. Una de las técnicas que por ahí ha tomado mucho auge es la técnica de la blancopunción del doctor Ariel Blanco de Argentina, que sin abrir el ojo, simplemente con una aguja, perfora, aspira el líquido que se encuentra dentro de la bolsa capsular y de esta forma previene lo que es el signo de la bandera argentina. También hay muchas otras técnicas como la de Beljan, que hace algo parecido, pero simplemente él penetra con un cuchillete sin entrar completamente y luego con la aguja la va perforando tratando de hacer exactamente lo mismo, aspirando. También está la técnica con el jack láser, que es una muy buena técnica también. Lo único que hay que tener es el jack láser cerca y de esa forma descomprimimos lo que es la bolsa capsular que está con presión. Tenemos que saber bien cómo es un poco la fisiopatología, que hay líquidos, solemos encontrar este líquido que está en la parte anterior y también en la parte posterior. Y también saber que podemos tener presión vítrea que nos puede complicar esto y aumentar esa presión que está dentro de la cápsula. Entonces, esas perforaciones y ese movimiento del núcleo hace que mejoremos y tratemos de prevenir ese signo de la bandera argentina. Hace un tiempo atrás publiqué esto en una revista argentina, que es la revista OCE, y un poco es mostrarles algunos videos de qué es lo que yo hago. Yo hago 2 incisiones de 20G y utilizo una cánula de irrigación también de 20G y una microrexis, y de esta forma mantengo una cámara estable con una presión positiva. Esa presión positiva hace que vaya moviéndose el líquido de la cámara de la parte anterior de la bolsa capsular. Muchas veces es necesario moverla para que circule el líquido y de esa forma puedo hacer esta técnica. Son 2 o 3 videos como para que vean qué es lo que yo hago habitualmente y bueno, de esta forma lo pueden ver ahí. Ahí vemos cómo sale todo ese humo de la bolsa capsular. A veces lo presiono para que de esa forma salga de la parte posterior. Y bueno, yo estoy muy acostumbrado a hacer hidrorexis. Esta técnica la hago desde hace más de 10 años, desde el año 2015. Y bueno, es mi técnica habitual para realizarlo. Ahí vemos cómo se mueve, cómo esa presión positiva en la cámara anterior me mantiene estable el núcleo. Y bueno, en este caso ahí estoy presionando y vemos cómo también había líquido en la parte posterior. Y bueno, acá copiándole un poco a Neto Rosatellis hacemos ese spin también para liberar bien la corteza y poder realizar este tipo de técnicas. Bueno, esto me ha dado siempre buenos resultados. Hay que saber que ninguna técnica es infalible, ninguna técnica es 100% efectiva. Siempre tenemos alguna complicación y también a mí me ha pasado que en todos estos años tuve esa complicación 2 veces. Pero bueno, teniendo en cuenta que solamente han sido 2 veces en 10 años que se ha ido la Rexis, creo que estadísticamente me ha dado muy buenos resultados. Así que bueno, siempre es eso, mantener estable la cámara anterior con una presión positiva, con esas 2 microincisiones, con los micro instrumentos para poder realizarla y de esa forma la Rexis se mantiene estable. Muchas veces es ideal hacer una Rexis más chica y después irla agrandando hacia la parte periférica para que, bueno, de esa forma podamos realizar más tranquilos lo que es la cápsula Rexis y, bueno, también liberar toda esa presión excesiva que se encuentra dentro de la bolsa capsular. Son más técnicas y más cirugías. Bueno, tengo muchas de estas, pero creo que más o menos todo esto resume la misma técnica y la misma idea y que es algo repetible y que lo podemos llegar a hacer. A veces pensamos que hacer una cápsula Rexis bajo líquido puede llegar a ser complejo, pero no lo es. Es bastante simple y se mantiene muy estable la cámara anterior para realizarla. A veces tenemos un poco de movimiento en lo que son la cápsula anterior, pero es eso nada más. Para prevenirlo también hay una
muy buena revisión que se hizo en el año 24 sobre diferentes técnicas que hablen un poco sobre cada una, que los invito a leerlo, que está muy bueno este trabajo, hablando un poco sobre todo esto, incluso con flax, que es una de las técnicas también para poder realizarla. Esto es lo que no queremos, evitar esa bandera argentina. Y bueno, también agradecerles a la revista de Highlight de Oftalmología, que creo que Benjamin Boyle fue uno de los creadores, la primera revista internacional en Latinoamérica, así que bueno, esto fue publicado ahí. Y en cuanto a la técnica con endotelio, también hice un trabajo para estudiar cómo es el endotelio luego de esta técnica y bueno, simplemente se reduce 7% a los 6 meses el endotelio y un 2,5% entre los 6 meses y 12 meses. También no vimos un aumento del CCT, del espesor corneal, o sea que se ha mantenido estable. Y bueno, también lo que es la presión intraocular y la agudeza visual tuvo una gran mejoría. Es una buena técnica, por lo menos realizándola en mis manos, ya que estoy acostumbrado a realizarla. Creo que eso es todo. Muchísimas gracias. Germán, yo creo que igual cuando se trata de cataratas blancas intumescentes depende de muchísimos factores. Número uno, la habilidad del cirujano. Dos, la paciencia. Cuando uno hace una catarata intumescente, demorarse un poco más en hacer esa rexis, en colocar más viscoelástico y en evitar de que cuando uno está entrando al ojo no deprimir las heridas para que se salga el visco y ahí es donde se pueda correr la rexis. O sea, son muchísimos factores que al hacerlo con hidro evitas ese cambio de volumen con tus incisiones pequeñas. Cuando yo he tenido complicaciones, yo no uso irrigación continua, uso irrigación con pedal. Me ha pasado que se me ha ido la rexis cuando levanté sin querer el pedal. O sea, cuando uno pierde presión en la cámara anterior, se va. Se va en esta intumescente que está el ojo preparado para irse. Y otra cosa que es importante también, todos los casos que haya cataratas intumescentes, es reducir la presión vítrea previa con un manitol, porque también la presión que hace el manitol sobre estas cataratas intumescentes puede ser incluso más riesgoso que la misma intumescencia. No todas estas intumescentes tienen 5 milímetros, algunas tienen menos, pero si hay presión vítrea también se pueden romper. Súper. Vale, muchísimas gracias. Continuamos con el doctor Devgan con Techniques for IOL Exchange. So, all righty. There you gotta have the sound. So let's talk about doing lens exchange. So sometimes you gotta swap a lens out. So here's an interesting way of doing it where you can twist the lens out of the eye. Let me show you this. No special instruments, standard incision, 2.2 if you want, but I do 2.8 millimeter incision and I just use a spatula. So here's the old way. You can tell the low definition video, cutting it in half. If you do cut it, don't cut all the way through. Cut 90% the way through, not all. Why? So I can pull out one half and then it's still attached. Just rotate it, it'll come out. Makes it much easier. So you can still cut it. That works okay, but there's a better way. So we call this twist and out. And let me show you how we do this. So here's a resident who's doing it. First time, la primera vez. So one haptic outside the eye, use the tying forceps and hold the edge of the optic, not the center, the edge. And then the AC is full of viscoelastic. Here comes a spatula, and that's to protect the endothelium and help you roll the lens. And start with your hand supine, and then rotate, rotate, rotate. So look at that. There it is, rotate. Now you got put the spatula there, rotate, rotate, rotate. You roll it up in the eye, and then just pull it right out. 2.8 millimeter incision, easy, so easy to do. And to prove to you a resident did this, let me show you proof. This case you say, oh, maybe I did. No, I'm doing the video. This is my iPhone video. So the resident is doing that exact case and expanding the lens very easily. So again, let me show it to you again so you see it's one haptic out of the eye, rotate, 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 and this spatula helps to hold
the lens so you can roll it, but also prevents you from touching the endothelium. So that pulls out very, very easy. And again, you can certainly do this. Again, one haptic out of the eye, hold the edge of the optic, not the center, spatula to help roll the lens and protect the cornea. And there's another modification someone's done where they make another para and just put the instrument all the way across. So you don't have to hold it with your second hand. And again, very easy. Now you can put your new lens in or whatever else. Nice part with that is you still have the lens intact. So here's a case where you can put a sulcus lens in. In a case like this, put it on top of the iris first, then dial in each haptic into the sulcus. Much easier. And again, this is a resident case, very easy to do. Dial it in this way, then it's a lot easier to make sure it goes in the sulcus, and then you can optic capture it. So here's another interesting case. I don't know what happened here, but the IOL is partially going in the vitreous cavity, so we're going to have to make a pars plane incision here, do a little bit of pars plane antivitrectomy. There's the MVR blade, and then we'll suture this up, and then going in here with viscoelastic to help support this. You don't want this thing to fall on the macula, and now grab it so it doesn't go anywhere. Now you can do your anterior segment maneuvers here, more viscoelastic, we'll clean this up. And again, once it's up in the AC, very easy to explant it here. So again, pulling out one haptic. Here comes the main incision now. That's me teaching the resident. Not the best incision, but it's okay. Spatula, hold it, rotate, 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 out it goes, easy. Now just do your antivitrectomy and clean up. Here's an interesting one that I saw from a friend of mine in the US, where he uninjects it. Watch carefully. Beautiful. So using an empty injector cartridge and a long forceps. So here's the lens, here's the example outside the eye. And you can basically use the long forceps, the Fukuoka forceps, through an empty cartridge, and then just pull, and it'll just fold up inside this. It may damage the lens, but you don't mind anyway, you're getting rid of it. And you can just unimplant it. The opposite of putting it in the eye, take it out of the eye. And so once you pull it through here, it just goes right in there, and you're done. So again, easy technique here as well, but you do need these special forceps, which are very expensive. These were, I think, almost 1,000 US. So very fancy forceps, but you can see you can put it all the way in there. They're very, very long. And then you can grab the optic and then pull it back out of the eye. So interesting way. Other people have described using a wire, like a snare around the optic and uninjecting it that way. That also works. But again, we just like the simple twist it out because it's no special instruments. And like Katiana, with my residents, we were in the county hospital, we can't buy the fancy instruments. Here's a patient with a phakic lens, so Visian ICL. We see these commonly now, especially the older versions that don't have the central hole. A lot of them get anterior cortical cataracts. So you say, how do you get this out of the eye? Do I have to cut it? No, no cutting needed. You don't have to enlarge your incision. Get it up out of the sulcus first, then rotate it 90 degrees so you can grab the edge here. And these are so thin and flexible, they just fold on themselves. So get it carefully out of the sulcus, put more viscoelastic, protect that cornea for sure. And then once you do that, you can rotate it and then just grab it and explant it from the eye pretty easily. So here's the rotation, and it's nice because it has these two holes to help you rotate it. Grab with these wide forceps, grab the edge. You can grab the edge here. And the key is to have in your other hand another forceps. So once you get a good grab of this, make sure it's a good bite so you don't break it. Start to pull it out. This is a 2.8 millimeter incision, and then once you hold it, you use the other forceps and you pull it right. It comes out pretty easily. So these you'll see more and more of. You don't have to do anything special with the biometry because you're using optical biometry for axial length. This won't affect it. So here's the end of the case. You can tell it's a three-piece special lens. It's one of those meniscus lenses because it's a very, very myopic patient. And again, those lenses are available even in minus diopter powers. So end of the case here looks great. And then make sure you measure the rexus because these big eyes, sometimes you'll get confused and you'll make too large of a rexus. So end of the case here looks great. Now the other ones, the iris clip lenses for phakic lenses are a little bit more challenging, and we have videos obviously on Cataract Coach for that too. So again here, starting off, this patient had the original surgery 20 years ago, so the lens lasted a long time. Believe it or not, even with the posterior chamber phakic lenses, you can still get endothelial cell loss with time. In fact, that's been shown in many studies. So you got to be very careful with the corneal endothelium. They may have a weak endothelium. And again, this is the typical change where they get this anterior subcapsular kind of cataract change. And again, you want to get it out of the sulcus, get it on top of the iris, and then I like to rotate 90 degrees so it's easier to grab. If you keep it this orientation, very hard to go in your incision and grab that edge.
But if you rotate it, it's a lot easier. It gives you more of a gap here. And then again, grabbing with the forceps. And you're going to see more and more of these because these lenses are not meant to last forever. If you put a patient with a phakic lens, they're great, but expect it to last a few decades, not the patient's entire life. And most of these patients are pretty young when they do the surgery, usually in their 20s or 30s. And then here again, more viscoelastic underneath it to protect the capsule, and then more viscoelastic on top of it to protect the endothelium. And yes, keep in mind, they can have endothelial cell loss even from a posterior chamber phakic lens. So now you've lifted it up and have a gap here. Now go in with these forceps, grab that edge, make sure you get a good solid bite here. And these lenses are very, very thin. They're made of that polymer material, the collagen type material. So grab the edge here, make sure you get it. Sometimes I'll lift it up and just feed it in there. Yup. And once you get a good grab, the other hand, get another forceps. So as it starts to come out of the eye, you can have two forceps to pull it. So there you go. You're grabbing it now. Another forceps here across the incision. And there we go. Pull here, and then it comes right out, the whole thing. And intact as well. And then you can give it to the patient as a souvenir. They can make earrings out of it. So here's the end of the case again. Meniscus power lenses. If you are using a minus power lens, keep in mind the lens calcs are not the same. If you don't know what I'm talking about, you better go to Cataract Coach, type in meniscus, and it'll tell you all about how to calculate for meniscus IOL powers. So what about this? What if you say, I'm doing a lens exchange, but it's so hard to get the lens out of the bag? Here's a patient with a multifocal or trifocal lens, just not happy. And this is more than a year later. You can see this capsular fibrosis already. So here we're gonna have to cut an incision again. We couldn't open the old one. I'm gonna go in with a needle on the viscoelastic. That needle helps you get under the rexus edge. And the key here is to really take your time and separate the anterior capsule from the posterior capsule. And I like to do a second pair of 180 apart, so you have the full 360-degree access to the capsular bag. There's the visco dissection. So now we can open the capsule here. And keep in mind, with this lens, there's going to be a bulbous tip on the haptic. That's where it gets stuck. So you want to open it up. Here we get one haptic out, looks okay, but the other one's going to be stuck. And so we'll just take your time to dissect it out. Don't damage the bag. If it's stuck, it means you need more dissection. So you're going to lift that lens up, bring it around, and again, it's still stuck. So go in and inject more viscoelastic, or also go with the spatula and dissect it a little bit more. Finally, you'll release it. And once you release it, you can explant it very easily. And of course, you know, I'm going to do twist and out. So more OVD, because this patient has an intact bag. The last case I'll show you is how to do lens exchange with an open capsule after a YAG capsulotomy. So pull out the one haptic, hold the edge of the optic. Here, I'm going to first use a chopper to get a better grip even on that. There we go. Now spatula going across, and then just rotate, rotate, rotate. And this thing comes right out of the eye. And in this case, the patient also had dysphotopsia, so we're going to put in a 3-piece silicone lens. Patient also had a little bit of extra still here at 180, so I'm just going to make an extra incision on the opposite side. So this is 2.8 on both sides. That's going to help reduce the sill by about 0.5 to 0.75 diopters. Here comes a 3-piece silicone lens. I'll just put it right in the capsular bag. The silicone lenses, I think, have a lower dysphotopsia rate, so patients who have complained of the negative dysphotopsia, the black shadow in the vision, these 3-piece silicone lenses work great, and they're quite happy. And again, end of the case, patient is going to be great. Just make sure you tell the patient you're going to lose all your reading vision. They have to be prepared for that. Yes, you'll improve their image quality for distance, but you'll lose the near. Here's another patient, trifocal lens or multifocal lens, not happy, already been big YAG done. Oof, now what? So we're going to make our incision. If you can open the old one, great, but this patient was 2 years out and just didn't want it. And had a beautiful outcome on paper, but just was not prepared for the dysphotopsias. Patient is the typical engineer. So here, going inside again, needle on the viscoelastic lets you get under the rexus edge. And then once you get the rexus edge lifted up, inject a little viscoelastic, then switch to the blunt cannula like this, and then do this 360. So I'll make another para here. So 2 paras, so I can access everything. And then you want a viscoelastic wave going behind. And again, the capsule is already open. You are for sure going to do an anterior vitrectomy. Don't think you've got some magic hands and you can avoid a vitrectomy here. You're going to need to do a vitrectomy. So do a good block for your patient, peribulbar, subtenons, retrobulbar, whatever you like. But then here, you got to take your time to dissect this out. Don't damage what little is left of the bag because you need to be able to put in a sulcus lens. So here you can see it's a little fibrosed in there.
Take your time, dissect it out, blunt dissection with a spatula, try again, and if it's still stuck, try again, it'll be still stuck, do more dissection. It takes time, it's not fast. This video is sped up, plus probably takes 15, 20 minutes. Whatever your cataract takes, this will take at least double or triple. So going in here, removing it very slowly, getting it up, and this is for sure gonna stir up some vitreous. And so once we get this done, we'll do the same twist and out. And again, you can see the fibrotic bag here. We have to preserve the rhexis in the bag because we do want a 3-piece lens of the sulcus and we want optic capture. So going behind here. And so how do you know if a patient's gonna complain of a multifocal lens after? I got one simple rule. I tell the patient, this lens will give you 20/30 vision for distance and 20/30 for near. And I said, but why not perfect 20/20? Wrong lens. Because this lens has compromises. You have to accept compromises. So here we go, pulling one haptic out of the eye. There's the spatula. We'll do our twist and out technique here, getting a good grab of the edge of the optic, and then just twist it, and it comes out pretty easily. Here you will need to do a vitrectomy. You need triamcinolone. Here's the 23 gauge vitrector, taking your time, and then again, put triamcinolone just to see what's your status. So a little triamcinolone, and you can see that's pretty good, but there's still some vitreous. So I'll do over and over again and taking your time here. You need to clean up the vitreous here so it doesn't pose any issues. So taking your time, get all the vitreous that's prolapsed out, more triamcinolone again, not a fast surgery, very slow surgery here. And then finally, we'll get the new lens in. Again, one more check even. It's that thorough. You have to really do a great job here. And once you put the lens in, bring the pupil down with your myocall, and then check one last time for any more vitreous. So there's another time. So you may think it's crazy. Why do you check so many times? And the answer is these are the type of patients who are such perfectionists. You don't want any problems. So a little more OVD, take the bubble out. Now here comes the lens, 3-piece again. Here's a silicone lens, haptics in the sulcus, optic captured behind the rhexis. And now bring the pupil down with the myocall just to make sure. And then slowly remove the OVD from the eye. Don't go behind the optic, let that be. If there's any OVD there, just give the patient Diamox. And again, the patient can have a really nice outcome here. So take out the OVD, and then finally we'll inject a little more triamcinolone just to be sure. So definitely, you can do an IOL exchange, not that difficult. In a rare case, if you cannot fully dissect the haptic, it's okay to cut and leave a part of a haptic behind. Won't affect anything. But ideally, you get the whole lens out. And again, here at the end, check everything, making sure, and the patient's quite happy. If you have any doubts, put a suture in. In this case, I think the incision is sealed very well, so we don't have to worry about it. But choose these patients carefully, and just know that, yes, if you need to, you can always do an IOL exchange. Little LRI for some astigmatism, too. All right, thank you guys so much. I appreciate it. Thanks, Doug. Yeah, that's precisely what I was going to mention. If sometimes we get so stressed that we want to take the whole IOL out at the same time, if you see it's too stuck to the capsule, you can just cut the haptics, remove the optic, and then carefully try to get the haptic out. Right. Trying to do it all in one move, you can do a little more damage than Agree, 100%. being safe. Thank you. Bien, seguimos acá con Germán. Hace muchísima cirugía del lente fáquico, muchísimo, tanto para presbicia como multifocales, como desde hace muchísimos años. Entonces vamos a iniciar como unas charlitas ahí seguiditas sobre IPCL, que es el lente que él usa en particular. Por ahora yo acá, Germán, he puesto es ICL, pero ahí nos cuentas tu experiencia. Tengo que poner los anteojos para la presbicia, así que no sé si hay algún cirujano acá que me pueda ayudar con eso. Bueno, yo desde hace años vengo colocando unas lentes IPCL, antes colocaba las ICL. En el año 2016 arranqué con esta lente y previo a esto usaba las lentes de cámara anterior, diferentes lentes, las FAKIC 6, las Kellman Duet, y bueno, Artisan también. Y bueno, estas me resultaron muy interesantes. Y bueno, ya que estamos en época de mundial, ojalá que mañana a Argentina le vaya bien. Así que
como se ve muy bien ahí detrás de la lente, ¿no? Bueno, y a mí me gusta un poco hablar de Volt y de los materiales, porque siempre que se habla de una lente que es diferente, pareciera que la lente que está revestida por colámero es la única lente que sirve para usarla dentro del ojo. Hace 15 días atrás estuve en España y Dan Reinstein preguntó en el Congreso AECOS cuánto tiempo dura ese revestimiento. Si hay algún médico que ha sacado una ICL y ha estudiado si permanece el colámero después de un mes, 3 años, 20 años. Bueno, no se sabe. Lo que sí permanece es, no hay ningún estudio que lo diga, ¿no? Lo que sí permanece es el resto del material, que es un material, un acrílico hidrofílico, que en este caso, esta lente tiene diferentes partes. La zona central, que es la óptica, de la que todos conocemos, y la zona central tiene un orificio que en vez de ser que es cónico, en vez de ser cilíndrico, y es muy delgadito, cosa que tiene 80 micras. Eso nos permite llegar a más cantidad de dioptrías, ya que la zona más delgada es en el centro y la más gruesa es en la parte periférica para lograr esas correcciones altas de miopía. También corrige hasta 8 dioptrías de astigmatismo, que esa es otra charla que después vamos a ver, y viene con muchas medidas, entre 11 y 14, con saltos de 0,25, para que tengamos menos riesgo de tener un volt alterado. Y la zona más importante para mí es la zona intermedia. La zona intermedia es esa que tiene 2 agujeritos, y en esa zona es la que mantiene la estructura de la lente, el volt de la lente. A ver si avanza. Ahí estamos. Las ápticas también son muy, muy delgadas, muy finitas y tienen un efecto almohadilla. En estos 10 años que vengo colocando esta lente nunca vi una ruptura de zónula ni de la zona periférica, ni lastimarse el sulcus, ni sangrado del cuerpo ciliar por colocar este tipo de lentes. Así que, y tiene 6 ápticas también. Y a mí cuando yo empecé a colocar estas lentes, me decían un poco esto de qué estaba formada y cuál era el material, y que trataban de tener un equilibrio entre lo hidrofílico y el elástico. ¿Para qué trataban de lograr eso? Para mantener algo que es la histéresis de la lente. ¿Qué es la histéresis de la lente? Bueno, ellos forman en una forma muy lenta esa producción con esos bloques que son elásticos, pero que esa histéresis significa que cuando inyectamos la lente, la vamos a deformar, cuando se abre dentro del ojo, va a volver a su forma original y luego esa forma debe permanecer con la temperatura del ojo por 10, 15 o 20 años. Y eso se ha logrado con esto. Cuando me decían eso al principio, yo decía, bueno, fantástico, porque es lo que todos queremos, tener una lente que permanezca igual por mucho tiempo, ¿no? O sea, que esa fatiga por la lente, por los movimientos que tiene, no produzca ningún cambio en el ojo. Así es que hay algo que es importante conocer y recordar cuando ponemos una lente fáquica, es que el cristalino tiene un epitelio en la cara anterior. Y ese epitelio no se debe dañar. No se debe dañar con la cirugía, no se debe dañar con el viscoelástico, y por eso necesitamos tener un volt, que es la separación entre la lente y ese cristalino, para que esto siga provocando esa bomba de sodio-potasio y la difusión pasiva y esos cambios de aminoácidos para que ese cristalino permanezca con vida mientras tengamos esa lente fáquica colocada. Por eso, cosas que nos preocupan son cuando tenemos los volts muy bajos, tenemos que fijarnos bien, también nos pueden rotar las lentes, o volt muy altos nos pueden capturar la pupila y tener o incluso un bloqueo en el ángulo iridocorneal. Por eso el volt adecuado nos permite esa circulación de humor acuoso, que es lo que nos va a mantener ese cristalino saludable. Por eso es algo importante cuando vamos a colocar una lente fáquica saber cómo es el estado del sulcus, que es donde vamos a colocar esta lente. Entonces la anatomía
debe ser importante. No solamente nos tenemos que basar en un white to white para saber cómo está, para calcular la lente, sino saber cuál es la anatomía de ese lugar donde vamos a colocar. Obviamente, con eso vamos a poder seleccionar el diámetro de esa lente y en este caso sabemos que tenemos con medidas que no son 4, sino que son 13 medidas diferentes para poder saber cuál es la que le va mejor. En este momento también tienen un calculador la casa comercial. Obviamente hay que conocer cómo es el ángulo iridocorneal, no solamente la cámara anterior. Son las cosas que son importantes y hacer un buen seguimiento de estos pacientes. Así que otra de las cosas que también debemos saber es que el volt no es algo estático, sino que el volt es dinámico. Va a cambiar con las diferentes iluminaciones que tengamos, con miosis o con midriasis, depende de la luz. Y eso también va a hacer que tengamos una diferencia dentro del ojo. Nosotros sabemos que ya está estudiado con las lentes ICL, hay varios estudios que va modificándose este volt, en diferentes lugares del mundo se ha estudiado esto, incluso se han comparado diferentes lentes como es la de Biotech y la de ICL, viendo diferentes modificaciones con la luz. Y lo que yo hice tiempo atrás fue estudiarlo con 2 años de seguimiento al volt dinámico de la lente y el mismo permaneció estable el primer año y el segundo año en las mismas condiciones de luminosidad. Eso ha sido importante porque no solamente el volt estático permanece estable, sino el volt dinámico. Y acá vemos cómo en diferentes condiciones de luz el volt cambia en esta lente. Más o menos tiene un shifting de 100 micras en promedio, pero a veces se modifica este shift dependiendo del volt original. Entonces, las principales preocupaciones son la cercanía excesiva en un volt bajo y que el cristalino permanezca obviamente transparente. El volt funcional es lo ideal y un volt alto, como decíamos recién, podemos tener un tilt de la lente o una captura pupilar y hay que replantear en esos casos ese tamaño. Ese volt dinámico va cambiando en la ICL, ya hay estudios publicados que va cambiando y se va reduciendo en tamaños. Entonces, como vimos eso, estudiamos y publicamos cómo era el volt de la IPCL a largo plazo. Ese es un estudio que hicimos a 5 años para evaluar cómo funcionaba esta lente. Y vimos que el volt se permanecía estable en diferentes tamaños de volts. En volt entre 400 y 600, que fueron la mayoría, en volt de 250 a 400 o menos de 250, y en los únicos que vimos algún pequeño cambio fueron en los volts que eran mayores de 750 micras, que se redujo un poco en esos casos. También vimos que pasaba que en los volts elevados había un 35% de quistes en el sulcus, o sea, los quistes en el sulcus podrían darnos un cambio en esa separación de la lente sobre. Y otro de los estudios que hicimos, nos enfocamos bien en estudiar quistes y vimos que aproximadamente la mitad de los pacientes, un 55%, tenían quistes en el sulcus, que esto también lo hemos publicado. Y el 82% de que tenía quistes en un ojo lo tenía en los dos. Bueno, hay revisiones sistemáticas ya en la actualidad de 28 papers en los cuales hablan que la IPCL tiene muy buenos resultados a largo plazo. También hablarles algunas complicaciones como pueden ser en el volt, estos volt bajos. Esto es anecdóticamente, es una paciente pero y viene con un volt de menos de 100 micras, 64 micras, con la pupila con midriasis y con la pupila más miótica llega a 48 micras. Esta paciente, como era conocida, amiga, no vuelve más a control, vuelve a verme a los 6 años. Y a los 6 años le recambio la lente y la lente no le había afectado. Ese mínimo volt con esa circulación de humor acuoso provocó que no tenga cataratas durante esos 6 años que funcionó de esa forma. Obviamente no es lo ideal, si yo lo hubiera descubierto enseguida, le hubiera operado y le hubiera cambiado esa lente, pero a los 6 años lo hicimos. ¿Qué pasa cuando tenemos volt elevado? Podemos tener esas capturas pupilares. Y eso muchas veces viene acompañado de que la lente está apoyada, como se ve acá,
sobre un quiste, por eso es importante estudiarlos. Es importante seguir a todos los pacientes con OCT, con VM y hacer comparaciones de cómo estaba, por lo menos de un año a otro, y de esa forma poder saber cuál es el seguimiento ideal y cómo es la evolución en estos casos. Seleccionar el paciente, el tamaño de la lente va a determinar el volt también. El volt hay que monitorearlo y las complicaciones casi siempre son manejables, no hay grandes complicaciones en este tipo de cirugía. Así que la geometría importa, tanto como para la potencia refractiva, la selección, el sulcus, es muy importante siempre tenerlo en cuenta para de esa forma conocer cómo es ese seguimiento. Esta es la técnica quirúrgica que yo realizo habitualmente. Esto está sin editar. Yo también la coloco a esta lente bajo irrigación, haciendo una microincisión con una 20G y la cánula de irrigación. Y la incisión que realizo es de 2.8. Hay algunos que hacen algunas incisiones menores, pero estoy habituado a este inyector y a esta colocación. La lente la precargo antes de la cirugía y luego, bajo esa presión positiva, irrigación continua, hago la hidroinyección en la cámara anterior en forma lenta y en forma controlada para ver que se vaya desplegando perfectamente. En estos 10 años de colocarla de esta forma, no he tenido cataratas traumáticas tampoco. Siempre hay que mover la lente, manipularla en la zona donde se une la áptica y la zona intermedia. En esa forma se pliega levemente la lente y uno la puede manipular y colocar por debajo del iris. No los invito a que hagan la técnica, simplemente les muestro que es una de las formas que a mí me ha resultado muy cómoda hacerla y tengo ya muchos seguidores que las están colocando de esta forma. Bueno, y si uno coloca una lente dentro del ojo, tiene que saber sacarla. Esta lente también es, si hay un volt alto, un volt bajo o arrotado, lo que hay que hacer, como se hace siempre, es colocarle material viscoelástico, ¿sí?, por encima para proteger el endotelio y por debajo para levantar la lente y no lesionar la cara anterior del cristalino, porque es ahí donde está el epitelio del cristalino y es lo que nos va a mantener transparente en este caso. Entonces, elevar la lente es importante con viscoelástico. El viscoelástico que utilizo yo puede ser el Ocucoat o el Provis, son los dos que más utilizo. Y como entra al ojo por 2.8, también sale por 2.8. Ahí en ese caso yo le engancho en la orejita que tiene la áptica con la misma cánula de el viscoelástico y con dos pinzas de lente sale fácilmente por la misma incisión. Casi nunca se rompe porque esa histéresis de la lente permanece estable. En este caso vuelvo a colocar otra lente con un diferente tamaño para lograr el volt deseado o la refracción que pueda haber estado diferente a la necesitada. Y mientras las voy inyectando ya se va lavando el viscoelástico porque lo voy haciendo bajo esa irrigación. Esta técnica, bueno, la repito siempre y las ventajas que tiene es que no voy a tener ningún pico de presión en el posoperatorio, no voy a tener viscoelástico debajo de la lente, ni tocando la cara anterior. La rotación es muy simple también y el paciente se retira inmediatamente luego de la cirugía porque al no haber visco no tendríamos ese tipo de complicaciones. Esta es mi historia con la lente y se ha basado siempre en medicina basada en evidencia, como para que de esa forma podamos tener el resultado que no solamente sea una percepción mía, sino que sea algo que haya sido estudiado. Este es un caso extremo en el cual coloco en este paciente intolerante a lente de contacto también, menos 31, con 2,50 dioptrías, una paciente muy joven y muy feliz, obviamente, después de esta cirugía. Esa es la refracción previa y la refracción posoperatoria.
En estos casos no solamente hay que mirar el bol central, sino el bol periférico, ya que la lente es mucho más gruesa en la parte periférica. Y no les aconsejo empezar por estos casos. Empiecen por los casos normales y habituales. Bueno, este es el Congreso de Oftalmo Córdoba. Si quieren, pueden googlearlo ahí. Ahí tienen su QR. Pero bueno, está también en la página de internet. Y así que los esperamos a todos por allá. Uday estuvo el año pasado y el año que viene vuelve a Oftalmo Córdoba para festejar los 10 años. Y sé que varios de ustedes también van a estar con nosotros. Así que muchísimas gracias. Germán, ahorita que vas cambiando a la siguiente charla, te pregunto con respecto a la medición del volt. Tú no usas miostat, tú no usas No, Ajá. yo no uso miostat en la cirugía. en la cirugía. Dejo que utilizo lo menos posible de materiales extraños. Digamos que hacemos una cirugía saludable. No le ponemos demasiadas cosas al ojo. Tampoco uso adrenalina para mantener la dilatación. Solamente utilizo las gotas previas para dilatar la pupila. Lo que me ha pasado en algunos casos que usé un miótico fue que el bol se redujo notablemente porque se adelanta el cuerpo ciliar con los mióticos y de esa forma podemos tener una catarata provocada por un miótico. Entonces es preferible poner la lente, salir del quirófano, ver el paciente en la lámpara y ahí ver el bol que tiene. Pero bueno, a mí me resulta ser una lente muy noble que a lo largo de los años, ya con 10 años de experiencia, me resulta muy simple, cómoda, práctica para usar y segura. La seguridad que te da es muy importante. Bueno, cambio un poquito el orden. Le voy a hablar de las lentes trifocales para corregir la presbicia, que creo que es un nicho que ponemos ahí está, a ver. Vamos. Bueno, la lente trifocal lo que hace es, en los pacientes que están cerca de 40 años y que tienen miopía, ¿podemos poner la charla? Muchas gracias. Lo que hace esta lente es, con los anillos difractivos que tiene, que varían entre 5 y 9 anillos difractivos, corregir lo que es la presbicia. Yo lo utilizo sobre todo en pacientes que son miopes. Es la misma lente. Vienen 4 modelos de estas lentes que son esférico, tórico y estos que son trifocales, esféricos y tóricos también. Y bueno, si uno se pregunta qué es lo que tenemos en común después de cierta edad, entonces la presbicia solamente, no hay nada más que eso, ¿no es cierto? Entonces, la presbicia es lo que nos declina, nos disminuye esa necesidad de acomodación y de la visión cercana y que me hace a mí darles la charla con los anteojos para poder ver la computadora. Así que ese endurecimiento del cristalino nos va alterando, digamos, esa funcionalidad. Y esta lente difractiva es una lente que no sustituye el cristalino, porque muchas veces se sustituye el cristalino en pacientes jóvenes con miopía para corregir la miopía y la presbicia, y sabemos, si hay retinólogos acá, que es un gran riesgo para ese ojo el desprendimiento de retina en esos pacientes. La opción es no tocar ese cristalino y compensar la presbicia con una lente fáquica para corregir la presbicia. Por eso yo estudié un poquito sobre esto y dije que hay diferentes tipos de simbiosis entre esta lente, una simbiosis anatómica, óptica, funcional y una simbiosis evolutiva. Esa simbiosis anatómica establece un poco preservar, digamos, todas las estructuras del ojo y tener esa lente dentro del ojo que, como vimos antes, con ese bol dinámico, permanece estable a lo largo del tiempo, como pudimos estudiarlo y como se los comentaba antes, que en este estudio que permanece estable a los 2 años de seguimiento. Obviamente, esto también está publicado como ya les había comentado antes, y
existe otro tipo de simbiosis que es la simbiosis óptica. Esta simbiosis óptica es porque es la única lente que es difractiva, refractiva, que va a trabajar en forma conjunta con el cristalino. Entonces, eso sí es una innovación tecnológica, porque hay una lente difractiva dentro del ojo trabajando en forma conjunta con el cristalino. Estudiamos hace tiempo atrás esto y en el año 2020 ya lo habíamos publicado y lo que vimos es esta curva de desenfoque, que es muy buena. Ahora viene entre 5 y 9 anillos, o sea que vienen con diferentes adiciones para corregir la presbicia. Y este es el nomograma que está también publicado, que fue mi primer nomograma, guía o como quiera llamarse, para poder seleccionar cómo corregir esa visión de cerca, que después se los voy a explicar más detalladamente. Una simbiosis funcional, eso también lo vimos antes, esa simbiosis funcional es que permanece estable por 5 años ese volt y no se altera, o sea, no hay alteraciones en lo que es inflamación, presión intraocular, y todo eso también está estudiado. Y algo que es lo nuevo, que es un poco la simbiosis evolutiva, porque la presbicia va cambiando con el tiempo, y ese cambio que va teniendo tiene que estar compensado por los diferentes aumentos que tenga la lente. Entonces, este es el estudio que hicimos a largo plazo sobre la lente difractiva y vimos un poco estos resultados. Pacientes, obviamente, sin cataratas, con astigmatismos regulares, porque también utilizamos lentes tóricas, sin queratoconos, sin problemas retinales ni maculares, todos pacientes que estén de 40 años a 55 años, y esto fue hecho entre el 2019 y el 2021 en la clínica donde yo trabajo. Y también estudiamos algo que es importante, cómo estaba la córnea, porque si vamos a poner una lente difractiva, necesitamos saber cómo está la córnea para no tener problemas en ese lugar. Entonces, y se tolere de la misma forma que cualquier lente multifocal. Estos son los parámetros que evaluamos. También hicimos un cuestionario para saber cómo se sentían los pacientes y el resultado a 3 años fue que permanecía la visión también tanto para lejos, intermedia y cerca en estas 3 distancias que tomamos, con una presión intraocular también estable, las células endoteliales y el bol también había sido estable. Ningún paciente había perdido líneas de visión y esto es la curva de desenfoque a largo plazo también. Estos fueron los cuestionarios. Se obtuvo independencia, el 92% dijo que sí. O sea, cumplimos las expectativas, el 100% dijo que sí. Y algo que es importante, que el 84% dice no tener halos. Seguramente esto es porque el cristalino absorbe mucho de esos halos. Eso es el pensamiento. La casa comercial dice que es por el diseño de la lente. Yo digo que no, porque las lentes difractivas todas producen halos, así que seguramente es esto. ¿A quiénes se lo indicamos? Pacientes de 38 a 55 años de edad, obviamente sin cataratas, que quieren independencia de anteojos. Muchos de estos pacientes que vienen para hacerse una cirugía de miopía con LASIK, yo les ofrezco esta con lentes fáquicas, que sean miopes, un -3, un -2 de cilindro, en mi cirugía son con lentes fáquicas. Las mismas indicaciones y contraindicaciones que las IPCLs, y si hay astigmatismo, corregirlo siempre, porque si no, obviamente la visión no va a ser buena. Entonces, en la IPCL para la presbicia, pensar que vamos a colocar una lente de cámara posterior, pero también vamos a poner una lente difractiva y todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. ¿Cuáles son las aberraciones, el comas, aberraciones de alto orden, la superficie, la motilidad, que no tengan un estrabismo porque si no van a necesitar un anteojo con prisma? O sea, es importante en estos casos de altas miopías estudiar bien al paciente en forma completa. ¿Y cómo corregir la presbicia en estos casos? Estas son las conclusiones que yo he llegado a lo largo de los años. Hoy tenemos el diario del lunes y esto funciona. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Corrijo la visión de lejos de estos pacientes bajo cicloplegia siempre, porque si sobrecorrijo estos pacientes con la miopía para ver de lejos, no van a ver de cerca, porque voy a estar poniendo de más
miopía. Entonces me van a quedar hipermétropes cuando yo los dilate. Entonces hay que corregirlos muy bien de lejos y bajo cicloplegia. Y tengo que pensar que esta visión debe permanecer por 10 a 20 años mínimos, dependiendo de la edad de los pacientes. Lo que a mí más me funciona es hacer un blend. Poner en el ojo dominante el mayor aumento que ese paciente tolere. Yo no tengo optometría en el consultorio, entonces le pruebo si tiene, por ejemplo, un -6, un +2, un +2,50 en el ojo dominante. Si eso lo tolera bien, en el ojo no dominante, aparte de la corrección de miopía, le corrijo 0,50 más o una dioptría más, para que de esa forma tengamos con ese blend una visión cercana hasta los 60 años que se pueda llegar a operar para cerca. Ahora bien, cuando los pacientes tienen -10 de miopía o más, la corrección máxima de adición que viene la lente, que para mí es +350. Bueno, eso es todo. Este es un caso clínico como para que ustedes vean cómo es el manejo, con astigmatismo regular. Miramos bien cuáles son las aberraciones esféricas en un ojo y en el otro, las aberraciones de alto orden. Medimos el white to white con 2 o 3 métodos. Vemos acá bueno, las adiciones que vamos a colocar. Bueno, este es un caso clínico. Right now, my vision is very good. I can see from a distance and also close by very, very sharp. I don't see halos. I don't see anything strange. I just do feel I have to adapt to the new situation a little bit, but my vision is very good. I used to have myopia, -4 or 5 more or less, and I use glasses and contact lenses. So right now I'm very happy I don't have to use them anymore. Tenemos muchos pacientes que hablan en inglés en Argentina, así que este lo traje porque estaba Uday, así, pero bueno, básicamente es eso. Y este es el posoperatorio de esta paciente, y bueno, este es el primer paciente que tengo operado, pero bueno, creo que ya por cuestiones de tiempo podemos seguirlo. La simbiosis es un concepto, o sea, la presbicia la podemos manejar con lentes difractivas después de los 40 años, no necesitando hacer ese cambio de lentes intraoculares. Así que bueno, muchísimas gracias. Eso es tu predicción, 1-0. 1-0, ahí va. Bueno. Y una última charla sobre lentes tóricas. O sea, Germán, es exactamente los mismos criterios que uno utilizaría para si es un paciente mayor de 55 años que ya tiene catarata. A nivel refractivo es el mismo concepto. Córnea, los mismos parámetros que tomas en consideración. Sí, es importante controlar todo, porque cualquier lente difractiva nos va a traer complicaciones. Igual, con el cristalino son muchísimo más tolerantes los pacientes y los ojos. Yo nunca tuve que sacar una lente difractiva trifocal para corregir la miopía y la presbicia. O sea, todos los pacientes están contentos. Lo que sí me pasó al principio es quedarme corto con la adición para cerca. Porque yo la pensaba, 40 años, le pongo un +1, +1,50 máximo. No, no sirve, eso no sirve. Hay que ponerle mucha más adición. Si tiene 40 años, incluso yo le he puesto en pacientes que tienen 37 años, 38 años con miopía y que ya sabemos que van a tener presbicia y funciona perfectamente. Esos pacientes no notan que tienen que ver mucho más de cerca porque la acomodación que tiene el residual acomodativo no les desfavorece para nada la visión. Bueno, seguimos con las lentes tóricas. Esta lente tórica va siempre 0,180 grados. Entonces, el principal problema que tenemos cuando vamos a colocar una lente es que tenga estabilidad rotacional. Hay trabajos que dicen que se rotan las lentes. Algunos trabajos hablan de un 7%, otros de un 4%. Bueno, y este básicamente es el trabajo que yo tengo hecho para que ustedes vean. Entonces, lo que tenemos estudiados, digamos,
es evaluar estos pacientes cuál era el astigmatismo corregido, siempre a partir de una dioptría y media, o si se nota en el pentacamo o topografía. Entonces, este es el seguimiento a largo plazo, 52 ojos, con 4 años de seguimientos, este es el estudio, evaluación a los 6 meses, al año, a los 2 años, a los 3 y a los 4 años, y esta es la población que se incluyó. La predictibilidad refractiva fue del 100% en más menos unos, y en lo que fue la estabilidad refractiva en cuanto a los cilindros, también fue con un P de 0,2, o sea que la corrección del cilindro no mostró desplazamientos clínicamente relevantes. Cuando aparece la rotación hay que ver cuál es la causa, si es anatómica o si es mecánica. Y eso es importante. La cirugía, entonces, estos datos significan que se corrigió la refracción y esa refracción le dio una mejor visión funcional a estos pacientes y que fue estable entre el año y los 4 años. ¿Qué pasaron? 6 pacientes necesitaron recambio por esa inestabilidad rotacional. 2 casos rotaron por traumatismos craneales, un paciente que esquiaba, otro paciente que tenía quistes en el sulcus, y un caso anecdótico era una paciente que daba clases de gimnasia en esas mini tarimas saltarinas, entonces saltaba siempre ahí. Y obviamente vino al mes con la lente rotada, a esa lente se la cambiamos y yo le dije si podía cambiar de profesión, me dijo que no, obviamente, entonces al no cambiar de profesión le puse una lente 0,50 de tamaño más grande. Y fui caminando a Luján, como decimos nosotros allá, a rezar para que no se le rote. No se le rotó. Cuando esa paciente tenía quistes en el sulcus, se comprimen los quistes en el sulcus y la lente es muy raro que vuelva a rotar. Lo que no sirve cuando una lente rota es volver a ponerla en la misma posición, porque se vuelve a rotar siempre, 100%. Si la colocamos en el eje, estas lentes van siempre 0,180, pero al volver a colocar otra lente con un tamaño 0,25 o 0,50 mayor, es cuando la lente rota menos de 30 grados, con un 0,25 alcanza, y si la lente rota más de 30 grados, 0,50 más de tamaño es lo que hay que colocarle. Bueno, esto es información sobre seguridad, es un poco anecdótico, es un trabajo científico y bueno, obviamente hay que corregir el astigmatismo. Yo siempre otro dato es que corrijo el astigmatismo corneal y como para ponerle una cirugía más, es como viene la lente tórica, en este caso 4 dioptrías 50, siempre es muy importante el cargado previo a la cirugía para que quede en su posición normal. Después, en algún momento, cuando llegue aquí la lente, les explicaré bien cómo se hace el cargado y demás, que es muy fácil, simple. Y bueno, lo mismo, siempre realizando la técnica bajo irrigación, como en la mayoría de los casos, haciendo una incisión de 2,8 para llegar. Esto es siempre repetitivo y siempre sale igual, por eso es buena la técnica, porque si uno no la puede repetir, no sirve la técnica, pero si uno puede repetirla y es simple, es lo que hay que hacer. Ahí están, levemente se ven las marcas en 0,180, y bueno, y ahí se inyecta la lente. Ahora, para tener más disponibilidad, estamos empezando a rotarla hasta 20 grados a la lente, porque si no tenemos que esperar a fábrica que nos traiga todas las lentes desde... entonces yo la pongo desde 130 grados y luego la roto dentro del ojo hasta dejarla en 0,180. Eso también es importante saberlo, que la rotación dentro del ojo y bajo líquido con presión positiva también es algo simple de realizar. Bueno, hay que tenerlo bien dilatado los pacientes para que sea más fácil de colocar debajo del iris, y cuando uno roza 1 o 2 veces, obviamente la pupila se puede achicar. Ahí quedó, perfecto, colocándola de 130 grados aproximadamente, queda en 0,180 y
ya está. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, si hay preguntas, con todo gusto, si no al final. Bueno, por lo menos en este caso sí, obviamente es una lente tórica y la tienes que implantar a 180 grados. En el caso de que tengas alguna medición inapropiada del volt en el posoperatorio, te toca sacar el lente y pedir otra y entonces colocar otro lente. Exacto, no se puede rotar. En estos casos no se puede rotar. Esa es una sola vez me pasó de volver a colocar una lente y hacer un LASIK encima, pero si no siempre lo que trato de hacer es cambiarla por otra lente tórica, que a veces tienen que esperar los pacientes. Le dejo la lente colocada que está rotada, ya no le hago una cirugía de reubicación de la lente, pues ya sé que se va a volver a rotar. Pues ya tuve la experiencia, y casi siempre que rota, estudien el sulcus y vean que hay quistes. O sea, si no hubo un traumatismo, hay quistes seguro. Así que eso es un poco lo que hay que saber de esto. Y ahí le haces VM a todos los pacientes de rutina, ¿cierto? ¿Cómo? VM a todos los pacientes de rutina en el preoperatorio. Sí, yo tengo, o sea, no todos, yo sé que no todos hacen VM, no en todos los casos tienen VM, pero yo creo que es una práctica que para los que hacen cirugía refractiva es un aparato que no es muy caro, que nos da muchísimas utilidades. Hoy incluso está el gurú que se le ha adicionado a uno de estos aparatos, hay otro que promociona también Dan Reinstein, pero yo creo que no hace falta irse a ningún aparato específico para hacer VM. Con cualquiera, yo tengo Quantel, que no tiene nada que ver con ninguno de estos que están promocionados, y el resultado es anatómico, o sea, lo que yo necesito saber es cómo está la anatomía dentro del ojo. Y cuando hay quistes en 0,180, me fijo el tamaño de los Claro. quistes. Si son más de 0,5, 0,6, es ahí cuando yo ya hablo con el paciente y le digo, puede ser que tengamos que cambiar la lente. No le pongo una lente de un tamaño más o de 2 tamaños más, sino que trato de mantener el volt normal con eso. Porque como tiene 6 ápticas, muchas veces no aumenta el volt y tampoco rota. Pero bueno, es importante tenerlo en cuenta. Son muy Sí. pocos los casos que rotan, pero bueno. Nosotros en Perú hicimos un estudio porque teníamos el VM anclado con el software de Roger para la predictibilidad del volt y era muy parecido. O sea, no hay por qué tener, como tú dices, equipos o softwares altamente caros. O sea, al final tampoco es el volumen que uno maneja de este tipo de pacientes. No son todos los pacientes que requieren este tipo de lente, pero es una excelente alternativa. Estás dañando el mercado de la cirugía con láser, hermano. Tú Sí. con tus lentes fáquicos, Sí. pero es una súper buena alternativa y sí debería usarse muchísimo más para presbicia. Sí, hay un tema que es interesante, es que no todos tienen un excimer láser y que esta es una forma de corregir la miopía y una forma segura de corregir el astigmatismo elevado. Cuando viene un paciente con -4, -5 o más de -5, aunque sean regulares, yo ya le pongo estas lentes, porque el mayor aumento que tengo es -650, una política vecina a mi casa, que bueno, le puse una lente fáquica de -650 y realmente o sea, no arriesgo la córnea, no le modifico las aberraciones y es una cirugía que es reversible, o sea que está dentro de todo lo que uno puede hacer bien en el ojo. Y la rehabilitación de los pacientes con queratocono, porque puedes centrar el cono con el anillo, luego implantarle un lente fáquico para bajarle ese astigmatismo enorme que tiene y entonces también para eso. Eso es fundamental siempre, corregir o estabilizar el queratocono. Antes tengo pacientes en que tenía un queratocono grado 1 en un ojo y un 2, 3 en el otro. En el 2, 3 le puse anillos primero y en el otro no hacía falta, pero la visión es mucho mejor del que le puse el anillo y la lente fáquica que en el otro ojo. O sea, es un tema estabilizar el queratocono. Sí. Listo. ¿Vas a seguir con trifocal? Fake. No, ya la di recién antes. Ya. Ya Listo. está. Bueno, entonces vamos a continuar con el doctor Devgan con la charla de When the Capsule Breaks. When the capsule breaks, do we sweat? Do we call someone? Llorar.
Do we cry? Llores. Let's take a look. All right. Video up, please. Feel free to play Siguiente. along. So we got a case here. Look carefully. Doing the routine case here. Viscoelastic goes in. I'll tell you, the patient had a vitrectomy 1 month ago for retinal detachment. 45-year-old patient. This is July in the teaching hospital. So now we have a resident making a nice incision here. That all looks pretty good. And we'll get a rexus done. But 100% of surgeons break the capsule. If you don't break the capsule, either you don't do enough surgery or you're not truthful. You're a mentiroso. So here we go. We're going to do a rexus here. Now, the problem with the reds is going to do a little bit of a small rexus because the dilation is not so great. Here's the professor with the cannula trying to give it some advice. And the resident does an okay, reasonable job. But you got to ask yourself, why did the patient get a pretty opaque cataract 1 month after a vitrectomy, right? And it's July in the teaching hospital, so the retina fellow has been a retina fellow for like a week. So watch what happens. The resident does some higher dissection here. Look carefully and tell me what you see. Whoa! Did you see that? I'll show you again. Did you see that? Look carefully here. I'll show you again. Whoa. Whoa. Look again. You'll see the red reflex coming right here. And watch carefully. Right here. And whoop. And now look. Push it back. Look, you push it back, you pretend it did not happen. Don't worry, it's okay, just put it back. Right, you give it a kiss, it'll be fine, don't worry. No, but what's gonna happen? Come on, you know the truth. The problem is this is called denial. When bad things happen, we don't wanna believe it. And so we just push it back and we think, okay, it's gonna be fine, don't worry. But it's, now that you already had a full vitrectomy, as soon as you put the probe in the eye, what's gonna happen? So let's talk about it. How do you fix it? If you have vitreous prolapse, how do you do antivitrectomy and how do you get a lens in safely? Here's a resident doing antivitrectomy. The first thing is, do not use the main incision. 2 paras, give enough anesthesia. Do not do this under topical anesthesia. If you have retrobulbar grade or peribulbar or subtenons, you have to know how to use your settings on the machine. So we'll start off with some triamcinolone, and you can see there's a lot of vitreous prolapse, including, look here to the incision. A lot, wow, a lot of vitreous. So you have to understand the difference between IA cut on the machine and the antivitrectomy. And there's a whole series on Cataract Coach how to learn this. It's easy. So here you have infusion going in and you have your cutter at a very high cut speed. So position 1 is irrigation, 2 is the cutter, 3 is aspiration. And we can put more triamcinolone here, and you can see there's a lot of vitreous prolapse to the wound. You don't want to put traction on the vitreous because that's going to cause a break in the retina. So you want to remove the vitreous where it is, taking your time. Don't pull on the vitreous. The vitrectomy is going to take a lot longer than you think. It's not going to be just 30 seconds. You are going to spend at least 5, if not 10 minutes on this. And once you do it, you've got to check again and again to make sure you've cleaned up all the vitreous. So here's the end of the case. But again, look at that, there's more vitreous. It's not as quick as you think, especially if you let a lot of vitreous prolapse happen. So here, again, through the 2 paras, take your time, remove the prolapse vitreous. Be careful not to damage the capsule. You need that bag. Now, once you're sure, you're gonna enlarge the incision. Do not force a 3-piece lens through the small incision. Just make the incision, make it 3 millimeters. Why suffer? Don't worry. You're going to put a suture anyway. So make the incision sufficiently wide so when you put the injector for your 3-piece lens, there's a lot of room. You're not trying to shove it in there. For the 3-piece lens, I showed you earlier how it's easy to put the lens on top of the iris. Here, the resident's going to try to inject it, but where's the hapten going? That's in the vitreous. That's way back. No, you better pull that up. So we'll get the chopper underneath it and get that haptic back up. So easier to put it on top of the iris and then carefully dial it into the sulcus. And if you can do optic capture as well behind the rexus, that is great. If you leave it in the sulcus alone, make sure you remember my rule of 9s. And that is, you can look it up, but that's how to adjust the IOL power based on the rule of 9s. So here it looks good. You've got a nice optic capture. Patient can do okay.
But then you got to ask yourself, what are the increased risks here? What's the increased risk of macular edema? 10x, 10 times. 10 times the risk of endophthalmitis, 10 times the risk of retinal break, 10 times the risk of unhappy patient. So you've got to make sure you take care of these patients carefully. There's the optic capture. That's going to be very stable here. Also bring the pupil down to my call. And yes, put a suture. You just don't want to take any more chances now. So putting a suture, and especially if you're a resident. My resident tip, the best residents could do what I call the cataract coach 10-10-10. In the wet lab, can you do 10 sutures of 10 nylon in 10 minutes? I would say in my history of 22 years of teaching residents, almost 200 residents, 15-20% can do it. Most cannot, because they don't put the time in. If I told you I'd give you $1 million if you did it, you'd learn. But this skill will pay you more than that in your career. So watch this, carefully doing cataract surgery here. What happens? Resident operating, and watch carefully. Why is the chopper not protecting the bag? And now look, there's a hole. And now watch carefully, take down this piece, unstable fluidics, capsule comes forward, now you got a hole in the bag. Well, what's the most important thing right now? Don't pull out of the eye. If you pull the phaco probe out of the eye, the IOP of the AC goes to 0, and the vitreous comes forward. So stop, position 1. Why is the hole bigger than the phaco tip? If you hit it with the phaco tip, well, because you already pulled vitreous up. Now it's a big hole, for sure there's vitreous prolapse, for sure. So you're going to have to do an antivitrectomy. So again, here, and make another para, do not do the antivitrectomy through the main incision, ever. At least 2 months. So now you've got 2 paras, 180 apart. This is IA cut, irrigation, then aspiration, then the cutter. If you're worried that you can't control your foot and you may turn the cutter on and hit the capsule, you can use the same antivitrectomy instruments, but on the machine hit cortex removal. Then it won't engage the cutter no matter what. But if you hear the ding, 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 ding of occlusion, what does that mean? You've got vitreous in the port. So you need to then do a few cuts. So taking your time here, remember not to damage what's left of the capsular bag. And you can see marks here, the resident thought they'd be putting a toric lens in. It's not going to happen today. So taking your time, you have to do a very thorough vitrectomy and then check with triamcinolone to make sure. There's still some cortex here. You cannot leave it. It's not going to absorb with time. Now you can see your anterior capsule broke out too. So this is a very tough case now. Anterior capsule ran out, posterior capsule is open here. You've got to take out the cortex. And again, slowly removing the cortex. Try to keep the infusion under this, because then it'll keep the vitreous back. And at the end here, triamcinolone again. And dilute your triamcinolone. Don't use it 40 milligrams per cc. I have a video on Cataract Coach how I clean out the preservative, and then I dilute it down to 5 or 10 milligrams per cc. 40 is too concentrated. But you can see there's still vitreous prolapse here. This eye can do okay. It's just going to take a long time to heal up. And you have to watch these patients carefully. I know if you're a young doctor or resident, you think, complication, just go away. Don't never come back to them. Like, no, you have to see them more often. Here's the lens going in. Again, put the haptic in the sulcus very carefully, or put it on top of the iris initially, then deliver the lens, and then you can dial it in very carefully here. And again, if you're putting it optic capture, then the optic is behind the rexus, so you don't have to adjust that lens power, but probably the A constant of your 3-piece lens is different than your A constant of your single-piece lens. So you may have to drop it by a half diopter to account for that, because 119.2 versus 118.7 is a half diopter, so you have to drop by a half. So here now, getting that dialed in, and this patient can do fine. So what's the next step here? Check again with triamcinolone. Suture the main incision. Bring the pupil down with myocol. There's the suture. Just trust me, 100% of these complications, even if you think the incision is fine, just suture it. It'll make your life easier. Because what happens in the post-op, you don't put a suture, patient touches their eye, AC shallows, optic displaces, vitreous comes around, now you have vitreous in the AC. You could have solved it with one suture. And at the end here, now take out the viscoelastic and then check again with more triamcinolone just to be sure. Make sure there's no vitreous here, and then watch carefully. So here's another one. We'll finish up with this one. Here's a capsule split. Can you fix this and not get vitreous prolapse? So you got a resident who's operating here.
Looks pretty good. Cleaning up that last piece. I like the chopper, the safe position here to protect the bag. And then you take it out, but you look back and you're like, wait a minute. Isn't there? Oh, did you come out of the eye too early? Let me see. No, maybe. Well, I don't know. Is there a line there? I can't tell. Let's try again. Maybe it's okay. So taking out the cortex. Oh, well, that's up. There you go. Now we can see it. Now we can see it. So now what do you want to do? For sure the bag's open here. We'll clean up the cortex. But if the bag is open this much, don't you expect there to be vitreous prolapse? You could, but what if the anterior hyaloid face is still intact? Sometimes you get lucky, and it's better to be lucky than good. So cleaning out the cortex. Now, what's the most important thing when you take the cortex out? Don't pull the probe out of the eye. So while the capsule did split wide open, if the anterior hyaloid face is intact, you can preserve that. Don't pull out of the eye here, and it's really wide open. And if you're not hearing ding, ding, ding of occlusion, you may not have any vitreous prolapse. And the way to check is triamcinolone, right? So put triamcinolone, check. We'll clean this out. And please, I can't wait to show you my next talk with the robot. This is the very first meeting I'm ever showing the new footage of the robot, including the timeline of what we have planned. So there you go. It's wide open here. Is there vitreous prolapse? I don't know. But here comes the viscoelastic to fill the bag. That's cohesive. Create a barrier. And now, you just put a 3-piece in. Here we go. Here's your 3-piece. Dial it into the sulcus, and then capture the optic behind the rhexis, and let's see. We'll put in more triamcinolone to check, bring the pupil down, and sometimes you can just get lucky. So don't always assume that a break in the capsule means you're going to have a big vitreous prolapse. So here's the trailing haptic, getting that dialed in quite nicely. And there it is. And the good news for this patient is, you will never need to do a YAG capsulotomy. So, right? So see, you look at the bright side. So now it's in good position. Bring the pupil down and check again with triamcinolone. And again, all these patients can do fine. Do not worry. Just think back in the old days, they would do intracav for everyone, and they still did kind of okay. So this patient will be fine. So hydrate here. You probably want to put a suture in as well. And then through the 2 paras, let's take out the viscoelastic. Okay, or through the main incision here. But when you come out with the phaco probe, inject BSS so you keep the AC deep. So don't just pull out now. When you come out now, bring the, don't do what I did here, or whoever did here. Now you hydrate. And again, sometimes you get lucky. So capsule certainly break. It's probably my most common video we show on cataract for complications, capsule break. And it's probably one of the most popular. So check those out. There's a whole section of all this on Cataract Coach, which is, you have to leave YouTube or Instagram for a second, but I have a whole section on just complications. There's the triamcinolone, and again, everything looks good. Still need a suture there. Thank you so much. Bueno, mientras el doctor Rubén se prepara, el doctor Rubén Berrospi es cirujano de córnea, segmento anterior y cirugía refractiva, un colega y gran amigo de Bucaramanga. El doctor hizo su formación como oftalmólogo y como subespecialista en la Fundación Oftalmológica de Santander. Labora actualmente en la Fundación Oftalmológica de Santander y en el Centro Oftalmológico Virgilio Galvis. El doctor, como les dije, es subespecialista en córnea, cirugía refractiva y segmento anterior, y es el expresidente de Córnea Colombia. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Me encanta poder estar aquí con ustedes y poder ver a tantos grandes amigos que hacen que el tiempo pues regrese y recordemos épocas muy bonitas. Esta charlita no va a ser una charla tan quirúrgica, sino van a ser ciertos conceptos muy generales que creo que todos lo sabemos, los vamos a repasar, pero que finalmente en la práctica del día a día algunas veces se nos pasan, o la misma rutina de la cirugía de catarata, de la práctica clínica, hace de que tengamos siempre que recordar un poquito este refuerzo.
La catarata moderna, en esencia, viene a ser ya al día de hoy una rehabilitación visual personalizada, que busca, independientemente de cierta magnitud, una independencia del uso de las gafas. Ya el paciente no viene solamente a decir, no veo absolutamente nada y quiero mejorar y no me importa tener anteojos. Normalmente ya el día de hoy vienen con un poco más de conocimientos, si no son los pacientes, quizá la familia. La técnica quirúrgica está madura. Creo yo que con toda la evolución de la oftalmología mundial, las capacitaciones, las escuelas de los fellows, la mejoría en los programas de residencia, pues la cirugía de catarata per se ya no es tanto un problema, sino todo lo que está alrededor de la cirugía de catarata. El acto quirúrgico ya está muy dominado. Técnica quirúrgica era un factor clave, sin embargo, el diagnóstico periférico es el factor que hay que tener en cuenta el día de hoy. ¿Qué tan precisa o qué tan exacta es la cirugía de catarata moderna? Sabemos que vamos a llegar, según el estudio de Urequio, hay una data de que hay un 72% de probabilidad de estar con un más o menos 0,50, incluyendo el día de hoy. Significa que un 25% de los pacientes no van a quedar dentro de ese valor. Sabemos también que un 93% de los pacientes va a quedar dentro de un más o menos una dioptría. Si bien es cierto, son datos o valores muy altos, si tenemos un paciente luego una cirugía de catarata premium que termine con un 0,75 o con 1 de dioptría, pues este paciente probablemente no va a estar muy satisfecho. Y eso es en casos óptimos, en el caso ideal, en el caso perfecto, que no haya ninguna complicación, con una córnea sana, con una mácula sana, con que todas las cosas hayan funcionado de forma perfecta. Si tenemos alguna comorbilidad ocular, precisamente como cualquier alteración a nivel de la superficie ocular, tanto como un ojo seco o un queratocono subclínico, vamos a empezar a tener disminuciones de esas estadísticas, y ni qué decir si tenemos alguna complicación quirúrgica, en la que la posición efectiva del lente, sin duda alguna, en una ruptura de la cápsula posterior, nos toque abotonar ese lente o ese lente quede cambiado porque se había programado inicialmente un lente y se pasó un 3 piezas, todo eso nos va a afectar en la predicción de lo que vamos a estar buscando. Usualmente el origen de estos problemas que estamos conversando están dentro de la superficie o están abarcando en la superficie ocular. 80% de los pacientes candidatos a cirugía de catarata tienen algún signo de alguna enfermedad de la superficie ocular. Y eso es algo que lo vemos en la práctica clínica. Creo yo que la gran mayoría de nosotros siempre vamos a terminar enviando algún tipo de lubricante ocular a nuestros pacientes de la consulta, por más que sean ojos relativamente sanos, porque sabemos también que hoy en día por el uso de pantallas, aire acondicionado, cambios de clima, pues tenemos siempre que tener una óptima superficie ocular. El 75% de los pacientes asintomáticos van a presentar, si le realizamos una batería de exámenes para ojo seco, por lo menos una prueba alterada. Significa básicamente que el 80% de nuestros pacientes que se van a hacer una cirugía de catarata tienen o tendrán en algún momento del posoperatorio algún síntoma o algún grado de ojo seco. El queratocono subclínico. Muchas veces cuando tenemos una cirugía de catarata normal, el cual no necesita o requiere un lente premium, de pronto no todos solicitamos topografías corneales, sino nos basamos de un buen recuento endotelial, una buena biometría moderna y listo. Sin embargo, hay hasta un 25% de probabilidad de que exista algún grado de queratocono frustro en pacientes que se van a operar de cirugía de catarata. Y eso va a subestimar un poco la potencia de la lente intraocular, y es algo también que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué va a ocurrir? Una sorpresa refractiva. Muchas veces nos pasa que tenemos un paciente completamente normal, una catarata sin complicaciones, un ojo que pensábamos que estaba perfecto y resulta que el cálculo no quedó como lo planeamos. En la biometría me sale el equivalente esférico de menos 0,05 y termina con un 0,50, que uno dice, bueno, ¿y de dónde salió? ¿De dónde fue que eso apareció? Importantísimo hoy en día el uso de tomografía de Scheimpflug de rutina. Hablamos de rutina porque cada vez estamos haciendo más cirugía correctora de presbicia o más cirugía premium, en el que estamos utilizando lentes pues, de mejor calidad o de mejores estándares. Entender o por lo menos conocer las partes básicas de la topografía para poder hacer diagnósticos tempranos como asimetrías o índices que los mismos topógrafos hoy en día nos vienen haciendo cada vez más fáciles. Pues en los índices le va a por lo menos tener un valor menor de 1,7 y confirmar con al menos uno de los demás parámetros, con la asimetría superior e inferior o la magnitud de la superficie ocular global o las aberraciones, que esta córnea sea una córnea pues completamente sana. Y según eso, priorizar
fórmulas o cálculos de reglas biométricas pues modernas. Súper importante también tener en cuenta este tema que estábamos hablando. Es un 25% de los pacientes pueden llegar a tener algún queratocono subclínico y asociarlo mucho porque cada vez vemos más pacientes con apneas de sueño, con párpados flácidos y entender y saber también que incluso la posición de dormir va o puede inducir en cierto grupo de pacientes la presencia de un queratocono que si bien puede haber estado subclínico puede llegar a progresar de forma tardía. En pacientes de párpados laxos se sabe que hay más de un 10% de probabilidad, o mejor dicho, en un grupo de pacientes con párpado laxo, un poco más del 10% de estos pacientes van a tener algún grado de queratocono y se asocia probablemente a la posición de dormir. Entonces es muy importante, incluso en este grupo de pacientes, pues recordar y hacer estas retroalimentaciones que en la rutina no lo hacemos. El ojo seco y la superficie ocular, pues ya lo sabemos, una superficie ocular inestable nos va a generar alteraciones a nivel de la biometría, a nivel de la toma de los exámenes de la topografía, de la biometría, y pueden llegar a generar cambios o errores refractivos posteriores al cálculo, mayores incluso de 0,5 dioptrías, según tanto la fórmula como obviamente el grado de complicación que vayamos a tener. Recordemos lo que conversamos antes, hasta un 75% de los pacientes asintomáticos van a tener al menos una prueba de ojo seco alterada. Y eso es algo muy importante de poder revisar. Existe algo que llamamos pues el rescate de la superficie ocular en un paciente que vamos a hacer una cirugía de catarata, sobre todo si tenemos personales tipo A, pacientes muy demandantes o pacientes con lentes intraoculares premium que queremos hacer correcciones de presbicia o correcciones de astigmatismo, darle el tiempo el famoso chair time y tener un poco de paciencia en la cirugía, explicar bien lo que está ocurriendo y poder hacer una terapia de rescate de al menos 2 semanas de tratamiento de ojo seco con las opciones que vayamos a tener. No en todos lados tenemos disponibilidad de la trealosa, pero bueno, en todo caso la lágrima lubricante y las terapias alrededor para poder corregir esto. Sabemos que únicamente al cambiar la superficie ocular, al mejorar la superficie ocular, el error absoluto mediano puede disminuir incluso hasta en un 30%. Significa que una probabilidad de un 30% más simplemente por haber dado 15 días de gotas lubricantes. Y bueno, la detección de estos síntomas es supremamente importante con el cuestionario de SPID-2, pues saber que existen formas estandarizadas de poder medir los síntomas del paciente o incluso en un paciente que no tiene síntomas, la fluctuación de la visión, si es que usa o no usa las gotas, cómo las usa, qué siente cuando las utiliza para poder crear un antes y un después, poder tener al paciente luego del procedimiento, poder explicarle qué cosa era lo que ocurría, qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que podemos esperar. Vemos un paciente con un patrón tangencial con una mala lubricación, que es la imagen de la izquierda arriba, y simplemente con los 15 días de tratamiento vemos cómo la superficie ocular va a cambiar. Y esto tiene mucha relevancia en pacientes que vamos a hacer algún tipo de corrección de toricidad y obviamente en temas de biometría. Los antecedentes de cirugía refractiva, bueno, hoy en día, como veíamos por la charla de Germán, existen muchas opciones adicionales, no solamente una cirugía corneal, pero creo que todos hemos sido testigos del auge o el boom de la cirugía la cirugía refractiva, y los procedimientos que se hacían hace 20, 30 años son procedimientos que algunas veces ya hoy no se harían porque tenemos más conocimiento de cuáles son los límites o qué es lo que no debíamos hacer. Pero esos pacientes que se operaron en sus 20, 30, hace 20, 30 años, pues el día de hoy ya están desarrollando catarata. Por lo tanto, cada vez es más frecuente poder ver un paciente con un antecedente de cirugía refractiva que va a acudir a una cirugía de catarata. Ya dominamos el tema, pues la cirugía refractiva nos va a alterar la relación entre la cara anterior y cara posterior de la córnea, y sabemos pues que existen ciertos datos absolutamente imprescindibles para poder tener un cálculo correcto de la biometría, y esto se va a ver alterado. ¿Cómo lo vamos a mejorar? Pues existen diferentes formas, desde manuales, el método de la doble K, equipos de biometrías avanzadas. Digamos que dependiendo de la fórmula que vamos a utilizar, vamos a solucionar los diferentes problemas que se vayan presentando, pero importante, pues sí tener definitivamente a la mano equipos modernos que nos vayan a poder dar más información de la que inicialmente estábamos recibiendo. En este caso nosotros tenemos mucha experiencia con el Master 700 y él mide la elevación de la cara posterior y hace detecciones muy tempranas, digamos, de casos complejos. Y además podemos también tener ayudas adicionales, que es algo que usualmente se nos va a pasar. Uno puede ver en el fondo de ojo un paciente con un fondo de ojo que está normal. Nosotros como segmentólogos, de pronto no es que nos encante mucho la retina, se piden los exámenes y se remite al retinólogo, pero incluso una biometría podemos ver en la imagen de la izquierda
cómo en la biometría por el lado del máster hace el corte del OCT de la córnea al cristalino y podemos ver en la imagen de fijación, no es un OCT de mácula, pero podemos ver en la imagen de fijación cómo hay una alteración de las capas de la retina. Eso es algo importantísimo que incluso muchas veces cuando vemos la biometría, vemos el cálculo biométrico y no seguimos viendo la tercera o la cuarta hoja que ahí está. Y cuando se hace la tomografía, el OCT de córnea, pues efectivamente evidenciamos esa tracción tan grande que iba a ser un problema posterior a la cirugía de catarata. No tanto porque lo agravamos, sino porque el paciente dice, doctor, eso no lo tenía yo antes y ahora usted me lo hizo con la cirugía y es algo que tenemos que tenerlo muy presente. La protección endotelial, recordamos pues que el endotelio no se va a regenerar, por lo tanto nosotros que nos gusta la córnea, siempre de pronto le prestamos un poquitico más de atención que el oftalmólogo general, pero pues recordar que en la cirugía de catarata debemos de proteger y de cuidar el endotelio porque más adelante puede ser un causal de problema, de un edema subclínico o de alguna complicación de descompensación. De pronto no en el posoperatorio inmediato, ya que recordemos que siempre va a haber una pérdida fisiológica del número de células endoteliales cada año y lógicamente una cirugía de catarata compleja, con una cámara estrecha, con un recuento bajo, con una técnica de pronto inadecuada o con alguna complicación va a acelerar eso. Entonces recordemos que pues este daño puede ser acumulativo y además es irreversible. Los equipos de catarata moderna también el día de hoy tienen ciertas características nuevas, las cuales hacen que el procedimiento sea mucho más efectivo, mucho más amigable para el ojo como tal. El tema de la dinámica activa, el tema del manejo de la presión intraocular, los sensores que nos dicen cuánto líquido sale, cuánto líquido entra, que hacen más efectivo el procedimiento. Independientemente de las cosas, yo siempre recalco mucho el tema de la efectividad de la cirugía de catarata. Y la efectividad de la cirugía de catarata se da por la energía que utilizo. Mientras menos energía voy a utilizar, voy a realizar menos daño oxidativo en el ojo y menos daño en el endotelio principalmente. Mientras menos me demore, probablemente voy a utilizar menos fluido y el fluido genera turbulencia dentro del ojo y la turbulencia me genera daño a nivel del endotelio. Entonces, todas esas cosas tenemos que tenerlo lógicamente en cuenta y el uso adecuado de los viscoelásticos. Hoy en día no tengo claridad pues cómo será la salud aquí en Panamá, pero pues en Colombia el tema de las EPS hay temas del gobierno que son temas económicos, entonces lógicamente la parte administrativa tiene también que velar un poquito por el bolsillo porque si no, no les alcanza para poder atender a toda la población que se tiene y eso implica insumos más económicos y normalmente el insumo más económico tiene una menor calidad o una menor protección. Entonces, tener eso en cuenta en estos grupos de pacientes de casos difíciles, no utilizar una hidroxipropilmetilcelulosa común y corriente que se va a salir del ojo a los 3 segundos de fluídica, sino utilizar de pronto un hialuronato o un condroitinsulfato pues, de una mejor calidad. ¿Qué cosa es lo que tenemos que tener en cuenta? La topografía nos va a ayudar con el tema de los isopacos a poder también hacer diagnósticos tempranos de edemas de córnea. En las dos imágenes de la izquierda vemos cómo es una topografía antes de la realización de un DIMEC y después de la realización de un DIMEC. Vemos cómo hay una zona en el primer mapa, que es el mapa del grosor corneal, vemos que es una córnea de 600 micras en el centro y si uno ve, no sé, si no pedimos la topografía y nos guiamos solamente de la biometría, vemos una que a veces sale o el recuento endotelial nos dice que tiene una córnea de 600 micras, uno dice, bueno, es una córnea un poco gruesita, pero es una córnea normal que no tengo por qué sospechar o pensar que va a ser patológica a menos de que no le encuentre algún signo. Pero vemos cómo luego de el DIMEC, cuando ya el endotelio está funcionando, vemos cómo esa paquimetría era 70 micras menor. Vamos a mirar también cómo va a ver la cara posterior, al haber un edema se invierte y se protruye hacia adentro y vemos estos signos como invertidos en la parte central de la elevación de la cara posterior y cómo me mejora luego de la cirugía a una córnea, digamos que fisiológica. En la segunda imagen es un caso de un paciente que presenta lo mismo, presenta una mayor prominencia de los isopacos y vemos cómo hay una progresión de ese edema de córnea. En la primera imagen, que es la paquimetría, vemos un grosor determinado central y vemos cómo en la segunda imagen, 4 años después, esos isopacos se van corriendo y se van girando. Entonces, la ayuda de la topografía no es únicamente para poder saber si es que ese paciente es apto para cirugía refractiva o no, sino tiene otras aplicaciones. En este caso, importante para poder incluso visualizar esa salud del endotelio. Bueno, lo que estábamos conversando, ya todos dominamos pues el tema de la cirugía de catarata, la protección endotelial, tener en cuenta que el efecto del ultrasonido longitudinal hacia adelante y hacia atrás, el efecto del martilleo es algo ineficiente, el 50% del tiempo que va regresando genera energía y no hace nada.
versus que el longitudinal pues va a generar sí la efectividad de ese tratamiento el 100% del tiempo, y vamos a ver que pues que eso es algo válido, ¿no? Lo que estábamos conversando acerca de los radicales hidroxilos, del estrés oxidativo, tener en cuenta la disminución o buscar una disminución del CDE, utilizar equipos modernos, ya lo estábamos conversando, y tratar de trabajar lógicamente un poco más alejados del endotelio. Un umbral crítico lógicamente va a depender de la habilidad o de la experiencia de pronto del cirujano, pero no existe un número fijo, pero yo diría que hay un umbral de no realización de cirugías de catarata por debajo pues, de 800 células por milímetro cuadrado. Sin embargo, pues eso va a depender de cada paciente y de cada situación. No es lo mismo hacer una cirugía de catarata en un paciente con 800 células que no tiene ningún antecedente quirúrgico con un paciente que tiene un antecedente, una queratoplasia penetrante con 800 células, que esas células sí, a lo largo del tiempo han sobrevivido mucho más estrés y son células mucho más viables que en un paciente no tratado. La selección del lente intraocular definitivamente puede llegar a ser un problema si no escogemos el lente correcto para cada paciente. Siempre explicamos que la escogencia del lente no es tanto por nuestra rutina, no es tanto por el lente que queremos hacer, no es tanto ni siquiera por la expectativa del paciente, sino es más por lo que el ojo es capaz de poder tolerar y lo que yo realmente voy a poder dar y no solamente ofrecer. Entonces, revisar, pues, o saber que en aberraciones de alto orden mayor de 0,5, pues las lentes difractivas están contraindicadas. El deterioro óptico en estos pacientes con alteraciones, pues, va a ser progresivo, va a empezar a verse a lo largo del tiempo. Y hacer un screening de esto que estamos conversando insuficiente, pues me puede generar diferentes tipos de problemas. ¿Qué hay que hacer? Lo que mencionábamos, topografía, antes de ofrecer una lente premium, estudiar bien la superficie ocular, evitar lentes multifocales en córneas irregulares sin lugar a duda, y priorizar lentes monofocales o de rango extendido para estos pacientes que están buscando opciones adicionales a ver bien de lejos y quedar dependiendo de gafas para ver de cerquita. Si presentamos algún tipo de sorpresa refractiva, pues identificar cuál es el problema, estabilizar el problema si es que es estabilizable como algo de superficie ocular, y hacer una corrección escalonada. Dependiendo del error refractivo o el defecto, nosotros le llamamos la neuroresignación, hacer que el paciente pase el tiempo y luego de ciertas semanas pues, convencerlo hasta que se sienta cómodo, que normalmente es la forma más sana para todos de poder solucionar un problema, pero si el paciente efectivamente continúa pues insatisfecho, pensar desde las gafas, si el paciente no quiere, cirugía refractiva, y si es que eso no es posible, pues lógicamente un recambio de lente intraocular. Recordar también que la satisfacción se gana antes de la cirugía. Un dato que a mí me parece súper clave, y yo siempre se lo digo a los residentes, es que la dependencia de gafas posterior a una cirugía de catarata no es la principal causa o mejor dicho, la independencia de las gafas no me dice necesariamente a mí que el paciente va a estar satisfecho. Creo que a todos nos ha pasado un paciente que está viendo 20/20 y no está contento. Por lo tanto, la insatisfacción se da más por otros factores alrededor de eso que está dentro de la escogencia del lente, y bueno, todas las cosas que ya hemos estado conversando. Entonces, no ofrecer al paciente, no vas a utilizar gafas, no decirle al paciente, te voy a ofrecer algo en una situación en la que no debería ofrecerlo. Entonces, es muy importante ese tiempo de silla que es clave. Y ya para finalizar, pues, mensajes claves de la charla, pues que la técnica quirúrgica ya está optimizada, ya todos lo sabemos, el error está alrededor de la cirugía per se, la topografía corneal y la elevación de la superficie deben ser sistemáticas, no solamente reservadas para un caso especial o una sospecha que tengamos, sino debemos hacerlo de rutina en todos nuestros pacientes, tener un protocolo estandarizado de rescate de 2 semanas de ojo seco en los pacientes especiales o que consideramos que tengamos algún tipo de problema. La fórmula y el lente deben elegirse por cada paciente. El paciente muchas veces dice, doctor, ¿ese es el mejor lente que tiene? No, ese es el mejor lente que tengo para usted, para su ojo. Eso es supremamente importante. Y bueno, proteger el endotelio siempre a la hora de la cirugía de catarata y evitar reintervenciones futuras para los pacientes. Muchísimas gracias. Bueno, excelente plática, Rubén, y muy buenos tips para evitar el 25% de esos pacientes que no quedan en el target que a veces nosotros queremos y que tienen otras cosas y que lo hubiésemos evitado si lo hubiésemos revisado o haber hecho exámenes complementarios a los pacientes. ¿Listo? I think it's break time. Okay, no breaks. No, I'm kidding, okay. Listo Capsule for a break. breaks only? Okay. Yes, we have break time.
Break time. Yes, Perfect. sorry. Entonces los invitamos a todos a un receso. Los esperamos aquí nuevamente a las 11:25 sentados para compartir de nuevo con el doctor Uday.
every single day. We're almost at 3,000 videos. I never missed a day in 3,000 days, so I'm a little bit crazy. But besides YouTube, there's also Insta, which I know you guys love. My Insta is growing so fast now. Insta is about 2.8 million views a month. So it's really crazy. It's about 100,000 Instagram views a day. So, and that's, again, put the same videos here, but they're edited a little differently. The videos I put on Insta, they're edited to be in Insta format, plus also they're shorter. CataractCoach.com, the website's actually far more useful because for every video that's up there, there's actually also like a written description. Plus, you can see here, you can click on that. It's not just the video, but it's also some other pictures and a description. This is all there already. A lot of people miss this. Besides this, if you look on my CataractCoach.com website, I have other resources free for young surgeons. There's no charge for anything. Everything Cataract Coach is totally, totally free. And so that also includes, here I'll show you in the section here, there's a curriculum series, there's a book. Let me show you that. There's a podcast. Here's the book. The book is just a PDF file, but you can just download it on your phone, and it goes all kind of the basic stuff, the things you should know as a beginning surgeon. Everything's explained here, and again, it's totally free. You don't have to sign up for it, it's just yours. Then on top of that, we have a curriculum series. It's a 25-part curriculum series. If you want to learn phaco, you watch one video a week, and that'll be 6 months of videos, so 25 weeks. Or if you want to go slow, one video every other week, and that'll be 1 year's worth. But here are all the curriculum series, and it starts off in lesson 1 as basic things. Even teach you how to do things like ergonomics, how to set up your microscope, how to choose phaco settings, how to do different anesthesia things, all explained there. The podcast is the #1 podcast in all of ophthalmology, and I've had a few of these guys on as guests. This podcast goes to every ophthalmologist. It's available on Amazon, Spotify, Google, Apple, all those services. Anywhere you find a podcast, hey, I saw Herman go by. so it's a great podcast. It's 1 hour where they teach you. I asked Herman, I asked Parag, what are the secrets to success in your career? Let's teach the young people. And then here you see there's also a full curriculum series we talked about. There's also videos like this where they're all categorized. You say, I just want high myopia videos. Okay, just high myopia. I want posterior polar. I have a posterior polar case, all posterior polar. Everything's organized. And again, everything's totally free. You can just have it. I don't charge anything. You don't have, you can submit your videos. We're getting 60, 65 videos sent to us a week. I downloaded 12 of them this morning. And we have a sister channel now, Retina Rounds. If you're smarter than me and you know retina stuff, you can do retinarounds.com. It's the same thing. Great videos, great format. And again, it's all free and you're here to learn. Now, with that said, let me show you about some interesting cases here, including the first case is a complication. This is my complication. I'm operating here. You tell me what I'm doing wrong. I need a toric lens, for sure. 2.5 diopters steep this way at 90 degrees with the rule. Nucleus comes out. It's the second eye. First eye did beautifully. I want a toric monofocal because it has 2.5 diopters of corneal sill. And I clean up the capsular bag here. And watch carefully. What am I doing wrong here? I clean the bag. Want to get some of that little stuff right there. And then I said, let me just grab right maybe here a little. There's something right here. If I can just, right. Oh, man. What? Eileen and Emily are saying, Cataract Coach, you're not that good. What happened? What is this? ¿Qué es eso? Now there's a huge hole here. What do you do? What do you do? Think about it. This just happened. This is my private clinic. You're in Beverly Hills. Patient paid you a lot of money, and you're doing the second eye. The first eye went great, and there's a hole in the bag. Patient wants that astigmatism fixed. So who says pull the probe out of the eye? Of course, don't never do that, right? You pull the probe out of the eye now, what happens? Vitreous comes forwards, and now you're in trouble. Keep the probe in the eye and inject OVD. I 100% agree with that. That's probably your best answer. I'm getting you in the mood for this because tomorrow we have a 1-hour session just like this with a timer, and you have to participate. And today it's okay to be shy. So B, I think, is a great answer. C, what? Why did that happen? I agree with that. D, blame the patient and the anesthesiologist and the tech. Yes, it's always their fault. And are you sure the capsule split open? Yeah, I'm 100% sure. So you got to accept reality. So now the capsule's open for sure, and you're not going to be able to fix it. You kept the probe in the eye, you inject OVD and stabilize it, but then you got to ask yourself, well, what are you going to do now?
Patient has 2.5 diopters of astigmatism. You're not going to do some sort of limbo relaxed incision for 2.5 diopters. That's not going to work. So I keep that in position 1. Through here, I'll inject viscoelastic. This is me operating. Inject OVD. And I've got a little bit of shake there. Inject the OVD, inject. Now position 0. And now inject, more OVD, more OVD, more OVD. And now come out of the eye. Keep inject. Okay, there's a big break, this big. I don't think it's going to tear out anymore because it looks like this, but well, I don't know. What do you do now? I'm sitting here, I'm thinking, what should I do? Katiana, what should I do here? You tell me. Cry? Is the IOL in the bag already? Say again? IOL in the bag? You could put the lens, so here are the options. It is stabilized, so you say, Oh, yeah. put the one-piece toric in the bag. Yeah. Could you do an antivitrectomy and sulcus 3-piece? I guess you could. I don't know if there is vitreous prolapse, right? Yeah, exactly. You could have the anterior face intact. Do you do an antivitrectomy and then somehow get the toric lens in the bag? Do you put a 3-piece in the sulcus and do an optic capture, but then what about the astigmatism? You put a 1-piece toric in the sulcus? Never. No single piece of acrylic lens in the sulcus. So I like Katiana's answers. Great. Put the toric lens in the bag. Because think about it. Where's the break and where will the haptics go? Because remember the steep axis, I'll show you, is 90 degrees. If you think about the shape of the lens, the haptics will go away from the area of the break and maybe we'll be good. And I'll show you, I'm going to do that. I'll show you the trick. So I'll make the lens going in first here. And as it goes in nice and easy, here's the trick. I put the lens in the anterior chamber, not in the bag. And now quickly rotate into position in the AC. And now tuck the haptics and the optic in the bag. And I'm lucky I had the kissing haptics. And now look where the haptics are. One is here, and the break is there. So it's supported. Very well supported here. So line up the toric lens. There's the toric lens marks on the steep axis. And the haptic is very well supported. So is the other one. And the break is not that in the way. So I'll do a little hydration of the main incision to make sure it doesn't collapse. Take out the viscoelastic slowly. I don't want it rocking all over the place. I'm not going to go behind the optic to make out viscoelastic. I can just give acetazolamide Diamox. Inject BSS. Don't let the AC collapse. Looks great. Hydrate the incision. Put a little triamcinolone just to be sure. And maybe bring the pupil down with some Myocol. There's the triamcinolone. And look at that. We got lucky. Sometimes it's better to be lucky than good. And these days I've been getting lucky. I'll take it. So the end of the case looks great. Now, you know about the 7L rule, right? When the leading haptic comes out, it better look like number 7. Trailing haptic like letter L. So you got an anonymous surgeon, inject the lens, and look what happens. Is it going correctly? Let me see. Kind of hard to tell. That looks okay. You're doing a hydroimplantation. Oh, now it's upside down. Now it's upside down. Quick, get it flipped back before the arms open. Oh, too late. Now look where the arms are. That's for sure wrong. The haptics look like the letter S, and we know S means stupid. And I don't want to be stupid. Haptics are like this now. Ugh. So what are you going to do here? Here's, okay, more viscoelastic. But look, that's the haptic optic junction. This is wrong. For sure wrong. What are you going to do? Just leave it? Maybe. Pop it back into the AC. Put it back in the AC? Yeah. You want to flip it in the eye? Flip. Or do you cut it out? Flip it inside. But you got to think, is there enough room? Because the optic is 6 millimeter diameter. So from the endothelium to the posterior capsule, you better have like 7 millimeters, right? So he's going to try to flip it, whoever this guy or doctor is. He or she's going to flip it. But not flip it in the bag. Don't flip in the bag. That's a good advice you give. You're a good professor. So we'll lift it up here a little bit. Oh, that bag is so fragile. It's stressful. Like, this makes my coronary arteries hurt. Stop. So it's still upside down. What do you want to do? Where are the young doctors? If you have no gray hair, you better speak. Come on. Where are the young people? Los jóvenes, what are we doing here? Upside down lens, what effect will it have? Nothing? Who wants to just leave it? Okay. Will it cause a hyperopic shift? It could.
There's no posterior square edge to prevent PCO. That is true now. It'll cause iris rubbing. You probably not. Or you're afraid that other MDs and optometrists will see it and be upset and make fun of you. You better, if you leave it upside down, you better tell the patient. Because in 5 years, they'll see some other doctor and the doctor will say, your lens is upside down. And then the patient will say, no wonder I've been having headaches. And my back hurts too. Bad doctor. So you have to tell them. So what do you want to do here? You still say flip it. I would flip it. But you bring it in the AC first. Yeah. I would put it back in the AC, put a lot of viscoelastic, and then try to flip it. I think that's the better answer to get it out of the bag. Don't mess with the bag too much. Let's see what the doctor does here. I don't even remember. I have so many of these videos. But it's like, this happens to everyone. If you do surgery, if you've done thousands of surgeries, you've had an upside down lens. So now I don't know why you're using a Simcoe. What is that going to achieve? I think it's still upside down. If you're going to try to flip it in the bag, you got to be so careful of the bag. So there's more viscoelastic, and that's just HPMC. You need a better viscoelastic. Oh! Ah! Now remember, the haptics, though, are all twisted in the bag now. Katiana's idea was better, get it up in the AC. So now 2 instruments. Now it's flipped, but then the haptics are like, you better straighten out those crazy looking arms. So just like, and then how many times did you scrape the endothelium? Who knows? Let's make sure it's okay still. I'm not even convinced. Oh, now finally that one opens up. So you flip the optic, but then the haptics have to release and get flipped in the bag too. That's why if you're going to play with this, yeah, do it in the AC. It's a much better option here. But I guess the patients go, okay. Here's another one. 7L rule. We know the leading haptic better look like a number 7, trailing haptic like an L. 7L rule. Here's a different surgeon, anonymous surgeon, putting the lens in. Viscoelastic, everything. That's perfect. Look at that. That's correct, correct. Here's the problem. By manual eye, you didn't wait for it to open up yet. Take out the viscoelastic, and now, there you go. Now this doctor says, don't worry, I can just flip it with these 2 inches. Whoa, 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 whoa. What's that? Hello? What's that? Someone say something. What is that? Time to cry, for sure. Now what? For sure it's broken. The bag's broken, for sure. And it's still upside down. Now I would take that one out. Okay. So what do you do here? The upside down lens and the bag broke. Now what should you do? A, kick yourself for missing the 7L rule. That's for sure. You're like, why am I so dumb? Leave it alone. No vitreous maybe there's no vitreous prolapse. Still try to flip it and keep it in the bag, or explant it and replace with a Solgus 3-piece. I think, Katya, you agree that's the answer? Here's a case that you thought was done. Iowa was in the bag. All you had to do was remove viscoelastic, but you couldn't wait that extra 5 seconds for the haptics to open up. You want to just hurry the case. And now you have this. I promise the patient wishes you spent 10 seconds waiting for the haptics to open. Especially in big rexes. When you have a big rexus and you're with the IA, it can flip over. 100%, yeah. The big rex, it doesn't hold the lens as well. So here we go. Let's see what we got. Oh, gosh. And that's for sure upside down, right? Letter S. So we're going to bring it up, get it out of the eye. Now the bag's really ripped open. You're doing a vitrectomy now for sure. And now all this extra manipulation of the scissors and this. This is why if you're a young do not be in a rush to do your cases. I promise you, if it's my eye, spend a few more minutes and make it perfect. I'm not looking to save 30 seconds on my surgery. So now explanting this, and just the trauma of explanting it, not for sure there's more vitreous prolapse. And now, can you just enlarge the incision? You're gonna have to put a 3-piece anyway. Why suffer and try to just pull it through this? Enlarge the incision. So just yank it, all this causes more damage. And now did the rexus run out too? I don't know, it's just like a mess. And it was this close to being done. You had the lens in the bag and you wouldn't wait for the haptics to open. And now you pay the price. The patient pays the price. Now you enlarge the incision, take it out. Here's the 3-piece. I would have checked for vitreous first. I think you should check for vitreous first before you do this, because
I think it's brave to assume that there's no vitreous prolapse, because that bag is wide open. But luckily, this case goes okay, but it just goes to show you, gotta be careful here. And so in a case like this, you definitely don't want an upside down lens. So now you've got a big hot mess. Patients should do okay. As you know, luckily they do okay, but your risk of further complications is increased even more. I still think there may be vitreous prolapse. Why is it not? Oh, there's the triamcinolone. Let's see. All right, maybe you got lucky. All right, this one's going to give you nightmares. Watch carefully. You're going to be very sad. Now, there's a lot of looseness here. There's fluid in Berger space. So it's a very shallow bag. There is some zonulopathy. Okay, putting in viscoelastic to fill the bag. Now, this is some viscoelastic, but it's probably not enough. That's HPMC only, hydroxyprobenzcellulose. It's not enough. You put some in, but it kind of burps out a little bit. And now the resident's going to put in a 3-piece lens. Here comes the lens. Watch carefully. Okay, now what do you want to do? What should you do now? Inject the lens to push the capsule back. Inject more OVD. I kind of like that. I once told you viscoelastic is cheaper than vitreous. Withdraw the IOL injector from the AC? No, it's not, because the capsule is stuck in it. Loosen the lid spec? Maybe. Yell at everyone? I said, don't move. Look at the light. Mira la luz. Mantenga los dos ojos abiertos. And the anesthesiologist, hey, más anesthesia. So what are you going to do? What will you do here? What are you going to do? Probably more OVD. I would put more OVD. I think OVD is probably your best bet here. Loosen the speculum. I think that's a good answer too. Loosen the speculum. There's certainly some posterior pressure. Why? I don't know exactly. Sometimes the speculum's cranked. It can cause that posterior pressure. So loosen the speculum. Inject some OVD with a para. But I'd inject a cohesive. Here's the problem. They're going to use a 25 gauge with the HPMC, remember, which is too thick. You want a cohesive with a 27 gauge. So you try to push it in. It kind of gets stuck. And you inject some OVD, but watch carefully. What's your next step? Ready? And then, there you go. Did you see that? Well, I'll show you again. Let me show you. Now you can cry. Watch carefully. Look how this happens. There's some negative pressure here, positive pressure behind the capsule, and there comes the whole bag. And this is 30 frames a second, so you see, it's like a 1/10 of a second, gone. You know what the resident said? Hey, this is good. I want to learn Yamane. So now look at that, just like that, gone. No more bag. Wow. So now you're going to do Yamane. You're going to do an antivitrectomy. This is a tough, tough case. But it just goes to show you can't ever be promised a perfect ending. It's not over until it's over. So again, let me show you again. It's just so crazy to see this. Luckily, I've never seen this before in my life. And so now you can do that. So remember, young doctors, all the young people, you're the future of ophthalmology. You can learn in 1 year what took me 10. But you got to embrace lifelong learning. The way you operate in 10 years is not the way you're operating today. Embrace new technologies and techniques, including the robot, which I'm going to show you today, right now. And always think, what could we do better? And that's how you advance our field. And thank you. Great. Bueno, muchas gracias, doctor. Seguimos con Germán, cataratas complejas y el arte de adaptarse. Bueno, buenas tardes o buenos días todavía, no sé, estamos en el medio. Bueno, no todo es tan lindo como uno quisiera, porque uno muestra siempre las facos que son lindas, pero a veces tenemos que hacer cosas para resolver problemas y algunas cataratas que no pueden llegar a salir de las manos. Así que esto se trata un poco de eso y ir viendo
a ver qué es lo que vamos haciendo en cada cosa. Miren esto, eso es un marfan con una catarata negra. Estos son la cirugía de los dos ojos, ojo derecho, ojo izquierdo. Y tenía la luxación en la parte superior, o sea, complejo, porque ¿cómo hago para sacarla si la tengo luxada hacia arriba la catarata? Así que, bueno, acá lo que decidí primero fue poner los trócares para hacer algo que se me ocurrió, que era levitarla con el vitrectomo. Levitar las cataratas y tratar de levantar la cámara anterior, y no era tan fácil porque también no dilataba muy bien. Entonces había que trabajarlo y bueno, esa levitación fue costando. Pero bueno, era una catarata grande, unos núcleos bien duros. Traté de hacer una mezcla de M6 con vitrectomía y ahí salieron las dos cataratas. Así estaba el día siguiente, estuvo muy bien. El endotelio se portó bastante bien y esos eran los núcleos que tuvimos, así que pudo andar en este paciente. No necesitó el entre, pero si hubiese necesitado, le hubiera colocado seguramente un artisán retropupilar. Otra técnica, a veces no tenemos que olvidarnos de estas técnicas, los M6, cuando tenemos baja cantidad de células endoteliales o cuando hay algún problema en el núcleo, un núcleo duro, uno quiere hacer una cirugía lo más prolija posible. Incluso en estos casos el M6 sigue funcionando y yo trato de hacer siempre una rexis bastante grande, una incisión bien escleral y por supuesto levantar el núcleo, luxarlo. Y en este caso, para tratar de hacer una incisión un poco más pequeña, la idea fue tratar de hacer esto, hacer un cracking con este elemento sobre el ansa. Entonces ahí se partió en dos y saco los dos pedacitos del núcleo, tratando de reducir de esa forma el tamaño de lo que es el núcleo. Estas son todas cirugías mías y bueno, las voy haciendo y fui juntando historia. Esta es otra catarata, bueno, algo parecido ya les mostré antes, hacer la hidrorexis y tratar de que estos, que funcione, agrandar la rexis de a poco, siempre en estos casos está muy bueno, y tratar de ir partiendo el núcleo en muchos pedacitos para que esto vaya siendo simple de sacar. A veces, como en este caso, hago un chopeo horizontal y me cuesta bastante partir el núcleo, entonces trato de hacerlo. A veces uno tiene la cabeza que está tratando de luchar con lo que tiene y no se te ocurre otra cosa, pero a veces es necesario, me ponen acá en el campo visual, ¿por qué no usas el vertical? Me dicen, ¿por qué no usas el vertical la instrumentadora? Entonces ahí está de nuevo. Y ahí lo cambio para tratar de seguir rompiéndolo en pedazos más pequeños. Obviamente tendría que haberlo empezado a usar desde el comienzo para que la cirugía salga más simple. En estos casos de cataratas bien duras, el refilling es importante y acá tenía miedo de que estuviera rota la cápsula, por suerte no. Puse también por debajo y bueno, fue una cirugía que fue compleja, pero que terminó siendo exitosa y pudimos poner la lente en su lugar. Esta es otra técnica que también hice una hidrorexis, pero en una cápsula que, como vemos, tiene bastante fibrosis. Entonces empiezo a hacer la hidrorexis y me cuesta bastante hacerla, pero tengo que continuar con una micro tijera para agrandarla. Yo hago siempre esta técnica de hidrorexis y es la que hago casi siempre. Pero bueno, la micro tijera me fue ayudando a poder realizar esta cápsulorexis en este caso. Vuelvo a tener que usarla. Y es bueno tener estos elementos porque te ayudan a que la cirugía sea más fácil. Podría haber hecho otra técnica, pero bueno, mi adaptación fue a terminarla de esta forma. La rexis terminó saliendo bien. ¿Y cómo termino la cirugía? Creo que en este caso, con un M6, haciendo una incisión escleral
para poder terminarla. La catarata era bien dura, por eso no quise lesionar el endotelio y pasamos a hacer una técnica clásica también de M6. No tenemos muchas cataratas de este tipo en Argentina, pero cuando están, tratamos de ayudarnos con la mejor técnica posible. Y agrandamos, obviamente, como se hace la técnica clásica, para poder hacer esa luxación hacia arriba del núcleo y luego sacarla con una técnica que es, en este caso, clásica y habitual. Bueno, la cirugía continúa normalmente. Vamos a otra. En este caso, es una catarata bastante negra. Nos adaptamos con qué? Con el femto. En este caso, la precraqueo con el femto. El femto para las cataratas que son bien duras, obviamente que no es lo mismo, pero me deja cracking y ese pre-cracking me ayuda y me sirve muchísimo para hacer la fractura de la lente, de la catarata. Uno ven y uno ya pasa por lo que ya está pre-craqueado y se corta muy fácil. Así, de esta forma, se utiliza mucho menos ultrasonido y la córnea sufre mucho menos las pérdidas de células endoteliales, obviamente. Siempre uno piensa que el femto nos puede ayudar para una cirugía premium para hacer la capsulorhexis. Para mí lo más importante es la fractura del núcleo. Esa fractura hace que sea mucho más fácil la cirugía, más simple, se resuelve fácil y en este caso, como van a ver, hasta me animé a programarla con una cirugía, con una lente multifocal. Así que, bueno, obviamente hay algo que yo utilizo. Bueno, soy también muy amigo del doctor Scaff y el doctor Scaff me ha facilitado su tip híbrido, que es más delgadito. Eso también nos permite meternos mucho más fácil dentro de estos núcleos duros y poder hacer esa fractura que son a veces más fáciles cuando uno la chopea y ese tip que ayuda a que nos metamos dentro de ese núcleo sirve muchísimo también para reducir lo que es el tiempo de ultrasonido. Este no es el cuchillo eléctrico que corta, que es el original. Este es un tip híbrido que es más delgadito y es como un mix entre un tip común y el tip original que había hecho él, que creo que es una buena idea para este tipo de cirugías y este tipo de cataratas y nos ayuda bastante, se resuelven bastante bien. A veces nos pasa, este es un caso que tuve con un abogado penalista muy conocido en Argentina, que salía siempre en la tele y me pidió que le ponga una lente tórica, pero me apareció cuando estaba aspirando la corteza esa diálisis. Así que en ese momento también quise ponerle una lente tórica y la lente tórica que le coloco, se la coloco suturándola a esa lente plato. Yo no lo había visto nunca, pero bueno, se me ocurre todo eso en ese momento de gran tensión nerviosa porque era un abogado conocido y digo, bueno, puedo terminar en la cárcel con este hombre. Así que bueno, así que le hice un flank ahí y de un lado lo suturé y del otro lado fue una sutura. Esto es para una charla, el VM y el OCT me dieron que estuvieron bien y llegamos a una corrección muy buena en el postoperatorio con un cilindro de 0,75. Las hidrorexis, bueno, esto es algo de lo que ya vimos antes, es la técnica habitual que yo hago, incluso con pacientes con anillos. Primero, la idea de esto es corregir los queratoconos para después hacer esta técnica quirúrgica, en este caso. Y bueno, básicamente acá lo que se luce, bueno, es esta hidrorexis que ya se las dije y creo que ya lo vimos antes, así que este lo vamos a pasar. Hacer flax con anillos es a veces un desafío, pero bueno, a veces hay que hacer dentro a esa cápsula rexis de lo que están los anillos. Como tenemos el OCT, calcular perfectamente si va a pasar o no va a pasar por dentro de los anillos. Así que bueno, esta es una catarata que no es muy avanzada y que podemos extraerla, digamos, con el femto, hacer ese cracking.
La hidrodisección es muy buena y muchas veces lo que yo hago es una separación de los cuadrantes, como ven acá, con líquido, y eso hace que sea también simple la extracción de esos cuadrantes cuando vamos a utilizar el FACO. Ese hidrocracking nos ayuda bastante. A veces tenemos estos casos y si no tenemos a ICAMED cerca, tenemos que resolverlo nosotros. Así que en este caso, lo que hago yo primero es hacer una cápsula Rexis en este núcleo que está subluxado y que, bueno, es un desafío la cirugía en sí misma. En este caso yo no teníamos los ganchitos de cápsula, pero los ganchitos de iris funcionan perfectamente para centrar el cristalino y poder realizar la cirugía de la FACO. Con una buena hidro, ahí veo que se mantiene estable, así que en este caso es una cirugía, una catarata que es bastante blanda. La incomodidad de este paciente visual era muy grande, pero bueno, de esta forma sale y al aspirar a veces la corteza es lo más complejo. Yo en este caso le coloco un anillo de Cioni modificado para sostener y suturar la bolsa. No tenía anillos los segmentos de AMED, así que esta es otra opción que también podemos utilizar para hacer la cirugía. Y solamente suturamos eso, y la idea es no dejar demasiado tensionadas las suturas para que no quede un tilt en la lente. Si dejamos demasiado ajustada esa sutura, por eso lo ideal es hacer a veces un flank y ese flank dejarlo con una tensión suave para que quede ubicado y posicionado en un buen lugar. Ahí colocamos la lente, obviamente una lente de 3 piezas, colocada en este caso en la bolsa capsular, paciente que ha quedado también muy bien. A ver, ¿qué es esto? Esto es manejo de pupilas pequeñas. Me gusta utilizar ganchitos para el iris, y no me gusta usar ni los de Manuchin ni los de Canabrava, porque siempre veo que se lesiona el esfínter del iris y cuando vamos a colocar una lente, aunque sea una lente monofocal plus, nos va a quedar una pupila irregular o deformada. Yo hace mucho que lo hago de esta forma y bueno, funciona bien. Lo importante es que rote bien el núcleo para estar seguros de realizarlo de esta forma. Hacer todo un trabajo muy central, porque bueno, de esta forma es donde tenemos que trabajar. Si en algún momento tocamos el iris, obviamente la cirugía no se puede realizar porque se va a achicar mucho más la pupila y hay que continuar de otra forma. Pero bueno, haciéndolo de esta forma y trabajando bien central y tranquilos, se puede realizar la cirugía, y incluso en este caso a veces cuesta un poco sacar lo que es el resto de corteza, pero es algo que se puede hacer. En este caso, con esta pupila pequeña podemos poner una lente EDOF y de esta forma tenemos una pupila que va a seguir funcionando bien sin ningún tipo de cambio estructural. Antes de venir, el director de la clínica me dice: quiero que me operes este paciente, tiene una esotropia. Yo le liberé el recto interno, pero no volvió, sigue ahí presente. Me plantea como la única complicación. Pero cuando voy al quirófano veo esto: una córnea con una opacidad bastante importante, sinequias y una catarata blanca. Lo que iba a ser una cirugía con una esotropia era algo mucho más complejo. Así que bueno, había que empezarla, saqué el epitelio, limpiamos ese epitelio para que se viera un poco más y empezar a romper las sinequias. Fue también un trabajo interesante de hacer. Y sacamos una pequeña membrana que había en la pupila
para ver si se podía dilatar un poco más y tratar de no utilizar los ganchitos. El detalle es que era el ojo único, o sea, si había algo más para agregarle. Así que bueno, era bueno para venirse antes de viaje. Acá lo que no usé, porque debería haber usado, es el azul tripán, pero bueno, la Rexis la pude hacer sin ningún problema. Y ahí se craqueó muy bien también en el primer intento, con esa catarata blanca. Y bueno, levantamos un poco hacia la zona del iris el núcleo para comerlo en esa zona y que no sea tan riesgoso estar trabajando por debajo. Así, bueno, fue saliendo la catarata, que fue en este caso bien complejo el caso, sufrí bastante, pero el paciente al día siguiente estuvo bastante feliz porque le pudimos hacer la cirugía, pusimos la lente y bueno. Lo que más costó fue sacar la corteza, pero bueno, en este caso no generaba demasiado problema, se hizo con más tranquilidad y bueno, fue saliendo mucho más lento pero seguro. Y así terminó, colocando la lente intraocular y terminando el caso. Y ahora tengo el siguiente caso que también no todo es lo que parece. A veces este era un ojo casi único porque el otro tenía una maculopatía. Le iba a poner una lente multifocal en su ojo, pero se me rompió la cápsula. Cuando se me rompe la cápsula, trato de poner una lente de 3 piezas. La lente de 3 piezas se me sale una áptica. Tengo que sacar la lente de 3 piezas. Luego le coloco una lente de cámara anterior y la lente de cámara anterior a la semana se engancha la áptica en la zona de la herida y al mes ya estaba descompensada la córnea, así que esto también es parte de lo que es nuestra medicina. Entonces lo que decido hacer es un trasplante de córnea penetrante. ¿Por qué? Porque no tenía sostén capsular por detrás. Bueno, usamos el vitrectomo, puse los trócares y al trasplante lo hicimos con un femto, con el anillo de Figaringas también colocado. Hago la vitrectomía antes de levantar el botón corneal del paciente. Primero ya habíamos sacado lo que era el botón del donante y bueno, fue una cirugía bastante difícil porque luego de esto, bueno, fue sacar ese botón con todo lo que significa también a veces trabajar con ese vitrio que está vitrectomizado y una parte de la vitrectomía fue a ciegas. También dejé el botón en el lugar para poder, en caso de tener un riesgo de expulsiva, volver a suturarlo. Y algo que es bastante complejo es hacer una vitrectomía a cielo abierto, porque los controles de volúmenes de lo que es el ojo son bastante difíciles. Hay una persona que me va subiendo y bajando el líquido constantemente para poder de esa forma mantener ese volumen en el ojo y poder realizar esa técnica. Así que bueno, en este caso, en vez de una lente multifocal, terminó con una lente artisan retropupilar, que en este caso, como vieron recién, hay que ponerla en forma invertida y no es tan complejo la colocación en la parte posterior. Obviamente este caso fue complejo por toda la situación, pero la colocación de esta lente, hay un cambio de manos en esta zona y bueno, uno quiere tratar de terminar la cirugía lo antes posible porque estás pasando por un momento a cielo abierto en el que cuesta y bueno, ahí se engancha, se coloca y bueno, luego ponemos el botón corneal con las suturas y bueno, de esta forma
queda la cirugía terminada, bueno, con una evolución, digamos, aceptable. Esta paciente, digamos, era vecina de mi casa y para fin de año me trajo este regalito. A veces los peores pacientes son los más agradecidos. Así que bueno, gracias a todos. Es un placer estar con ustedes. Ha sido una muy buena cena ayer. Hoy tenemos toda esta gente que está aquí con nosotros y realmente sala llena. Así que felicitaciones por el full house y invitarlos de nuevo a Oftalmo Córdoba. Así que bueno, nada, muchas gracias. Excelente. Germán, veo que eres una persona muy ahorradora. No usas azul, no usas viscoelástico, no te gusta usar nada. ¿Ah? No, pero he usado azul varias veces, pero en esta Super última... resourceful. Sí. Seguimos con el doctor Devgan, la última charla del bloque de segmento anterior, World's First Robotic Cataract Surgery and AI. Show you the robot. Here we go. Now, my first, most important thing is I have a huge financial disclosure. I'm no dummy. I own part of this company. All right? Now, this is the old, I have a big disclosure. This is me sitting here in the corner using the robot, watching a 4K screen in 3 dimensions. This is the old robot. I'll show you the new one. We don't use this anymore. We keep making a new robot, gosh, it seems like every few months. Keeps getting better and better and better. And so you can see here sitting next to the patient, there's the phaco machine, there's anesthesia. Again, I'll show you everything. But this is a little bit of telesurgery, but a robot's more than that. So you can see here, patient under the covers here, there's the phaco probe, robot's holding the phaco probe, and then a few feet away, 2 meters, 3 meters away, I'm sitting here, and this is a 3D monitor in 4K. It looks a little funny because we're recording it. I'm wearing the 3D glasses here. And here are my joystick controls and also my foot pedal controls, and I can control it here. Now, I know what you're saying. You're saying, Uday, don't be so lazy. Just get up and walk 2 meters and just do it. I understand. But there's more to the robot than telesurgery. So yes, I could be 2 meters away or 2 kilometers away or 2,000 kilometers away, but that's not the point of the robot. Again, here's me operating, doing phaco, and this is the robot from the world's first trial. We did this October of last year. We actually did a trial in El Salvador, and it went beautifully. 10 patients, 0 adverse events, all went great. And you can see this is my friend David Lozano. He's a retina surgeon from Mexico City, but now in Los Angeles. He's faculty at UCLA, and he's supervising. Now, what does robot even mean? There's different levels. Now, some femto lasers tell you it's a robot. Oh, come on, let's be honest. Is it telesurgery, which I can be a few feet away or a few kilometers away? It's more than that. Is there a higher precision? Can I remove a tremor? Can I get a finer level of sub-millimeter control? Higher safety. Can it prevent me from touching the capsule or the iris? And is there automation? Can the robot do some or all of the surgery? And that's the key. Can we achieve this? So this is the scene from the last case. We did 10 cases, 10 out of 10 cases. We're all done. I'm done operating. There's David Lozano just taking the speculum out of the eye. You know, you're right. The robot did not put the speculum in, and we put it in. But other than that, you can see there's a machine, there's 2 computers here, and this is an engineer. These aren't surgeons, and we're acquiring a ton of data here. So it's really important that we also use AI and machine learning to make the robot better and better. And I would not let anyone celebrate until the 10th case was done and everything went great. They wanted to celebrate after the first case. I said, quiet. No, we gotta wait till we're done with all 10 cases. So here I am sitting there. He's acquiring more data. And I'm going to show you all the data that we acquire. And this can be terabytes of data per case. And our goal eventually is we have to train the robot to learn from every surgery that is done. And I'll show you more about that. And you can really have an incredible outcome if the robot gets better every case. Like a young resident, you get better every surgery you do. Every year you're better than you were before. Well, the robot should be able to do the same thing. There should be some learning. Once he says we're done acquiring data, now we can finally celebrate we did it.
So that is absolutely world's first robotic surgery. This is a big deal. This is like you seeing the world's first phaco. This is going to change everything. If you have no gray hair, he's so sweet. You will not believe it, but you will for sure have a robot in your future. So here's the end of the case, 10th case done. Everything went great. Happy to share now some more details with you about what exactly does the robot do. So yeah, a big sigh of relief. Everything went great. We're doing another trial coming up. And then eventually, I'll show you the timeline. We are going to go for a US FDA trial. And this is the goal of all this, is to actually have this available for everyone to use. And so you may be thinking, well, it's so expensive. Well, so is the femtosecond laser, but I promise you there are femtosecond lasers here in Panama and in every country. So technology will get better and better every generation, and obviously it'll get more affordable. So let me tell you again, my disclosure is I own a part of this company. So it's obviously cataract's a huge market, right? It's the most common surgery you do. In the whole country of Panama, what's the number one surgery? It's not a blepharoplasty, it's a cataract. It's more common than any other surgery. And then right now, we're going to have a shortage of healthcare providers. We have some variability in the outcomes. Some surgeons aren't as good. When you're starting off, you may have higher complication rate. And so there's a demand for getting better and better, making it more uniform, and having new innovation here. Now, don't worry. Initially, the robot will just do the easy cases, and you'll get to do all the hard ones. But the robot's going to continue to learn. Now, that's our first generation robot from a long time ago. This is pre-COVID. This is the ancient pre-COVID robot. Look how huge it is. But you can see there are two arms here. And the arms are like your arms, shoulder, elbow, wrist, fingers. It can grab instruments here. I'm happy to show this with you, everyone, because this is the old robot. But I'll show you the new one too, and this is the first time I'm presenting that. So you can see this is a robot reconstructing a pig eye and figuring out where's the bag, where's the instrument going. There's ultrasound, there's a high frequency OCT right here. All the data is pieced together. This is pre-COVID. This is 6-7 years ago. This is a long time ago. Here's the robot just doing a stab incision, which is very easy. Injecting viscoelastic. Again, this is years ago. I'll show you the new one now. You won't believe it. But it also, even back then, doing phaco without human intervention. This is so low phaco. We can have a fixation ring here. We use a much smaller one now. And then here, delivering the IOL in the capsular bag, rotating the lens. And the ability to use this robot is very intuitive. So let's talk about corneal refractive surgery. You remember radiokeratotomy? Do you want to go back to that? No, you don't want to use your hands. Now you use a robotic excimer and femtosecond laser, don't you? It's much better. Hand control is never going to beat laser precision. Technology brings a new way of shaping it. The laser doesn't do laser radiokeratotomy. It just reshapes the whole cornea. We're going to think of new ways of doing cataract surgery. Right now, the robot copies me. It will not in the future. It'll be different. So again, you want to have all this together. Robotic assisted, machine learning, so it gets better, continuous improvement time, image guidance, and I'll show you that, multimodal imaging, and we have multiple arms. Like a new robot will have 3 arms. One to fixate the eye at all times, 2 to operate. But you can have whatever you want. For vitreoretinal, imagine you're doing surgery, and the robot, you do what you want, and the robot follows you with light wherever you move. So a human surgeon is 40 microns of precision. Robot is 5. Human reaction time is 250 milliseconds. The robot now is 5 or 10 milliseconds. You can't beat it. Impossible. There is no tremor, and you can get images that are like this, multimodal, 3D, real-time visualization, plus OCT. So if there's an issue, it knows exactly where the capsule is. It can react in a fraction of a second, milliseconds, to keep the capsule back. Pretty soon, we're going to have the phaco machine in the robot. So it'll control all the fluidics as well, very rapidly. And it's going to do basically the entire surgery, from incision to rhexis, hydrodissection, nucleus, cortical, capsule polishing, lens in the bag, rotating an intraocular lens for toric lenses. Everything is going to be done here. And I'm going to show you some new details here. So complication rates can be much lower than before. The robot can scan the capsule, make sure there's no remaining lens epithelial cells there, and then hydro wash it, power wash it with BSS. You can reduce capsule rupture rate to a very tiny. Here, a human gets pretty good, and then as you get older, maybe you decline. The robot will not. And I think the truth is this learning will be really very high. The robot will get better and better every case. And I think this is really underestimating. It's going to be much higher. It's going to be off the chart here. The robot will continue to get better. And I'm going to show you why I say that. So coming up soon, I'm going to show you the new videos we have of our robot. So imagine this. The robot continually learns.
we just saw Herman do a beautiful PK. What if I did a PK and the robot copied me and I said, you know what, this one suture was my favorite. Can you copy exactly what I did? And now the next eye, do all 16 sutures by yourself. Yes. And you can say, well, I want the suture to be 88% depth. Done. 89, done. Whatever you want, done. Eventually, I'll have one surgeon supervising 4 robots. The surgeon will be here looking at a screen of 4 robots, and I'll say, good job, good. Oh, this robot, pause. Other robot, good job, finish it. Let me take over. What's the current progress? Let me show you. I have to make the screen blurry here because I can't show you the secrets. But this is some of the data you can see. There's the 4K images. There's the OCT. This is all the crazy AI stuff that runs here in the background. And unfortunately, I can't show you the details. I have to be a little blurry. Robot, all the AI is doing all these calculations. And watch this. This was in El Salvador last year. It's 4K, so it looks a little funny, but the robot's doing some groovy here. Let me show you. I am not touching the controls. So if we look down, I'm not touching the joysticks at all. I'm not touching the foot pedals at all. And now look up. It's doing phaco on a real human, and he's not touching either. Fully computer controlled here. So you will have surgeon ability to do the surgery, surgeon control, but also surgeon supervised. Now I'm going to show you the new robot. This is the old one. This is pre-COVID, so I can show you a lot of details here because we don't use any of this anymore. This is already outdated. This is iPhone 3 or iPhone 5. We're on iPhone 17, 18 now. This is like a whole new world. So again, even back then, it can actually reconstruct everything and knows where all the tissues are at any given time. But the new robot is even better. Just like your cell phones have changed a lot in the last 6, 7, 8 years, the robot's changed a lot too. And I'm going to show you. The new robot console is much smaller, much more compact. And again, here's the old style. Now we can program any incision you want. You say, I want a triplanar. I want it to start here. I want it to be this percent cornea depth. Done. Whatever you want is done. Now, I came here on a plane with a good pilot. But I'm happy that the pilot also used GPS and radar and autopilot and computerized safety measures. I want both the human surgeon and the robot. I want both human pilot and the robot pilot. Now, the robot will make you a better version of yourself. It'll make the rest of us as skilled as the best of us. It'll let me operate like Ruben. In additional safety protocols, do not let me ever touch the posterior capsule. If it senses damage, it'll prevent it in milliseconds. Use high-speed, real-time OCT, see everything. I can know exactly when the capsule breaks and optimize my surgery. So again, that was the first trial. 10 patients treated, full robotic cataract surgery, no adverse events, everything went great here. The field we have a lot of secrets these days, and so here's the whole team. We have JP Hubschman is our CEO. He's actually a retina surgeon. Jacob Rosen here is the genius, engineer. Here's the new system where we have the 2 joysticks here. You have the 2 monitors. This is the main monitor and then a side monitor to give me more data. This is the new robot, much smaller footprint, multiple arms here. Again, really quite fantastic. And then we're able to use this hopefully in the next trial coming up shortly. So again, I'll show you this. I'll tell you what our timeline is. But this is a video of automated phaco from like 6 years ago. This is not new. So the new one today is so much better. And the arms you see are so much smaller. We have a total of 32 pending patents. 19 have been granted. So this is a tough space, and we got a lot of patents going on here just for this funny little toy we call a robot. And eventually you'll have your phaco machine in the robot. You don't need to have a phaco machine. Your microscope's in the robot already. Here's where we are today. We just did the first human trials last year. We just now are completing a $150 million Series B fund for FDA submission. So we're very close to completing that. Pivotal trials coming up, FDA submission, and hopefully FDA approval and launch in just a couple of years. This is happening very rapidly. And you got to see the world's first robotic cataract surgery. So you will have these robots. And again, like I said earlier, for the young people, don't be afraid of this. You're going to keep learning forever. The robot will learn too. Embrace new technologies and new techniques and always say, what can we do better? And think about how would you do a surgery if you didn't have limitations of the hands? Thank you. ¿Alguien tiene alguna preguntita? Crazy, huh? Doc, so I mean, this robot, what it does right now, it doesn't have the phaco machine inside, but what it does right now is it uses its very, very perfect way to do like a 5.5 millimeter, a 2.2 incision. It's
it's super exact, but Right. it knows where the rexus is and it does the Everything. sculpting and everything and it eats the cataract. But you don't press petals, you don't do absolutely anything. So you're going to supervise it the same way. If I ask you today, how do you do PRK or transepithelial PRK? What do you do? This? Will you say, do you want to go back to your hands? You want to go back to radiokeratotomy? No, come on. It's much. It's the same way. If you did, you saw you doing a femto. What about patient eye motion? Like, does it Oh, it's all detect? taken into account. Yeah, it's just like you do with an excimer laser or a femtosecond laser. You got to think of it that way. Right. Why do manual old-fashioned surgery if you can have the robot do it with a higher precision? You'll still supervise it, don't get me wrong. Same way you supervise K, but you're mostly stepping on a pedal. But that's the beauty of this. It's going to get better and better and better. And even the thing of femtos, or you look at the eximers, the first excimer lasers were so crude. Big, broad beam lasers, 15 hertz. New ones are 500 hertz, 4 flying spots, bzzz, so smooth. The technology will only get better, I promise. And there are other companies trying to make a robot too. So I just think we got a head start there doing the world's first, and also tying up the patents. The intellectual property is probably the most important. Very nice. New world. Bien. Lautaro. No tengo conectado sin batería. Ahorita entonces vamos a continuar con el bloque de glaucoma y MIGS. Lautaro va a ser nuestro moderador para este bloque. Ya yo me retiro. Es un placer para mí introducirles al doctor Parag Mahmudar. El doctor es especialista en córnea, cirugía refractiva. Va a hablar de glaucoma y MIGS. El doctor desde Chicago es profesor adjunto en el Centro Médico de Rush y tiene su propia práctica, una práctica con muchísimo volumen. Así que va a hablar de cataratas y MIGS. My pleasure. Ok, gracias Lautaro, buenas tardes. Mi nombre es Parag Mahmudar, muchas gracias por su amable invitación. Me encanta venir a Panamá, es un país muy hermoso y es un gran honor para mí estar aquí en este congreso con ustedes hoy today. Yo sé que todos entienden inglés muy bien, pero voy a intentar hablar en español. El español no es mi lengua materna, por favor, discúlpeme si cometo errores. Soy cirujano de córnea, como explicó Lautaro, córnea, catarata y refractiva en Chicago, con casi 30 años de experiencia clínica. ¿Cuántos de ustedes aquí hoy son especialistas en glaucoma? Unos, bueno. ¿Cuántos de ustedes realizan actualmente MIGS en su clínica? Ok, muy poco. Bueno, quiero comenzar con algo importante. Yo no soy especialista de glaucoma, como muchos de ustedes, y ese es precisamente el punto de esta serie de conferencias. Estamos entrando en una nueva era de la cirugía de glaucoma, una era en que los procedimientos mínimamente invasivos MIGS son algo que los cirujanos de segmento anterior y cataracta pueden hacer, deben hacer y pueden ofrecer como un gran servicio a sus pacientes. No necesitan ser especialistas en glaucoma, yo no lo soy y eso es exactamente lo que quiero demostrarles hoy. Quiero que salir de aquí entiendan, uno, qué es MIGS, por qué existe y por qué les importa a ustedes como cirujanos de cataracta. 3 números para empezar. Ustedes saben que más de 80 millones de personas tienen glaucoma en el mundo y mitad, 50% de los pacientes no usan gotas correctamente después de, no usan gotas correctamente después de 6 meses.
Y el glaucoma, ustedes saben que es la causa número 1 de ceguera irreversible. Tenemos un problema real. Gotas son la primera línea, pero la adherencia es pobre. Los efectos secundarios son frecuentes. Frecuentemente pensamos que las gotas son seguras, pero porque son tratamiento médico, pero no es tan simple. Con una sola gota, la incidencia de ojo seco puede llegar al 50%. Con 2 o más gotas, sube al 60%. Porque de la conservante benzalconio daña la superficie ocular con tiempo. Como cirujanos de cataracta, ustedes conocen muy bien el impacto de la superficie ocular en los resultados quirúrgicos. Pues bien, muchos de sus pacientes de glaucoma tienen superficie comprometida por sus propios medicamentos. Uno de los beneficios reales de MIGS es la posibilidad de reducir el número de gotas. Ahora, la otra procedimiento es trabeculectomía, que es muy efectiva, pero es demasiado agresiva para los pacientes con enfermedad leve o moderada. Eso crea una brecha de tratamiento. El paciente que ya no responde bien a sus gotas, pero no está listo para una cirugía mayor. Ese paciente está en la consulta de cada uno de ustedes cada semana. El MIGS fue diseñado exactamente para ese paciente. ¿Qué define a MIGS? El MIGS fue definido formalmente por Saeb y Ahmed utilizando 5 criterios. El enfoque del abordaje ab interno es fundamental. Significa que hacemos una pequeña incisión corneal en lugar de cortar la conjuntiva, lo que preserva el tejido para futuras cirugías de filtrado si es necesario. El trauma minimal es importante por la misma razón. Tiene una eficacia modesta, pero en realidad es un marco honesto. El MIGS no intenta competir con la trabeculectomía para alcanzar objetivos de la presión muy bajo. Existen 4 vías anatómicas que los procedimientos MIGS apuntan. Para nosotros, el más importante es la vía trabecular, donde está el 75% de la resistencia al flujo acuoso. Son los más accesibles para cirujanos como yo, de segmento anterior. Es donde deben empezar. Las otras vías son subconjunctival, suprachoroidal y ciliary body. Y es más complicado cirugías. En la escalera de tratamiento que puede usar como un modelo mental para tus pacientes y para su propia toma de decisiones, MIGS vive en escalón 3, después de gotas, después de láser, y ahora necesitamos más, pero antes de la trabeculectomía. Para la enfermedad leve a moderada, el MIGS es una excelente opción, especialmente cuando el paciente tiene cataracta que requiere cirugía. Ese paciente ya está sentado enfrente a ustedes cada día. Esta tabla comparativa merece la pena dedicarle un momento. Los números más importantes, MIGS reduce la presión entre 15 hasta 30% respecto al punto inicial. La cirugía tradicional logra casi 50%. No competimos con la trabeculectomía, la complementamos. ¿Quién está haciendo MIGS? En los Estados Unidos, aumento de la adopción entre cirujanos del segmento anterior.
Los procedimientos MIGS suelen utilizarse antes en el paradigma del tratamiento antes de pasar cirugías incisionales más grandes que se asocian con tiempo de recuperación más largo y mayores exigencias de manejo postoperatorio. Aspectos a tener en cuenta. La anatomía angular necesita ángulo abierto sin simetría anterior para realizar el procedimiento MIGS basado en ángulo. El mecanismo de glaucoma es la segunda cosa. MIGS funciona en glaucoma de ángulo abierto, pero puede ser incluso más eficaz en pseudoexfoliation para uveípticos y inducidos por esteroides. Los datos son más variados. La tercera es el estado de coagulación. Se deben evitar, por ejemplo, GAT, que vamos a hablar, y la goniotomía completa en pacientes anticoagulados debido al riesgo de sangrado. Y cómo definamos la definición del éxito puede variar según la salud sistémica, anatomía, el objetivo de presión y objetivos de calidad de vida, pero los estudios buscan una reducción del 20% en la presión. En general, procura reducir los picos de la presión y la carga de medicación. En conclusión, los puntos esenciales. MIGS llena una brecha real que existe en cada práctica, cada semana. Los 5 criterios hacen de MIGS una cirugía diseñada para el cirujano de segmento anterior. La vía trabecular es nuestro punto de entrada. Es accesible, bien estudiada y segura. El candidato ideal ya está en su consulta, glaucoma leve o moderado, en contexto de cirugía de catarata también. No sustituiría la trabeculectomía en la enfermedad avanzada, pero para la open angle glaucoma leve a moderada, especialmente en pacientes que necesitan cirugía de catarata, es una oportunidad significativa para cambiar la trayectoria del glaucoma con un riesgo adicional mínimo. Y el punto más importante, les digo con toda convicción que FECO-MIGS, la combinación, está dentro de su alcance. Sus pacientes no tienen que esperar. Ustedes pueden ayudarlos ahora. Bueno, es la primera. La segunda charla es que... Ok, en la primera charla hablamos del panorama general que es MIGS y por qué importa. Ahora vamos a lo práctico, los dispositivos trabeculares, cómo funcionan, qué datos tienen y cuál deben aprender primero. Antes de hablar de los dispositivos, necesitamos entender la anatomía. El humor acuoso sigue este camino: cuerpo ciliar, cámara posterior, cámara anterior, malla trabecular, canal de Schlemm y canales colectores y venas episclerales. El punto crítico es que el 75% de la resistencia al flujo en el glaucoma de ángulo abierto primario está en la malla trabecular. Y ese es el problema y los procedimientos trabeculares van directamente a resolverlo. Hay un límite fisiológico importante que hay que conocer. La presión venosa episcleral es 8 a 10 milímetros de mercury. MIGS trabecular no puede bajar la presión por debajo de ese nivel. Para pacientes que necesitan presión en menos por el
solo dígito, por ejemplo, necesitamos cirugía mayor. Conocer este límite nos ayuda a seleccionar bien a nuestros pacientes. Los procedimientos, especialmente en los Estados Unidos, se dividen en 3 categorías. Las stents de drenaje, como Hydrus, crean un canal permanente que bypassea la malla trabecular, aprobados en combinación con cirugía de cataracta. La segunda es dilatación del sistema de drenaje, como Omni y iTrack, canalizan el sistema natural. Y la tercera es ablación o remoción de la malla, como KDB, Cahuc Dual Blade Goniotomía, y GAT. Eliminan o abren la malla directamente, aprobados como procedimiento independiente y también con cirugía de cataracta. Para la mayoría de nosotros, empezamos con iStent o posiblemente gonotomía, porque es más fácil para nosotros que no están especialistas. iStent Inject es el punto de entrada ideal, como le digo. 2 razones: la curva de aprendizaje más baja y los datos clínicos más robustos. ¿Qué es? Es 2 microstents de titanio preinsertado en un solo dispositivo. Se despliegan a través de la malla trabecular hacia el canal de Schlemm. Y funciona porque crea un canal permanente que bypassea directamente el sitio principal de resistencia. Y los 2 stents se colocan 2 o 3 horas de reloj de distancia en el cuadrante inferior, donde hay más canales colectores. Y la confirmación de posición correcta, hay reflujo de sangre hacia el stent. Y los resultados en ensayo clinical pivotal, 70 y 50% de pacientes logró una presión de 18 o menos, sin medicamentos. Eso es un resultado clínicamente significativo para un procedimiento que añade solo unos minutos a una cirugía de cataracta. Y aquí puede ver, van a poner 3, aquí en este ejemplo, en la malla trabecular. Eso es el nuevo forma de iStent. Antes necesitaba poner en canal, pero eso es más fácil porque puede inyectar en solo un momento. Hydrus, no voy a pasar mucho tiempo aquí en esto, no tiene aquí, pero es un poquito diferente de iStent, no en concepto, pero en mecanismo. Es un scaffold de nitinol de 8 milímetros con forma de media luna y se inserta a través de la malla trabecular y se extiende por 3 horas de reloj. La diferencia clave, el Hydrus no solo bypassea la malla, también dilata y sostiene el canal de Schlemm. GAT es un poquito más complejo, es una cirugía un poquito diferente de iStent o Hydrus porque no tiene implante. Es una sutura o catéter iluminado que pasa 360 grados por el canal de Schlemm y al retirarse abre toda la malla y no hay implante permanente. ¿Qué procedimiento elegir? Para mí es iStent o goniotomía. Es, como les digo, el punto de entrada natural. La curva de aprendizaje es más baja y la evidencia es muy buena y diseño familiar del insertador.
Yo no hago hydrus o GAT porque es un poquito más complejo. En goniotomía es se está convirtiendo en uno de los procedimientos más populares, ya que es viable para cirujanos del segmento anterior y requiere muy poca instrumentación especializada. Una pequeña hoja o instrumento sirve para cortar o eliminar parte de la malla trabécula y crea una vía directa para que el humor acuoso salga del ojo con mayor libertad, reduciendo la presión. Y no necesita hacer goniotomía completa, solamente una goniotomía parcial, 4 horas del reloj, muestra una eficacia similar a goniotomía completa, especialmente si los hacen con cirugía de cataracta. Es un video de Dr. Singh. Quiero agradecerle para darme video, pero es un Kahoot Dual Blade KDB y solamente 2 o 3 horas de cortar la malla trabecular. Y después, voy a demostrar aquí que, otra vez, podemos eliminar toda del ojo aquí, la malla trabecular que fue cortado. Ya sea que la goniotomía con la hoja de Kahoot se realice sola o con cirugía de cataracta, la reducción de la presión intraocular es significativa y se mantiene durante 2 meses. Y FECO MIGS con KDB and FECO es muy eficaz para reducir el número de medicamentos en los pacientes con glaucoma leve o moderada. Hay unas opciones que pienso que no está aquí. Uno de esos no está en los Estados Unidos, pero iDose y Helios Excimer Laser puede conocer estos. El iDose es un implante intracameral de liberación prolongada de travoprost, la medicina, que inserta en la malla trabecular al momento de la cirugía de cataracta. El sistema de colocación es muy similar como iStent, pero puede ver que es más grande y dentro hay travoprost, la medicina que puede hace casi hasta 3 años o 4 años puede bajar la presión. Es posible eliminar la necesidad de gotas diarias. Y en los ensayos de iDose, 81% de los pacientes estuvo completamente libre de medicamentos tópicos hasta 2 meses. Y con cirugía de cataracta puede bajar la presión de 10 milímetros. Ahora, la Helios Excimer Laser no está aprobado en los Estados Unidos, pero es un Excimer Laser para crear canales físicos en la malla trabecular. Es un procedimiento ab interno intraoperatorio, no es como SLT que hacemos en el consultorio, es realmente más parecido a una goniotomía con láser. Y con el láser crea 10 canales para bajar la presión.
y estas canales son permanentes. Y se repita casi 10 veces. Es una foto casi de 3 años después del Helios. Y eso es una foto de electron microscopy de los canales permanentes después de Helios. Y Helios es muy eficaz en bajando la presión durante 8 años y también reduciendo medicaciones durante la primer año. En conclusión, existen varios procedimientos MIGS trabeculares que varían en complejidad para el cirujano del segmento anterior, como yo. iStent, goniotomía son los primeros. Las opciones más recientes incluyen stents eluidores de fármacos como iDose. En el futuro puede estar disponible con microporación laser excimer como Helios. Ahora vamos a hablar de la tercera charla. Hay 3 y después almuerzo, ¿sí? Bueno, ok. La última, antes de comer, es eso. Ok. Ya saben qué es MIGS y conocen los dispositivos. La pregunta ahora es, ¿para quién es esto y cómo lo hacemos bien? Esta charla tiene 2 partes. Primero, el marco de decisión clínica, cómo seleccionar al paciente correcto. Segundo, la técnica quirúrgica, los pasos concretos para agregar MIGS a su cirugía de cataracta. Cada vez que vean un paciente con glaucoma y cataracta, háganse 3 preguntas. Pregunta primero, ¿qué objetivo de presión necesito? Si necesito llegar a 15 a 18 milímetros, MEGS trabecular es suficiente. Si necesito un solo dígito, no es un caso de MEGS. Pregunta 2, ¿cuál es la severidad y el tipo de glaucoma? Como discutamos, glaucoma leve a moderado de ángulo abierto primario, MEGS trabecular. Si hay glaucoma pigmentario o por esteroides, considerar GAT, y para glaucoma avanzado, referir a la última pregunta. ¿Van a hacer cirugía de cataracta al mismo tiempo? Si la respuesta es sí, FECO-MIGS combinando es la indicación ideal. Si no, es posible hacer MIGS solo si la indicación es suficiente para un procedimiento independiente. El buen candidato para MIGS tiene estas características: glaucoma ángulo abierto, leve a moderado, objetivo de presión casi 15 a 18. Si el paciente está usando 1, 2 o 3 gotas y la presión es razonablemente controlada y motivado a reducir la carga de medicaciones. Si tiene cataracta es también ideal. Necesita confirmar que el ángulo está abierto y sin cirugía previa de glaucoma incisional. Y esto es crucial con todas nuestras cirugías. Necesita expectativas realistas. No viene buscando una cura. Quien no es un buen candidato, el paciente con glaucoma avanzado que necesita la presión menor de 10, el paciente con ángulo cerrado, el que tiene inflamación activa, el que espera que definitivamente no va a necesitar más gotas y el que tiene el nervio en riesgo inminente. Ese paciente necesita cirugía mayor
no MIGS. La conversación preoperatoria es parte de la técnica. Estas son las frases que uso. Lo que digo, el objetivo de este procedimiento es reducir su presión ocular y con suerte reducir el número de gotas que necesita, no necesariamente eliminarlas por completo. Y vamos a tratar la cataracta y glaucoma al mismo tiempo. Solo una cirugía, una recuperación, 2 problemas atendidos. Eso es una ventaja real. Sorry, lo siento. Lo que no digo, esto va a curar su glaucoma o definitivamente no va a necesitar más gotas. Esas frases crean expectativas que no podemos garantizar. Si el paciente sale con un gota menos y presión más estable, eso es un éxito real. Pero si esperaba 0 gotas, va a sentir que fallamos. Las palabras importan tanto como la técnica. Antes de programar el caso, revisen conjuntiva. Si el paciente tuvo trabeculoctomía o tubo previo, la conjuntiva puede estar comprometida. Para mix trabecular, esto no importa, no tocamos la conjuntiva. Pero para SEN sí es relevante. La anatomía, como discutimos, requiere buena visualización del ángulo, historia del ojo contralateral, zona de confort personal. Empiecen con lo que ya saben. Para mí, iStent o goniotomía es lo que hago para mis pacientes. Es muy importante discutir el riesgo de ifema, especialmente en GAT. Es posible que la presión pueda subir en las primeras semanas y también necesitará cirugía adicional. Es importante cultivar expectativas realísticas. Esos son los claves. Necesita saber cuál es el objetivo y usa MIGS para glaucoma leve a moderada. En este, quiero que hablar del preoperatorio. Antes de comenzar, debería preparar bien. Gonioscopía clínica es obligatoria. No programen el caso sin confirmar que el ángulo está abierto y que la malla trabecular es visible. Consientan específicamente para MIGS, separado del consentimiento de cataracta. Hablen del riesgo de ifema, el posible pico de presión en las primeras semanas y la posibilidad de necesitar procedimientos adicionales. Hablen con el equipo de quirófano antes del caso. Los instrumentos adicionales están en la bandeja, cambio de posición a mitad del caso. En los primeros casos, informar a todo el equipo. Eso evita confusión en el momento crítico. Su visualización quirúrgica es tan buena como su gonioscopía. Esto no es una frase de motivación, es la realidad. Las estructuras que necesitan identificar, la línea de Schwalbe, que es la más anterior, la malla trabecular, la banda pigmentada, el espolón escleral, banda blanca y gris posterior a la malla y la banda de cuerpo ciliar, la más posterior. Durante la cirugía, mueve la cabeza a 45 grados aproximadamente y la microscopía hacia el cirujano, como aquí. El error más común para principiantes es confundir el espolón escleral, que es blanco, con la malla trabecular. La malla está anterior y superficial al espolón. Tómense el tiempo de identificarla correctamente antes de avanzar.
el dispositivo. Y cada paciente con glaucoma es una oportunidad de entrenamiento en gonioscopía. Necesita practicarlo. 50 a 100 gonioscopías clínicas antes del primer caso no es excesivo. Necesita practicar. Hay 4 principios que aplican a todos los procedimientos MIGS. Primero, el posicionamiento. Como les digo, giren la cabeza del paciente hacia el lado contrario y ajusten los oculares. Usa lidocaína intracameral y anestesia verbal para mantener la cooperación del paciente durante todo el procedimiento. La posición correcta desde el inicio evita problemas de visualización después. Segundo, la visualización minimicen las estrías corneales con un relleno adecuado de viscoelástico. No ejerzan presión excesiva en el gonio prism. Y el principio más importante, si pierden la vista clara, paren, no avancen con mala visualización. Ese es el origen de la mayoría de las complicaciones. Y prepárense para sangrado. Si el sangrado obscurece la vista, paren, usa viscoelástico para taponar y también puede usar aire. Dejen el ojo ligeramente más presurizado al final del caso. Y hablan con al paciente, evitar frotarse el ojo, hacer esfuerzos o cargar peso en el postoperatorio. La técnica para iStent discutimos poquito, pero es, como les digo, muy fácil. Y es un procedimiento que puede hacer. La otra es goniotomía. El setup es idéntico al iStent. Voy a avanzar poquito para el tiempo. Y eso es con KDB Cahook Dual Blade para 2 o 3 horas para eliminar una porción de la malla trabecular. Y la mayoría de los cirujanos llegan a una proficiencia cómoda alrededor de 15, 20 casos. Antes del primer caso, entrenamiento en wet lab con el dispositivo elegido. Hagan gonioscopía en la clínica, ver videos, si es posible, observar un colega con experiencia y por los primeros 10 casos, si es posible, habla con un representante de la empresa o un colega. Elegir pacientes simples con córnea clara, cámara anterior profunda, buen acceso al ángulo. Y cuando tiene más experiencia, la posición se vuelve más natural, la visualización mejora con la repetición y el ritmo se normaliza. Para cerrar esta charla, la técnica quirúrgica para la FACO MIGS es aprendible y accesible. Los cambios de configuración son los ajustes más importantes. Inclinación de la cabeza, inclinación del telescopio, aplicación de gonioprisma, la habilidad de gonioscopía es el paso que limita la tasa y eso se construye en la clínica, no en quirófano. Invierte en formación en laboratorio húmedo, empieza con casos sencillos y revisa sus videos. Muchas gracias. No. Ok,
nada más para agregar, sobre todo porque el hecho de que el doctor Mahmoudar, además de dar una buena charla, el doctor no es especialista en glaucoma. Y es una de las cosas que más me gusta de que él esté dando esta charla sobre MIGS. Sobre todo porque nosotros, no sé si es que no sabemos vender los MIGS como oftalmólogos generales. La forma en la que se hace es que se aproxima de la misma manera que aproximarías a un paciente para un tórico, ¿sí? Si vas a hacer una cirugía de cataratas y vas a poner un lente monofocal, el paciente tiene glaucoma, le puedes ofrecer un MIGS si el paciente está controlado. No importa si es leve, moderado o severo. Y, como bien lo dijo el doctor, no sobreprometan cosas que no van a pasar. Esto lo único que puede hacer es tratar de disminuir la cantidad de gotitas o tratar de disminuir la cantidad de presión con las mismas gotitas que estaba usando el paciente antes. ¿Ok? Importantísimo lo que dijo de las gotas, porque entre más gotas le metes a los pacientes, menores la calidad de vida del paciente y encima de eso, menor es el compliance. O sea, primera gota, la mayoría de los pacientes se la ponen, después, cada vez que agregas una gota más, el compliance se va al piso. ¿Sí? Entonces, los residentes, que es lo más importante ahorita, péguense a Ana, péguense a Tawny, péguense a Kelvin, que son los que están haciendo goniotomías intraoperatorias, que creo que la mayoría del problema que tenemos los demás que ya estamos entrenados, que no son especialistas en glaucoma, es que no teníamos quien hiciera cirugía de ángulo en el momento que nos estábamos entrenando y por eso quizá no se atreven a estar haciendo cirugía de ángulo. Yo personalmente me comprometo, si alguien quiere aprender a hacer mix, ya sea, por ejemplo, Kahoot o Bang, me llaman, me avisan y yo puedo ir con ustedes haciendo operaciones para el primero. ¿Ok? Unos. Vayan a almorzar, por favor, y seguido van a ver una presentación folclórica cortesía del Laboratorio Zaval. Así que los invito a que pasen, se sirvan y regresen, visiten los stands y regresen aquí para ver el show.
No, pero no sé si lo cambiamos ya o ahora. Ya para lo que queda con este debe de aguantar.
unos. Es que no está. Muy buenas tardes, tengan todos buen provecho. En nombre del Laboratorio Zaval, queremos primero que nada agradecerles la oportunidad de estar acá, poder compartir de esta jornada científica de oftalmología Benjamin Boy, un espacio definitivamente para aprender, actualizarse y seguir compartiendo con profesionales de la salud. En nombre del Laboratorio Zaval, queremos compartir con ustedes un momento muy especial que va a llenar de mucha alegría, vistosidad y presentar algunos bailes típicos de nuestro hermoso país, Panamá, y así que también en manos de la Academia Folclórica Yo Soy Panamá, quienes nos deleitarán con su arte y una muestra de los diferentes bailes folclóricos que tenemos en este hermoso país. Así que en nombre del Laboratorio Zaval los invitamos a que disfruten de este espacio que hemos preparado especialmente para todos ustedes. Gracias. Muy buenas tardes. La Academia Folclórica Yo Soy Panamá fue fundada en el 2013 por dos esposos soñadores de La Chorrera, distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste. Nosotros vamos a deleitarles el día de hoy con un recorrido a través de nuestro país de diferentes expresiones artísticas, empezando por la provincia de Chiriquí.
Primero tuvieron la interpretación de la provincia de Chiriquí, luego nos trasladamos a la provincia, a la región de Azuero, provincia de Herrera. Ahora nos vamos a trasladar a la costa atlántica y vamos a disfrutar de uno de los bailes más pintorescos de nuestro país. Y con eso les queremos presentar la danza del Congo. Blanco no van a
Aló, 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 aló.
No, pero Inés no estuvo con nosotros en el IN. Ella hizo la residencia en otro lado. Pasa que ella iba a rodar al IN donde ella fue. Yo voy a decir que vamos a comenzar. Yo creo el moderador y nada más para la prensa ahí. Aceptado comentario. Buenas tardes a todos. Bueno, después de haber almorzado y luego de ver el conjunto típico, vamos a seguir con el programa académico. Continúan con el doctor Parag con sus presentaciones y el doctor Lautaro Vera, que se va a encargar de ser el moderador. Tengo que ver. Ok, buenas tardes. Ok, esta charla se llama El matrimonio perfecto. Y mi respuesta corta es que FECO Mix es la combinación de catarata y MIGS, es el procedimiento más relevante a mí y todos aquí también. Primero, algo que muchos no saben, la cirugía catarata sola ya baja la presión intraocular. ¿Cuánto? Aproximadamente unos 15 a 20% desde la línea base. El mecanismo es simple. Al remover el lente, la cámara anterior se profundiza, mejora el drenaje trabecular y baja un poco la producción de acuoso. Y MIGS agrega otro 20 a 30% de reducción adicional. Y el efecto combinado es mayor que cualquiera de los dos por separado. Y el riesgo adicional de MIGS sobre la cirugía de catarata es mínimo. Además,
una sola anestesia, una sola recuperación, una sola visita postoperatoria adicional y 2 problemas resueltos al mismo tiempo. Para el paciente eso es un beneficio real y concreto. Las indicaciones de FDA en los Estados Unidos para FECO-MIGS, los dispositivos principales son aprobados para combinarse con cataracta. iStent, Hydrus Micro Stent, sorry. Zen Gel Stent, goniotomy y GAT. Los 5 puede hacer junto con cirugía de cataracta. El paciente ideal para los 2 en combinación es el candidato que están buscando. Tiene este perfil, una cataracta visualmente significativa y ya cumple los criterios para cirugía. MIGS agrega mínimo riesgo a un caso que ya iban a hacer de todos modos. Glaucoma primario de ángulo abierto, leve a moderado y objetivo de la presión entre 15 a 18 milímetros y nervio con daño leve a moderado. Y también el paciente que está usando 1 a 3 gotas tópicas está controlado la presión, pero con deseo de reducir la carga medicamentosa. La paciente ideal debe ser un ángulo abierto, como discutimos antes, expectativas realistas y reducción de la presión y posible reducción de gotas. Y es importante recordar que no hay una cura garantizada. La secuencia estándar es lógica y fácil de recordar. Completar facoemulsificación como su técnica estándar, remoción completa de córtex, insertar y posicionar el lente intraocular, rellenar la cámara anterior con viscoelástico, crea el espacio de trabajo para MIGS. Es importante reposicionar la cabeza del paciente girada 30, 40 grados hacia el lado contrario. Microscopio inclinado hasta usted. Este paso trae la malla trabecular inferior a la vista directa. Aplicar el gonioprisma, visualizar la malla y desplegar el dispositivo. Y también es muy importante, muy crítico al final, remover completamente el viscoelástico. Es la causa más frecuente de pico de presión en las primeras 24 horas. Las diferencias en el setup respecto a cirugía de cataracta son 3. Posición del paciente, posición del microscopio y instrumentos adicionales en la bandeja. Hablen con su técnico antes del primer caso. Una nota sobre la pupila: la dilatación adecuada es necesaria para la facoemulsificación. Para la parte de MIGS, si hay algo de miosis, no es un problema. La visualización del ángulo no requiere pupila dilatada, obvio. Y finalmente, para esta charla, la facoemulsificación sola ya baja la presión 15 a 20% y MIGS agrega otro 20 a 30% encima de eso. El efecto combinado es real y clínicamente significativo. El iStent Hydrus, goniotomía, están aprobados por FDA para glaucoma leve a moderado en combinación de cataracta, y el paciente ideal tiene cataracta, glaucoma con ángulo abierto, leve a moderado, usa gotas y quiere menos medicamentos con expectativas realistas.
Gonioscopía preoperatoria es obligatorio antes del programar el caso. Elijan un dispositivo y domínenlo. El iStent en los Estados Unidos es el punto de entrada más accesible y más fácil. Y la secuencia no cambia. Facomulsificación, lente, OVD, viscoelástico, reposicionar, MIGS, remover OVD completamente. Muchas gracias. Y la última charla en este bloque es... Sorry, lo siento. Ok, en la charla final te daremos el marco intelectual para asesorar a los pacientes sobre los resultados que muestran realmente los ensayos y cómo ser honestos sobre lo que el MIGS puede y no puede lograr. Estos ensayos cambiaron cómo manejamos glaucoma. Antes de empezar, yo quiero agradecerle al Dr. Stephen Getty de Bascom Palmer. Gran parte del contenido de los ensayos clásicos en esta charla está basado en su trabajo. Y quiero comenzar con una cita histórica. En 1988 hay una comisión y ellos dijo que no hay estudios controlados y aleatorizados que demuestran la eficacia del tratamiento para el glaucoma primario de ángulo abierto. Piénsalo. Casi 40 años, pues no es mucho tiempo, no fue ningún ensayo clínico de glaucoma. Ese era el estado del arte hace menos de 40 años. Todo lo que discutiremos hoy cambió eso. Uno de los primeros ensayos fue CITGS, Collaborative Initial Glaucoma Treatment Study. Y este ensayo mostró que tanto el tratamiento médico como quirúrgico inicial resultaron en el mismo resultado de visual field a los 5 años, pero ese seguimiento fue demasiado corto para recomendar la cirugía como la primera opción en 1998. El otro ensayo clásico es OHTS, OHTS, Ocular Hypertension Treatment Study. Y en este ensayo, el ensayo fue para demostrar debemos tratar la hipertensión ocular. Y fue casi 1,600 pacientes y tratamos o no tratamos, observar. Los resultados principales, el grupo tratado logró una reducción de la presión de 22% y el riesgo de desarrollar glaucoma fue doble en el grupo no tratado. Y 86% de los defectos sospechosos del campo visual desaparecieron en la siguiente prueba. Es importante repetir siempre un campo visual sospechoso antes de tomar decisiones. Lección práctica número 1, no traten a todos los hipertensos oculares, usen los factores de riesgo para decidir edad, la presión, espesor corneal, relación copa-disco, desviación estándar del patrón. Lección número 2, del seguimiento de 20 años, el riesgo acumulado de desarrollar glaucoma fue 45%. Casi 1 de cada 2 pacientes con hipertensión ocular sin tratamiento eventualmente
desarrolla glaucoma. Un dato adicional relevante, la cirugía de catarata produjo una reducción de presión sustancial y sostenida. Eso es directamente relevante para lo que hemos hablado todo el día hoy. El otro ensayo fue para Normal Tension Glaucoma, Collaborative Normal Tension Glaucoma Study, y funciona bajar la presión cuando ya está normal. Este ensayo respondió una pregunta que muchos de nosotros nos hacemos en el glaucoma de tensión normal. ¿Vale la pena bajar más la presión si ya está en rango normal? Y la respuesta, sí. El tratamiento lentece la progresión, aunque el efecto es más difícil de ver porque la catarata acelerada por la trabeculectomía confunde los resultados de campo visual. Lecciones clave, SLT es válido en glaucoma de tensión normal seleccionado, no solo en ángulo abierto. Y la tasa de falsos positivos en la progresión del campo visual es alta. Requieren 2 campos confirmatorios antes de cambiar el manejo. Este ensayo fue AGIS, Advanced Glaucoma Intervention Study. En este ensayo nos dio algo fundamental. La primera demostración robusta de la relación dosis-respuesta entre control de presión y progresión del glaucoma. Los pacientes que mantuvieron la presión por debajo de 18 milímetros en todas sus visitas tuvieron 0 progresión neta del campo visual con una presión promedio de 12 milímetros. Y cada porcentaje de visitas con presión por encima de 18 aumentó proporcionalmente el riesgo de progresión. No es solo el promedio de presión, es la consistencia del control. Una advertencia importante en 2026. Las conclusiones raciales de AGIS que el ALT era mejor para pacientes negros y la trabeculectomía mejor para blancos surgieron de una tasa de fallo quirúrgico sin antimetabolitos. Hoy usamos mitomycin universalmente. Esa diferencia ya no existe. Las conclusiones de los ensayos pueden quedar obsoletas con los cambios en la práctica. Este ensayo fue TVT, Tube versus Trabeculectomy. Los tubos solo para el final. El Tube versus Trabeculectomy Study cambió una paradigma, la pregunta, ¿los tubos shunt solo como último recurso después de la trabeculectomía? La respuesta, no necesariamente. En pacientes con cirugía previa fallida, la tasa de fallo acumulativo fue menor con el tubo Berbelt que con la trabeculectomía, con mitomycin, sí. Complicaciones tempranas más frecuentes con trabeculectomía, complicaciones tardes y graves similares entre ambos. La conclusión que cambió la práctica, el tubo es una opción legítima de primera línea en pacientes con cirugía ocular previa, no un procedimiento de rescate. Otros ensayos en glaucoma fue Light and Eagle, 2 cambios de paradigma más recientes. Light es láser versus gotas como primera línea, 700 pacientes a 3 años sin diferencia en calidad de vida. 80% de los pacientes en el grupo de SLT mantuvo control con 1 a 2 tratamientos en costo menor. A 6 años, la progresión del glaucoma fue mayor en el grupo de gotas, a pesar de una presión promedio más baja, probablemente por
fluctuación y falta de adherencia. Y la conclusión práctica, ofrezcan SLT como primera línea, es al menos tan efectivo como las gotas, más barato, independiente de la adherencia y puede reducir la necesidad de cirugía posterior. En el Eagle, ensayo de Eagle, extracción de lente versus iridotomía en cierre angular en pacientes mayores de 50 años con glaucoma de ángulo cerrado primario o cierre angular primario con la presión más de 30, la extracción de lente fue superior en prácticamente todas las medidas. Calidad de vida, presión, carga de medicamentos, agudeza visual. Costo más alto inicialmente, pero a 10 años tiene ventaja económica porque evita medicamentos, cirugías adicionales y eventualmente la extracción del lente que el grupo de iridotomía termina necesitando de todos modos. Ok, ahora en MIGS. ¿Cómo leer los ensayos de MIGS? Antes de hablar de los datos, necesitamos entender cómo interpretarlos. Número uno, el comparador es facoemulsificación sola, solo cataracta, no trabeculectomía. No vamos a comparar con trabeculectomía. En los ensayos responden, agrega valor MIGS sobre la cirugía de cataracta. No responden, es MIGS mejor que el manejo médico solo. Número dos, los endpoints varían entre ensayos. Porcentaje que logra presión objetivo sin medicamentos, reducción promedio de presión, reducción de medicamentos. No comparen directamente sin considerar esto. Tercero, el seguimiento es corto en los datos pivotales, 1 a 2 años. Y la historia de CyPass, que fue retirado en 2018 por pérdida endotelial detectada a los 5 años, no fue visible a los 2 años. Es el recordatorio más importante. Los datos a 2 años no son suficientes para la seguridad de dispositivos cerca de estructuras críticas. Y número 4, la mayoría de los ensayos de MIGS están patrocinados por la industria. Eso no invalida los datos, pero apliquen interpretación rigurosa y busquen replicaciones independientes. Discutimos que con iStent el ensayo pivotal fue 2 años y FECO y 2 stents en comparación de solo facomulsificación. Y 75% del grupo combinado logró presión bajo de 18 sin medicamentos versus 60% en el grupo de cataracta sola. Los datos del mundo real son consistentes con este ensayo pivotal. El beneficio sobre la cataracta sola es real, pero es modesto. En Hydrus es el ensayo con más grande y más largo. 500 pacientes, 5 años, y casi 80% del grupo Hydrus tenía control de presión sin medicamentos a los 5 años, versus casi 50% en el grupo de cataracta sola. Sin diferencia significativa en pérdida de células endoteliales versus cataracta sola. Eso es crítico cuando recordamos qué pasó con CyPass. Estos ensayos en GATT y ZEN también muestran que son eficaces en bajando la presión, pero como hablemos, son cirugías más complejos y mejor que los especialistas de glaucoma se hacen. Lo que los ensayos no nos dicen
Hay que ser honestos sobre las limitaciones de la evidencia. MIGS previene la progresión del campo visual. Ningún ensayo ha demostrado esto directamente. Asumimos que la reducción de presión se traduce en neuroprotección, es biológicamente plausible, pero no está probado en los ensayos de MIGS. ¿Y cómo se compara MIGS con solo medicamentos? La mayoría de los ensayos comparan FACO MIGS versus FACO sola, no versus tratamiento médico continuo. ¿Y qué pasa en glaucoma avanzado? Los ensayos pivotales excluyen enfermedad severa, no extrapolen fuera de la población estudiada. Y al final es costo efectivo. Los dispositivos cuestan en los Estados Unidos casi $1,000 a $1,500 cada uno. La respuesta a si MIGS ofrece valor real comparado con medicamentos o cirugía convencional todavía no tiene consenso, pero con goniotomía, por ejemplo, es un poquito más costo efectivo porque no necesita instrumentación especializada. Hay algo se llama 2/3, 1/3 rule. Eso es lo más importante en todos los ensayos MIGS. FACO solo baja la presión casi 5 milímetros y elimina casi una medicación. Y los dispositivos MIGS añade 2 milímetros adicional y 0.5 medicaciones adicional. Entonces, 66% del efecto viene con FACO, 2/3, y lo demás de MIGS. Y en conclusión, las lecciones universales, bajar la presión funciona en hipertensión ocular, en glaucoma con ángulo abierto, en glaucoma de tensión normal. La relación dosis-respuesta es real. El tratamiento selectivo supera al universal. Usen los factores de riesgo para decidir a quién tratar y con qué agresividad. Los cambios estructurales del nervio frecuentemente preceden a los cambios del campo visual. Examinen el nervio con cuidado en cada paciente en riesgo. Repitan siempre un campo visual sospechoso antes de actuar. La mayoría de los defectos desaparecen en repetición. Los paradigmas han cambiado, SLT como primera línea, extracción de lente en serie angular, tubos más temprano de lo que pensábamos. Las conclusiones de los ensayos pueden quedar obsoletas. La recomendación racial de AGIS, por ejemplo, es el ejemplo perfecto. Siempre pregúntense, ¿esto aplica hoy en 2026? Y la lección más importante de todo el currículo es la que me llevé yo mismo como cirujano de córnea y cataracta al profundizar en este tema. Sus pacientes con glaucoma leve a moderado merecen que ustedes conozcan estas opciones. FACO MIGS es real, es seguro, está respaldado por evidencia y está dentro de su alcance. En conclusión, muchas gracias por su atención hoy. Ha sido un honor compartir este currículo con ustedes en Panamá. Ok, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo quería hacer nada más unas anotaciones cortitas. De los primeros 10 artículos que presentó el doctor, están en el top 100 de los artículos más importantes del AGS y son la razón por la que se hacen las cosas en glaucoma como se hacen hoy en día, ¿no? ¿Por qué se le reduce 20% de presión a los pacientes con hipertensión ocular o 30% a los pacientes con glaucoma de tensión normal? Todas esas cosas se demostraron gracias a todos estos estudios que se hicieron en glaucoma. Entonces, también importante el asterisco que da el doctor sobre por qué no se recomienda MIGS en pacientes avanzados. Y en realidad es que ellos no pueden dar una recomendación en pacientes avanzados porque en todos los estudios que se hacen de MIGS tienen los mismos endpoints.
Y parte de las cosas que se hacen para tratar de hacer un estudio de FDA antes es que se hacen washouts durante varios periodos del estudio. Y si el paciente tiene un glaucoma avanzado, no es un paciente que se puede hacer un washout porque es muy peligroso para el paciente. Por eso que al final no puedes dar la indicación de que el mix funcione en pacientes avanzados. No sé si tienen sentido, porque no puedes extrapolar esa información. Pero no quiere decir que no puedan hacer mix en pacientes avanzados, que estén controlados. ¿Sí? ¿Cree más dudas que respuestas? Lo importante de esto, y creo que el doctor está de acuerdo, es que el paciente ya esté controlado antes de la cirugía y que tengamos y que comprendamos bien cuáles son los objetivos de la cirugía, ¿no? No le vas a prometer al paciente que no va a usar medicamentos, que le vas a curar el glaucoma. Es posible disminución de medicamentos, posible disminución de presión con los medicamentos que estás usando. Es un coadyuvante a la cirugía de cataratas. No te metas a ponerle iStents a un paciente que no vas a meter a operar de cataratas porque aumenta el chance de riesgo, aumenta un montón de cosas y el resultado no es tan bueno. Por eso es que las indicaciones en Estados Unidos son conjunto a cirugía de cataratas, ¿sí? Y así se aprobaron en los estudios. Si tú puedes hacerlo igual con Hydros y demás, se aprobaron en conjunto a cirugía de cataratas. Muchas gracias, doctor Mahmoud. Gracias. Bueno, buenas tardes. Ahora continuando con la parte del segmento posterior, invitamos al doctor José Roca y al doctor Ocampo también para que suban con nosotros. Gracias por todavía estar acá. Y bueno, hoy vamos a compartir información interesante nuevamente de la parte del segmento posterior y retina. Así que le damos una gran bienvenida al doctor Roca, ¿sí? Un retinólogo muy importante de nuestra región. Para el otro. Así que agradecemos el tiempo por acá, que sabemos que tiene algunos integrantes de la familia en camino, así que ya nació. Se adelantó. Bueno, entonces el doctor está acá y bueno, su nieta está de vuelta en casa, así que agradecemos muchísimo su tiempo acá con nosotros. Y bueno, esperamos que también sea de provecho para todos ustedes. Como siempre, vamos a tratar de hacer estos bloques bien interactivos para que la información que tengamos podamos retroalimentarnos todos y también no tengan pena en preguntar porque así a veces salen dudas de otros de segmento anterior, por ejemplo, y invitan a que analicemos, pensemos las cosas de otra manera y yo creo que esa es la forma en que todos nos nutrimos. Así que empezamos con el doctor y el edema macular diabético. Gracias, doctor, nuevamente. Muchas gracias. Buenas tardes con todos y agradezco la gentil invitación. Vamos a hablarles algo sobre el edema macular diabético. A ver, ahí está. Estos son mis conflictos de interés. Ustedes saben que el edema macular diabético es la principal causa de pérdida de visión en los diabéticos en edad laboralmente activa, o sea, entre pacientes entre los 20 y los 60 años de edad, la primera causa de pérdida de visión del diabético es el edema macular diabético, no es la retinopatía diabética. Sí, sí que hay más o menos 20 millones de personas afectadas por este edema macular diabético y el control metabólico sigue siendo el tratamiento base, ¿no? Es una enfermedad multifactorial que tiene involucrados al VEGF, la angiopoietina 2, la inflamación crónica es muy importante en el edema macular diabético, el estrés oxidativo,
la disfunción neurovascular, es la alteración de la barrera hematorretiniana. Y es por eso que como hay varios factores, no siempre el tratamiento del VEGF nos da una respuesta adecuada. Hay pacientes que tienen respuesta subóptima o que no responden a los anti-VEGF. Por eso que es importante el tratamiento personalizado y para eso hay que conocer a los biomarcadores. Los biomarcadores son muy importantes para decidir el tratamiento y ver la evolución de estos pacientes. Y aquí vemos algunos de los biomarcadores. Hay biomarcadores estructurales, que son los estructurales, y los inflamatorios los vemos básicamente con el OCT. Vamos a ir pasando algunos de ellos. Y los vasculares los vemos con la angiografía y con la OCT angiografía. Estos que son impulsados por el VEGF, básicamente son, vamos a ver, el fluido subretiniano y algunos también los puntos hiperreflectivos. Los inflamatorios nos hablan más de los puntos hiperreflectivos y quistes muy grandes, y la cronicidad nos da el DRIL y el daño en la membrana alimentante externa y en la elipsoide. Vamos a pasar rápidamente lo que es los biomarcadores, porque yo creo que es algo muy importante que debemos conocer para hacer un buen tratamiento del edema macular diabético. El biomarcador más fácil de ver es el grosor macular central. Es muy fácil de ver, nos ayuda para el seguimiento, no nos ayuda como un predictor de la función de la agudeza visual, pero es muy fácil de ver. Esto refleja la acumulación de líquido interretiniano o subretiniano. Existe una correlación moderada entre el grosor macular y la agudeza visual. Permite objetivar la severidad del edema y ver si está funcionando o no el tratamiento. Es uno de los principales, por ser fácil de ver, es uno de los principales parámetros anatómicos que se utilizan, pero no tiene un valor pronóstico, como les digo. Los grosores maculares tenemos que tener una referencia más o menos de grosores maculares, y se dice que menos de 300 es normal, entre 300 y 400 micras un edema macular leve, 400 a 500 un edema moderado, más de 500 ya es severo, y más de 600 generalmente tienen mal pronóstico porque ya. Y como les digo, es muy fácil de ver. Si ustedes ven las fotografías que están aquí a la izquierda, ven cómo rápidamente disminuye el grosor macular, y con eso decimos el tratamiento está yendo bien, porque es muy fácil de ver. No sabemos si el paciente mejoró visión o no, pero es fácil de ver y decir que si está funcionando o no. Tiene limitaciones, como digo, porque no se correlaciona con la agudeza visual. Hay pacientes que tienen edema y han mejorado la visión, y hay pacientes que ya no tienen edema y no han mejorado la agudeza visual. Por eso que no es muy buen marcador, pero es muy fácil de ver. Otro de los biomarcadores estructurales es la cantidad de fluido intrarretiniano. Y esto se asocia así con peor agudeza visual, y responden, los pacientes que tienen fluido intrarretiniano responden bien a los anti-VEGF. Es uno de los biomarcadores estructurales más importantes porque también nos dice si está funcionando o no funcionando el tratamiento. Si vemos que disminuyen estos puntos, estos fluido interretiniano, sabemos que está yendo bien el paciente. Generalmente este fluido está ubicado en la capa nuclear interna y en la plesiforme externa. Es un biomarcador de actividad. O sea, si vemos que hay fluido interretiniano, sabemos que el edema está activo, que hay persistencia o fuga o presencia de la fuga vascular y que el paciente necesita tratamiento o retratamiento. Es uno de los principales criterios que se van a utilizar en los protocolos para saber el tratamiento del paciente. Lo que tenemos que es tratar de que no haya fluido intrarretiniano. El fluido intrarretiniano es un factor pronóstico de mala agudeza visual. Por ejemplo, aquí vemos un paciente que tiene fluido interretiniano marcado, hacemos el tratamiento y ha mejorado bastante, pero todavía tiene algo de fluido interretiniano. Lo ideal es que no tengan fluido interretiniano. El fluido subretiniano está asociado a mejor pronóstico visual. Este fluido interretiniano refleja una alteración avanzada en la barrera hematorretiniana externa y en la función de bomba de este epitelio implementado en la retina, pero los pacientes que tienen fluido subretiniano tienen más posibilidad de mejorar la agudeza visual. Y esto porque el fluido subretiniano no altera la estructura de la retina misma. Entonces, como se conserva la estructura de la retina, es un factor pronóstico de buen pronóstico. Venga, vemos un paciente que tiene fluido subretiniano, se le trata, se le va el fluido subretiniano, pero la estructura de la retina queda bien porque no se altera. Entonces, es un factor pronóstico bueno. En cambio, los focos retinados hiperreflectivos, los puntos hiperretinianos reflectivos, sí son de mal pronóstico. Son estas lesiones pequeñas que tienen una reflectividad igual o mayor a la del epitelio pigmentado de la retina. Generalmente traducen activación o migración de la microglia, agregados de células inflamatorias, extravasación de lipoproteínas, son exudados duros algunos de ellos, daño en la barrera hematorretiniana y inflamación de la neuroretina crónica. Entonces nos predicen que los pacientes que tienen puntos hiperreflectivos tienen mayor componente inflamatorio,
inflamatorio y por eso que tiene mejor respuesta a los corticosteroides que los anti-VEGF. Aquí vemos, por ejemplo, este paciente que tiene puntos hiperreflectivos, se le trata, desaparecen los puntos, muchos de estos puntos hiperreflectivos disminuyen, pero si miran, la retina queda un poco atrófica en esa zona, porque son marcadores de cronicidad también. Otra de las cosas muy importantes para ver la agudeza visual final que va a tener este paciente es mirar la membrana limitante externa y la zona elipsoide. Como ven, este paciente aquí las tiene normales y es importante ver estas dos líneas que ven ahí agrandadas. La primera línea es la línea elipsoide y la segunda línea, después de la membrana limitante interna, es la zona, la primera línea, la que ven arriba, es la zona de la membrana limitante externa y la segunda es la elipsoide. Y es importante ver estas líneas, definirlas bien y ver su integridad. Porque un daño en la zona, en la membrana limitante externa o en la elipsoide nos denota daño estructural de los fotorreceptores, con una disminución metabólica retiniana, con hipoxia tisular, hay neurodegeneración y daño irreversible en la retina. Así que este paciente tiene mal pronóstico de agudeza visual. Se asocia, como digo, a menor recuperación visual, con peor agudeza visual, con daño irreparable de los fotorreceptores y con una limitación funcional. Por ejemplo, este paciente que viene aquí con un gran edema macular no tiene mayor daño ven muchos estos quistes y lo tratamos y el paciente mejora mucho el grosor macular central, desaparece casi todo el fluido intrarretiniano, pero si ustedes miran no tiene membrana limitante externa y no tiene elipsoide. Este paciente no mejora la agudeza visual a pesar de un éxito anatómico del tratamiento. Entonces eso es importante saberlo de antes para ver qué le vamos a ofrecer al paciente. Y por último, el último biomarcador que es importante es ver el DRIL. El DRIL es esta desorganización de las láminas internas de la retina que hace que desaparezcan estas capas de la retina interna y eso es un biomarcador de mal pronóstico también. Nos habla de un daño neuroretinano profundo y lo que no hay es una transmisión desde los fotorreceptores hasta las células ganglionares. Entonces nos habla de un mal pronóstico funcional. Por ejemplo, si ven aquí estas fotografías de la izquierda, este paciente tiene poco líquido pero tiene DRIL. Ese paciente le va a ir mal con el tratamiento en cuanto a función, agudeza visual. En cambio, el paciente que está en las fotos de la derecha, a pesar de que es mucho más fluido intrarretiniano, no hay DRIL. Ese paciente va a mejorar la agudeza visual. Entonces es importante ver esto, ¿no? Aquí ven este paciente que tiene DRIL, uno lo trata y por más que lo trate, la agudeza visual no es buena. Y los biomarcadores vasculares, que también son muy importantes de ver, con la tomografía, con la OCT angiografía o con la angiografía, es la zona foveolar vascular, si es que hay aumento, nos habla de isquemia, y el paciente que tiene isquemia va a tener una baja agudeza visual. Nos habla de la densidad capilar, también que la vemos con la OCTA, pacientes que tienen baja densidad capilar van a tener una mala respuesta terapéutica, y nos predicen la cronicidad y la refractariedad. Si nosotros vemos esto en un paciente con edema macular y con esta zona de isquemia, sabemos que ese paciente no va a mejorar la agudeza visual, igual si lo vemos en el OCTA. Entonces, los pacientes que van a responder mejor a las anti-VEGF son los que tienen fluido interretiniano predominante o subretiniano y buena integridad en la zona elipsoide y la membrana limitante externa. Y los pacientes que van a ir mejor con corticoides son los que tienen puntos hiperreflectivos abundantes, DRIL o edema macular diabético crónico. Y cuando hay isquemia significativa, ya sabemos que la expectativa visual es limitada y que más que nada vamos a tener una mejoría anatómica, pero no funcional en esos pacientes. Ahora, ¿cuál es el tratamiento del edema macular diabético? Actualmente son los anti-VEGF. Los anti-VEGF son el tratamiento de primera línea. Los estudios, el protocolo T comparó el aflibercept, el bevacizumab y el ranibizumab en inyecciones mensuales según necesidad. Y nos dijo que con todos ellos los pacientes en general ganan visión. Ahí ven la cantidad de letras que ganan visión. Ganan más con aflibercept, pero con todos ellos ganan. La diferencia es que con aflibercept tienen mejor a los 2 años, era que la diferencia entre aflibercept y ranibizumab disminuían. Siempre había una diferencia entre el aflibercept y el bevacizumab. Y los pacientes que tenían visiones iniciales peor que 20/50, sabíamos ahí que la ventaja del aflibercept era mejor frente a los otros dos, pero que era muy poca la diferencia con el ranibizumab. Ahora, a los 5 años, los pacientes, la ganancia visual que habían obtenido se pudo mantener a los 5 años. Fíjense en la cantidad de letras, eran más o menos las mismas, pero había un grupo de pacientes que a pesar de que los tratamos, siempre tienen edema macular persistente y otros que requieren, o sea, que el tratamiento hay que continuarlo. Uno no puede dejar de tratar a los pacientes que tienen edema macular diabético.
Entonces, este estudio nos cambió la práctica en la clínica. Nos dijo que los pacientes que tenían visiones, buenas visiones con edema macular diabético 20 y 40 mejor, daba lo mismo que cualquier anti-VEGF, y los pacientes que tenían 20 y 50 peor, era mejor si podíamos iniciar tratamiento con aflibercept. Estas diferencias disminuyeron con el tiempo. Ahora, luego vino el aflibercept, la Eylea, de 2 miligramos, y los estudios pivotales fueron el Vivid y Vista, que compararon este aflibercept 2 miligramos cada 4 semanas o cada 8 semanas con la fotocoagulación con láser. Y nos dijo pues que la aflibercept era muy superior. Si ustedes miran ahí a las 52 semanas, el cambio de agudeza visual con aflibercept es mucho mayor, la mejoría es mucho mayor que si tratamos con láser. Igual la ganancia de 15 letras, entre el 30-40% o casi 50% de los pacientes tratados con aflibercept mejoran agudeza visual más de 3 líneas de visión, versus solo el 7-8% de los pacientes tratados con láser. Igual la reducción de grosor macular central, mucho mayor los pacientes tratados con aflibercept que con láser. O sea, no había ninguna duda en que era mucho mejor el tratamiento con aflibercept. Y además de eso, fíjense ustedes cómo disminuye 2 pasos la escala de la retinopatía diabética en estos pacientes. Con el aflibercept disminuye un 30%, en cambio con láser solo alrededor de un 10%. A los 2 años la ganancia visual también se mantuvo. Los pacientes, entre 30 y 40% de los pacientes tratados con aflibercept mejoraron más de 3 líneas de visión y se mantuvo. Entonces, estos estudios demostraron que la aflibercept produce ganancias sostenidas, mantenidas de visión, 10 a 12 letras. Un tercio de los pacientes mejoran más de 15 letras. Existe una marcada reducción del edema macular, disminuye la severidad de la retinopatía diabética y el esquema de cada 8 semanas después de una dosis inicial de 5 o 6 dosis es un tratamiento bastante bueno. Y por eso que este aflibercept es el tratamiento contra el cual comparamos todos los otros tratamientos, es el tratamiento gold estándar en este momento. Luego vino el faricimab, que es el babismo, que tiene un mecanismo dual. Inhibe, además del VEGF, tiene un factor como antiinflamatorio, que es la inhibición de la angiopoietina 2. Y esto nos trata de mejorar la estabilidad vascular y aumentar la durabilidad del tratamiento para inyectar menos seguido a nuestros pacientes. Y los estudios pivotales fueron el Yosemite y Rhine, que nos dijeron que los pacientes tratados con este medicamento, con el faricimab, tenían la misma ganancia de agudeza visual que con el aflibercept cada 2 meses, pero que tenían un poco mejor secado y que podíamos extender la duración de esto. Y los pacientes se podían tratar cada 12 a 16 semanas. Si miran aquí, los pacientes, el 21% de los pacientes se pudieron tratar cada 12 semanas, cada 3 meses, y el 53% de los pacientes se podrían tratar cada 4 meses, cada 16 semanas. Es decir, un 80% de pacientes se les podía extender las inyecciones a cada 3 a 4 meses, que eso era muy importante. Entonces, el faricimab tiene algunas ventajas, que es la eficacia visual comparable al aflibercept, pero seca mejor la mácula y con menos carga terapéutica, con mucho menos inyecciones. Los estudios a largo plazo de Ronex han dicho que eso se mantiene, después de 4 años se sigue manteniendo esta ventaja. Y por último tenemos el aflibercept HD, el Eylea HD, que es de 8 miligramos. Y esto también, los estudios pivotal, que es el Fotón, nos ha dicho que hay un grupo importante de pacientes que se pueden tratar cada 12 semanas o más de 12 semanas, manteniendo la misma ganancia de agudeza visual que el aflibercept 2 miligramos, que es contra lo que comparamos todos esos estudios. Y si miran ahí, también los estudios son diferentes, pero el 86% de pacientes pueden ser tratados cada 12 semanas y el 84% de pacientes cada 16 semanas. Entonces, en este edema macular diabético, ¿cuándo cambiamos el anti-VEGF? Uno es cuando hemos tratado al paciente y continúa teniendo fluido interretiniano, no se le va el fluido interretiniano, tenemos que cambiar de agente. Cuando no hemos tenido una reducción significativa en grosor macular central o que no ha ganado visión. Y podemos cambiar de molécula, cambiar a una terapia dual o a los corticosteroides. Los corticosteroides son muy buenos, sobre todo cuando vemos inflamación. Tenemos la dexametasona intravítrea, que es el Osurdex, que es lo que más usamos. La fluocinolona también es muy buena, pero nosotros no tenemos en Perú, no tengo experiencia con eso. Y está indicado sobre todo, como le digo, cuando hay más inflamación en el OCT y en pacientes pseudofáquicos o cuando tenemos una respuesta insuficiente con el VEGF. El estudio MET es el estudio que nos dijo que esto era un buen tratamiento, que tenía una buena ganancia visual
El estudio Champla nos dijo que Osurdex funciona bien también en pacientes vitrectomizados, porque a veces cuando inyectamos anti-VEGF en un paciente vitrectomizado, el clearance es muy rápido y no tiene mucho efecto. El Osurdex reduce el edema cuando se actúa sobre todo en formas inflamatorias. Es útil en pseudofáquicos, en edema persistentes. Después de haber inyectado 6 dosis de VEGF y no funciona, cambiamos a Osurdex. Como le digo, pacientes vitrectomizados, pacientes que no vienen, pacientes que no cumplen con el tratamiento, los Osurdex nos da un poquito más de tiempo y como digo, pacientes con componente inflamatorio. Ahora, el efecto generalmente máximo es entre el primer y tercer mes después de haber puesto un Osurdex, pero puede durar hasta 4 meses, en algunos casos raros hasta 6 meses, sobre todo en pacientes ya controlados en forma más larga. El efecto secundario de este Osurdex es que produce catarata, así que por eso que no lo usamos mucho en pacientes fáquicos, y también produce elevación de la presión intraocular. Un algoritmo práctico para el 2026 es que los pacientes que tienen edema macular central tenemos que hacerle ver los biomarcadores con el OCT y con el OCTA básicamente. El tratamiento inicial siempre es el anti-VEGF y luego volvamos, tras las dosis de carga, volvamos. Si el paciente tiene una respuesta adecuada, pasamos a treat and extend. Si la respuesta fue parcial y no ha sido la adecuada, podemos mejorar el anti-VEGF a un faricimab o un aflibercept de 8 miligramos. Siempre si la inflamación es predominante, tener en cuenta los corticosteroides y siempre la terapia debe ser individualizada, sobre todo en los refractarios. Existen nuevas estrategias, terapias génicas, sistemas de liberación prolongadas, nuevos blancos inflamatorios. La inteligencia artificial está ayudando mucho para el pronóstico de estos pacientes y recuerden que debe ser una medicina basada en los resultados de OCT y OCTA. Entonces, en mensajes para llevar a casa, el edema macular es una enfermedad multifactorial. Los biomarcadores, sobre todo en el OCT, son muy importantes para individualizar el tratamiento. El faricimab y el aflibercept de 8 miligramos representan un principal avance reciente por su mayor durabilidad. Recuerden que los pacientes diabéticos son pacientes que nunca regresan a los controles, que son más los pacientes para venir a los controles seguidos. Así que tenemos que tratar de tener menos inyecciones a lo largo del tiempo para que el paciente cumpla mejor el tratamiento. La inflamación crónica explica por qué los resultados son subóptimos a veces con los anti-VEGF y el futuro está orientado a terapias personalizadas basadas en estos biomarcadores. Y los invito para que el próximo año en marzo asistan al Congreso Panamericano de Oftalmología, el 37 Congreso Panamericano de Oftalmología que va a ser en Lima, Perú. Gracias. Nomás una pregunta, Doc. Por ejemplo, si tiene un paciente que tiene edema macular diabético, pero también tiene una retinopatía diabética proliferativa, con características de alto riesgo, ¿qué haría primero? O sea, si ese paciente le tengo que controlar las proliferaciones, pero también quiero manejar el edema, escoge el láser, hace el láser primero, inyecta primero, ¿qué hace primero? En esos casos, dependiendo, si hay una proliferación fibrovascular que al inyectar el anti-VEGF me pueda traer un crunch, una tracción, y se puede desprender la retina, voy de frente a cirugía. Si el paciente no tiene este riesgo de tracción, les hago tratamiento con anti-VEGF, porque el anti-VEGF disminuye la retinopatía diabética, me mejora el edema macular diabético. Pero siempre esos pacientes hay que hacer una fotocoagulación panretiniana, porque como le digo, los pacientes diabéticos son más los pacientes, no regresan al control y si uno solo los trata con anti-VEGF, después de unos años, cuando ya dejaron de usar el anti-VEGF, regresan con un desprendimiento de retina traccional. No, al revés, primero los inyecto y después les hago láser, pero siempre les hago láser. Tono, le hiciste vitrectomía al paciente, ¿te sirve de algo inyectarle anti-VEGF en el mismo momento de la cirugía como un tratamiento adicional a la vitrectomía para el edema macular? Hay mucha gente que hace eso, no está muy comprobado y como digo, el clearance de ese anti-VEGF, una vitrectomía es muy rápido. En general, más sirve poner un Osurdex en ese momento que nos va a durar más tiempo, pero sí se puede usar, no es que no se puede utilizar. Además, el poner un anti-VEGF luego de una cirugía de vitrectomía nos ayuda a que haya un poco menos de resangrado que a veces ocurre en las cirugías.
¿usas alguna técnica, y disculpa, usas alguna técnica diferente para inyectar el Osurdex en esos pacientes vitrectomizados? Porque cuando haces el Osurdex, hay el riesgo de que el jet penetre la retina del otro lado y eso no sería muy bueno. Sí hay ese riesgo, pero es muy bajo ese riesgo. No es que salga disparado tan rápido, pero sí es diferente a la técnica de una inyección intravítrea. La técnica de inyección intravítrea, por lo menos la que hago yo, es anestesia es tópica, le pongo un hisopo de algodón mojado en anestesia y le inyecto. En cambio, esta es una inyección mucho más gruesa, y más dolorosa. Entonces, sí les pongo inyección subconjuntival. Claro, y siempre que uno inyecta hay que tener cuidado de no inyectar hacia la mácula, pues, ¿no? Hay que inyectarlo tampoco hacia el costado, uno inyecta un poquito más atrás, pero sí. Y una opción es ponerle un poco de viscoelástico en la punta de los Surdex para cuando salga un poquito más lento. Eso sería un tip para estos pacientes. Vamos a continuar con muchísimas gracias. Excelente, excelente conferencia. Vamos a continuar con la segunda parte de este día tan interesante. Y bueno, de Cali nos visita el doctor, así que también, aparte de ser un retinólogo, es un experto en trauma ocular. Así que hoy tenemos también el honor de tenerlo acá con nosotros y compartir sus conocimientos. Así que una bienvenida también para usted, doctor, y gracias por estar acá con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por el honor de invitarme a este bello país, a Samuel, a todo el comité organizador del evento y a la Junta Directiva de la Sociedad Panameña de Oftalmología. Hace poco estuve aquí, pero ha sido muy diferente por el sitio donde estuvimos y la velocidad con que nos tocó venir hace como 15 días. Vamos a hablar de dos temas puntuales ahora en este primer segmento. Uno tiene que ver con los antiangiogénicos y todo lo que ha llegado alrededor de los antiangiogénicos. Entonces, básicamente voy a compartir con ustedes la experiencia acumulada de varios años en el manejo de antiangiogénicos. Y voy a dejarles 3 mensajes para lleven a la casa o a la playa, ya ustedes deciden a dónde se los quieren llevar. Vamos a empezar con la historia de los antiangiogénicos, que eso es importante saberlo. Tenemos un gran problema que es la degeneración macular asociada a la edad de tipo húmeda, que al principio no se podía hacer nada porque no había nada para tratar, salvo decirle al paciente, usted va a quedar ciego, pero no del todo, no se preocupe, sino una mancha en el centro. Después aparece el láser que por fortuna no me tocó a mí, el láser térmico, porque era explicarle al paciente que le íbamos a quemar la mácula, que después del láser iba a quedar con una mancha en el centro, pero que esa mancha no iba a ser tan mala como si siguiera avanzando. Era un arte explicarle al paciente eso. A mí sí me tocó la terapia fotodinámica, que prometía ser algo interesante porque atacaba solamente los vasos anormales, pero los estudios mostraron que definitivamente eso no sirvió para nada. Simplemente empeoraba menos que si se dejaba la historia natural. Todo cambia en el 2004 cuando aparece el primer antiangiogénico que lo lanzan en Chile, en Sudamérica, que fue el pegaptanib sódico, y nació muerto, básicamente porque nunca funcionó, a diferencia de lo que sigue a futuro. ¿Y por qué no funcionó? Porque no entendíamos en ese momento que esto actúa diméricamente y solamente trabajaba el VEGF a 165 y no el 124. Eso lo entendieron después. En el 2006 aparece el primer medicamento que trabaja contra los dos dímeros juntos, que es el ranibizumab, pero recordemos que el bevacizumab ya desde 2 años anterior estaba trabajando con un buen efecto. Y por primera vez logramos mejoría visual en los pacientes. Sin embargo, un 30% de estos pacientes no mejoraron a pesar de tener un medicamento efectivo, valor que sigue existiendo todavía a pesar de todos los tratamientos que hay en el momento. Entonces, se siguió investigando para ver cómo se podía mejorar ese 30% y en el 2012 aparece el aflibercept, que tiene una gran ventaja y es que tiene acción sobre otras familias diferentes del VEGF, A, el B, el C, el factor de crecimiento placentario y la galectina. ¿Eso qué hizo? Que tuviera un medicamento mucho más fuerte y con mucho más tiempo de acción que cambió definitivamente el resultado de los pacientes. Sin embargo, ese fantasma del 30% seguía y sigue existiendo. En el 2002 aparece brolucizumab con una promesa de venta que efectivamente se cumplió y es, yo le seco la membrana y la secaba muy bien, pero los efectos de vasculitis y de uveitis severa hizo que salieran del mercado rápidamente. Después aparece uno de los grandes protagonistas en este momento, que es el faricimab, que ya lo explicaron, tiene una acción dual, es un medicamento biespecífico que actúa contra
otras proteínas que básicamente la angiopoyetina 2. Y en el 2024 aparece aflibercept de 8 miligramos. Entonces tenemos un gran armamentario terapéutico para manejar los pacientes con degeneración macular asociada a la edad tipo húmedo, para edema macular diabético, para todas esas patologías de retina donde el VEGF y sus proteínas asociadas son protagonistas. Pero esto no termina, hay mucho por hacer. Entonces, ¿qué hemos aprendido hasta este momento con la historia de los antiangiogénicos? Hemos aprendido varias cosas. Y esto está aquí muriéndose por acá, perfecto. Esto es de aquí de Panamá, la mujer empollerada, entonces quienes conocen la historia saben de qué estamos hablando. Sin embargo, no todos conocemos eso, es lo que quiero traer en analogía con los antiangiogénicos. Hemos aprendido y todos lo sabemos que esta enfermedad, y estoy hablando de degeneración macular relacionada con la edad tipo húmeda, no se cura, se controla. Y que algunos pacientes no responden a la terapia por muy bueno que sea el medicamento. Recaen o se vuelven resistentes a la terapia. Hemos aprendido que mientras utilicemos el medicamento de forma continua, la respuesta es fantástica. Y eso nos lo mostraron los estudios pivotales, donde poníamos la inyección mensualmente y mientras hicieron la inyección, la visión estaba arriba. Pero no hay sistema de salud ni bolsillo de alguien que tenga por mucho dinero que aguante manejar una inyección mensual. Entonces empezamos a hacer algunas cosas interesantes en respuesta a esa dificultad que significaba no poder inyectar a los pacientes todo el tiempo. Pero aprendimos también que hay que tratar lo más rápido posible. Y ustedes se preguntan por qué. Por esto, porque la mácula mide 1500 micras y las membranas crecen entre 18 a 30 micras por día. Eso quiere decir que tenemos entre 50 a 83 días para que una membrana crezca lo suficiente para que el paciente pierda la visión. Es muy difícil que un paciente consulte el mismo día que le está creciendo la membrana. Por tanto, tenemos menos de ese tiempo para poder actuar frente a nuestros pacientes. Y por eso aparece un concepto que todos manejamos, que es el concepto de la dosis de carga. ¿Qué es esto de la dosis de carga? Si yo le pongo una dosis única al paciente, va a subir el medicamento, va a controlar las proteínas, pero cae rápidamente. Entonces, si yo pongo inyecciones frecuentes, voy a empezar a subir la concentración del medicamento hasta que pase algo que se llama la concentración mínima efectiva para que bloquee todas las proteínas en el vitro y pierda el efecto que queremos hacer. Una vez que tenemos una concentración mínima efectiva, yo ya puedo empezar a extender el medicamento dependiendo de algunas cosas que es las que vamos a ver ahorita. Y ustedes me dirán, pero hay medicamentos con muy alta concentración que pueden tener con una dosis de carga inicial, con una sola, pasar la concentración mínima efectiva. La respuesta es verdad. Sin embargo, si yo dejo de poner la dosis de carga, así como subió, va a bajar. Entonces no podemos confiarnos que tenemos medicamentos con alta concentración o con efectos biespecíficos porque igual hay que dar la dosis de carga. Ese es el concepto de la dosis de carga, que nos permite bloquear la concentración de proteínas, pero también nos permite empezar a extendernos en el tiempo con esos pacientes, de tal forma que sea menos oneroso para el sistema de salud y que lo que se gane en el tratamiento inicial no se pierda, porque lo que se pierde usualmente no se recupera. Bueno, hemos aprendido entonces a hacer esquemas terapéuticos. La dosis continua, maravillosa, porque mientras yo tenga el paciente con dosis de medicamento en el vitro, la membrana no va a recaer, pero es muy costosa y además el paciente se cansa de ir a inyección mensual. Entonces empezamos a hacer otras propuestas. ¿Qué tal si lo inyectamos a necesidad, que es el Prorrenata? El Prorrenata, por supuesto, es mucho más barato porque utiliza menos inyecciones, pero cuando el paciente pierde la visión que recuperó, usualmente no se logra volver al mismo nivel. Por tanto, el efecto terapéutico, a pesar de ser más barato, a largo plazo sigue siendo malo. Entonces, entramos a un intermedio que es el tratar y extender. El tratar y extender utiliza el concepto de la dosis de carga y empieza a extender el medicamento de forma proactiva. Tratar y extender, yo me adelanto a la posibilidad de que el paciente recaiga y el PRN es reactivo. Cuando el paciente pierde la visión, yo trato, pero ya es muy tarde hacer eso. Por tanto, el tratar y extender se convirtió en el medicamento, y esto se nos fue, la terapia medicamentosa. Qué raro, y aquí está conectado. ¿Será que me ayudan, porfa, que se me fue la señal? Gracias. Entonces, a partir de ese momento empezamos a hablar de tratar y extender. Ok, vamos a ver si ya nos cogió por acá. Muy bien. Sin embargo, tratar y extender tiene un concepto supremamente importante y es la duración de la molécula.
Y sucede que una molécula determinada, cualquiera que sea, no es la misma en todos los ojos. Si yo le pongo a un paciente, este fue un estudio con aflibercept, el medicamento, empezaron a medir qué tanto tiempo le duraba el efecto del medicamento. Y estamos hablando que una dosis de aflibercept dura de 2 miligramos 8 semanas. Entonces hacen el corte de las 8 semanas y ven que muchos de los pacientes pasa más allá de 8 semanas, pero hay un porcentaje de pacientes que ni siquiera alcanza las 8 semanas. Entonces aquí empezamos a hablar de la terapia personalizada independiente de la molécula. Y estoy hablando de una sola molécula, pero hemos aprendido que los medicamentos, todos los que tenemos en el mercado, funcionan diferente porque no duran lo mismo. Entonces, cuando uno empieza a decir cuál dura más, hay unos medicamentos que duran menos que otros y por tanto, si yo tengo claro ese concepto, puedo tratar a los pacientes bien tratados independiente del medicamento. Y les voy a poner un ejemplo bien sencillo. Estamos aquí en Panamá y yo me quiero ir hasta Cancún en carro. ¿Cuánto es eso? 2.952 kilómetros. Y me dicen, ok, le voy a dar 3 alternativas para que usted se vaya desde Panamá hasta Cancún. Lo voy a prestar este carro. Este carro, el de papá de Mafalda, es un carro sencillo, pero funciona. Una autonomía de 200 kilómetros. Si yo no lo tanqueo cada 200 kilómetros, ese carro se me vara. Y vamos a equiparar 200 kilómetros a 4 semanas de tratamiento. Si yo me voy en este carro, que tiene una autonomía de 200 kilómetros, tengo que tanquearlo 15 veces para llegar desde Panamá hasta Cancún. Pero llego, pero tengo que tanquearlo cada 200 kilómetros. Y me dicen, para que usted no tanquee tanto, le presto este carro de acá. Este carro tiene una autonomía mayor, entre 400 a 600 kilómetros, que equivale a 8 o 12 semanas. Si yo me voy en ese carro, ya no tengo que tanquearlo 15 veces, sino que lo puedo tanquear entre 5 a 8 veces, dependiendo de qué tanto me rinda y qué tanto me responde el carro. Pero llego igualito, tanqueo menos. Pero me dicen, venga, hay otra alternativa. Le voy a dar un carro híbrido, que en este caso equivale a un medicamento biespecífico, o le doy un carro que le ampliamos el tanque 4 veces, medicamento de 8 miligramos. Y con este carro, usted tiene una autonomía mucho mayor. Tiene que tanquear solamente entre 800 a cada 1000 kilómetros, o 16 a 20 semanas. Entonces, si yo decido irme en uno de estos dos vehículos, no tengo que tanquear el carro, sino 2 a 4 veces, está por acá, 3 a 4 veces y llego perfectamente a Cancún. Entonces, fíjense que el problema no es el carro, con todo llego, pero yo debo tener muy claro cada cuánto tengo que tanquear mi carro para llegar bien. De la misma forma, yo tengo que conocer con mis medicamentos cuánto dura en el vitrio para que haga el efecto. Ranibizumab dura entre 36 y 4 días en promedio, eso es 26 a 70 días, y aflibercept dura el doble, 76 días promedio entre 63 a 89. Si equiparamos eso con los medicamentos actuales, el bevacizumab dura aproximadamente lo que dura el ranibizumab y el fari lo que dura el aflibercept. Entonces, mucho cuidado porque estos datos, estos números son fundamentales a la hora de decidir yo con qué voy a tratar a mi paciente. Entonces, el primer mensaje es este. Los anti-VEGF tienen tiempos de vida media diferentes. Si yo tengo claro mi tiempo de extensión, puedo manejar al paciente con cualquiera de ellos sin ningún problema. Y esto sigue por aquí enloqueciéndose. Muy bien. Esto es muy frecuente. Cuando sale algo nuevo, uno dice, yo quiero eso. A mí deme lo último porque eso tiene que ser mejor. ¿Quién conoce a este deportista? Levanten la mano, por favor. ¿Alguien lo conoce, ese futbolista? Ok, se lo voy a presentar. Y yo le digo a esto el síndrome Emenique. Emmanuel Emenique es un deportista, futbolista, lo pueden ver, que es muy famoso, de Nigeria, y conquistó a Miss Nigeria 2013 y se casó con Miss Nigeria 2013. Vivió feliz en el año 2013. Cuando coronan a Miss Nigeria 2014, se separa de 2013 para casarse con Miss Nigeria 2014. Y uno dice, ¿de verdad eso puede ser? Y no es un chiste, esto pasó. ¿Por qué? Porque era 2014 y no 2013. Entonces uno se pregunta si realmente todo lo nuevo será necesariamente mejor. No sé qué le pasó a Emenique, porque no salió con 2015, algo pasó, pero esto es real. Y esto es lo que yo lo llamo el síndrome de Emenique. Cuando sale algo nuevo, uno sale enloquecido de decir, eso tiene que ser mejor. Puede que sí, pero no necesariamente.
Entonces, el mensaje número 2 es ese. Conozcan lo nuevo, pero tómese tiempo para compararlo con lo que le ha funcionado. Si yo tengo un medicamento que me funciona bien, ¿tengo que cambiarlo? No necesariamente. ¿Puedo probarlo? Por supuesto, pero de pronto no necesito pasarme de 2013 a 2014. Si hay una ventaja real frente a la terapia actual, uno dice, ok, ¿y a qué va el concepto? Acuérdense que hay estudios de no inferioridad. Un estudio de no inferioridad es uno que dice el medicamento nuevo no es superior al antiguo, no es inferior, funcionan igual. Es decir, cualquiera de los dos medicamentos nuevos funciona muy bien, pero si yo estoy con 2013, pues yo en lo personal sigo con 2013. Ok, compliance, palabra que utilizamos todo el tiempo. Cuando uno le dicen compliance, dice, ¿qué me están queriendo decir con esto de compliance? Pues es cumplimiento. La Real Academia de la Lengua dice compliance o cumplimiento es hacer aquello que se debe a lo que se está o a lo que se está obligado. Yo tengo otra definición pues un poquito más criolla y es la habilidad que adquirimos con el tiempo de convencer al paciente que le toque de su terapia aunque le dé pereza, jartera hacerlo, pero le toca. Entonces, esa habilidad de decirle al paciente es que usted tiene que venir porque si no todo lo que hemos hecho se va a perder. Ahora, es que eso es muy complejo. ¿Por qué razón? Porque el manejo del tiempo es muy relativo. ¿A qué me refiero con eso? Esto no es un fenómeno subjetivo y a todos nos pasa. Cuando estamos en una fiesta, el tiempo se va volando y cuando estamos en un enredo, cualquiera que sea, el tiempo es eterno. Pero eso tiene una razón lógica y explicada por la ciencia. ¿Dónde está esa situación? En unas neuronas que se encuentran en el tallo cerebral. Y unos científicos en Science publican un estudio muy lindo donde empiezan a hacer unas pruebas con ratas y les miden, les estimulan o les bloquean la secreción de dopamina en unas neuronas que están en el tallo y se dieron cuenta que el estímulo o la supresión de esta dopamina hace que el manejo del tiempo en las ratas fuera más largo o menos largo. Entonces, las personas ansiosas, deprimidas, tienen una percepción alterada del tiempo. Ustedes lo saben, que el paciente dice, otra vez, pero si yo vine la semana pasada y lleva un mes y una semana sin la otra inyección. Entonces, estos pacientes hay que aprender a manejarlos y a consentirlos si se quiere. Porque hay estudios llevados ya a la práctica clínica donde se dan cuenta que cuando los pacientes tienen esa pérdida de compliance, se pierden en el tratamiento y todo lo que se ha logrado se echa al traste. Entonces, aquí midieron la respuesta a unos pacientes con degeneración macular asociada a la edad y con edema macular diabético. Y empezaron a medirlos en tiempos de retraso y se dieron cuenta que muchos de los pacientes que dejaron de ir de forma consecuente a sus fechas de tratamiento perdieron gran parte del efecto porque dejaron de ir. ¿Y eso por qué ocurre? Porque pues, somos humanos y tenemos toda esta serie de sentimientos rondando. Alegría, miedo, ira, tristeza, pero sobre todo hay dos sentimientos que son muy complejos en nuestros pacientes crónicos, la ansiedad y la tristeza. ¿Podemos cambiar esto? Yo creo que sí. Hay factores no modificables definitivamente y uno de ellos es el tiempo de la terapia en que estos pacientes deben ir a inyectarse. Pero hay factores modificables y es esto, que es la compasión. Esto de Compassionomics, yo creo que varias personas me lo han escuchado en algunas presentaciones y va a ser una presentación puntual en el Congreso de Oftalmología en agosto de cómo debería uno, como médico, ser compasivo. Compasión en el sentido de la medicina. Entonces, el mensaje número 3 es este. Uno tiene que enamorar al paciente de la terapia que le toca hacer para que no falte. Ni mucho ni poco porque los dos extremos son malos. Entonces, no hay productos que sean malos. Simplemente han evolucionado en el tiempo. Hay que conocer las características de cada uno de los productos, explicar al paciente y comprometerlo para que siga su terapia. Es la única forma en que eso tiene éxito. Antes de terminar esta primera presentación, quiero hacerles esta invitación al 42º Congreso de Oftalmología que tenemos en Cartagena ahora en agosto, el 12 al 15 de agosto, donde se van a tocar muchísimos temas de interés y quiero agradecerles este tiempo. Muy bien.
Bueno, ahora vamos a hablarle sobre degeneración macular relacionada con la edad. Ya muchas cosas que tenía aquí las dijo Hugo, así que va a ser más fácil. A ver. Ahí estamos. Bueno, el manejo de la degeneración macular relacionada con la edad ha experimentado avances significativos. Tenemos tratamiento para la degeneración macular seca y para la húmeda, y vamos a hablar un poquito de las dos cosas. El objetivo del tratamiento es reducir la progresión de la enfermedad, tratar de que no avance, siempre avanza, pero tratar de que avance lo menos posible. Para preservar la función visual, hay que detectar precozmente la conversión de la degeneración macular a las formas avanzadas de la enfermedad y optimizar la calidad de vida del paciente. Y para hacer esto es importante, como lo dice este artículo del doctor Ferris, hay que conocer en qué estadio la enfermedad está. Cuando el paciente se encuentra en una degeneración macular temprana, lo que tenemos que hacer es modificar algunos factores de riesgo. Cuando está en intermedia, vamos a dar suplementación con vitaminas. Cuando ya está en fase avanzada, si es geográfica, podemos usar los inhibidores del complemento. Y cuando es húmeda, generalmente el tratamiento son los anti-VEGF. Cuando es temprana, entonces, la modificación de los factores de riesgo lo primero es suspender el tabaquismo. El paciente no debe fumar porque sabemos que esto hace que se manifieste la enfermedad o que avance más rápido. Hay que controlar la presión arterial de los pacientes y se dice que la dieta mediterránea ayuda a disminuir el riesgo de la progresión de estas enfermedades. Y es importante que todos los pacientes con degeneración macular, no importando el estadio que esté, se haga un autocontrol siempre con la cartilla de Affler o algo parecido. A veces no tiene cartilla de Affler, pero uno le dice, mire el marco de la puerta, el marco de la ventana y se ve una distorsión, venga inmediatamente. La suplementación con micronutrientes, los estudios de ARES 1 y ARES 2 demostraron que esta suplementación con estas vitaminas disminuye la progresión de la degeneración macular de intermedia a avanzada entre 20 y 28% a 5 años. También demostró que los pacientes que no tienen degeneración macular intermedia no les ayuda. Los pacientes que no tienen degeneración macular o que tienen una inicial no les ayuda a que tomen las vitaminas. Entonces también es importante, no es que hay que darle a todos los pacientes vitaminas antioxidantes. Lo que sí hay que saber es cuándo el paciente que tiene una degeneración macular seca se puede convertir en una húmeda. Entonces hay que conocer las manifestaciones clínicas, que son las que ustedes ven listadas ahí. Y además hay que confirmar estas manifestaciones que se ha vuelto una degeneración macular húmeda, haciéndole un examen de fondo de ojo al paciente, si es que vemos una hemorragia macular o fluido o exudado, o si tiene, sobre todo el OCT, lo que más nos ayuda, si tiene fluido interretiniano, subretinianos, hemorragias o desprendimiento del epitelio pigmentado, sabemos que se ha vuelto una húmeda. Y el tratamiento de la húmeda es el anti-VEGF. El tratamiento de primera línea es el anti-VEGF, porque ha demostrado que disminuye la pérdida visual de más de 3 líneas de visión de 50% sin tratamiento a menos del 10% en 24 meses, en 2 años. Además que el 30-35% de los pacientes tratados con anti-VEGF mejoran más de 3 líneas de visión, que era algo que no pasaba antes. Entonces es el tratamiento ideal. Y tenemos todos estos anti-VEGF disponibles. Como dijo Hugo, cualquiera de ellos es bueno, todos son buenos. Idealmente, cuando uno diagnostica una degeneración macular húmeda, debe tratar inmediatamente al paciente. Cuanto antes mejor, lo ideal es menos de 14 días del diagnóstico. Eso depende en diferentes países, es diferente la gente que paga o los seguros, entonces es un poco difícil, pero cuanto antes se trate, mejor. El tratamiento precoz se asocia con mejores resultados visuales a largo plazo. Y el objetivo del tratamiento es resolver la exudación macular, disminuyendo la actividad neovascular. Hay que mantener o mejorar la agudeza visual de estos pacientes y prevenir que haya una fibrosis y una atrofia. Si uno deja que la membrana sangre y no hace tratamiento, se va a formar una cicatriz disforme y ese paciente va a perder la visión. Ya lo dijo Hugo, tenemos 3 formas de tratamiento. El fijo mensual, que es improbable que tengamos un paciente de largo a muchos años con tratamiento fijo mensual, es lo ideal, pero eso no se va a conseguir en la vida real. El PRN, que es el tratamiento según necesidad, que ahora vamos a ver que uno pierde visión con el PRN, y el Tritan-Stent, que es lo que ahora se preconiza. Porque este tratamiento mantiene o mejora la agudeza visual, controla la actividad neovascular con menos recurrencias y reduce la carga de inyecciones, que es lo que queremos, tener la menor cantidad de inyecciones.
Siempre se hace la carga inicial con inyecciones cada 4 semanas, no importando cuál de los anti-VIH utilicemos, siempre es una mensual, y hasta que haya una inactivación de la enfermedad. Se dice que mínimo son 3, pero puede ser que sean mucho más de 3, hasta que haya una inactivación de la enfermedad, y luego vamos ajustando progresivamente según la respuesta funcional y anatómica. ¿Cuándo extendemos el plazo después de haber hecho la carga inicial? Si el paciente tiene ausencia de fluido intrasubretiniano, cuando la agudeza visual está estable, no hay hemorragias, no hay nuevo desprendimiento del epitelio pigmentado, extendemos cada 2 semanas. En algunos casos se puede hasta cada 4 semanas extender el tratamiento. Y cuando hemos hecho la extensión, ya por ejemplo estamos en cada 12 semanas, ¿cuándo acortamos ese periodo? Cuando pasa lo contrario, si reaparece el fluido interretiniano subretiniano, aumenta el grosor macular, hay nuevo desprendimiento de retina del epitelio pigmentado o nueva hemorragia, o el paciente ha perdido visión, acortamos el periodo cada 2 semanas también. Fíjense, con el ranibizumab, el bevacizumab y la aflibercept de 2 miligramos, se dice que podemos extender el Tritan Extend, puede ser hasta cada 12 semanas. Con los nuevos medicamentos, el aflibercept de 8 miligramos y el faricimab, 16 semanas es bastante adecuado, pero en algunos casos se ha visto que hasta 20 semanas, en algunos casos un poco más, se puede extender el periodo. Con el tratamiento mensual, que le digo sería lo ideal, pero que es improbable, el paciente gana visión, fíjese, 8 letras, ese es referente, pero con el PRN el paciente pierde visión. Inyectamos 4 inyecciones menos, fíjense, en un año, pero el paciente pierde visión. En cambio, con el Tritan Extend disminuimos la cantidad de inyecciones a 2.4 inyecciones menos por año, pero el paciente no pierde visión, que eso es lo que queremos. Y eso lo demostró el estudio Lucas. Con el bevacizumab, es lo que, por lo menos en Perú, lo que más usamos por el precio. Y es muy buen tratamiento. El problema es que hay que tener mucho cuidado cuando hacemos Tritan Extend porque el periodo pues, es mucho menor, ¿no? Entonces no hay que alejarlo mucho. El aflibercept de 2 miligramos es un muy buen tratamiento. Y sí lo ideal es hacerlo cada 8 semanas, pero uno lo puede hacer Tritan Extend a 3 meses y funciona bastante bien. El faricimab y el aflibercept son los que más podemos extender. Como le digo, son 12 semanas a 16 semanas que se puede extender la mayoría de los pacientes y ahora vamos a ver cada uno de ellos. O sea, la tendencia actual es que el aflibercept de 2 miligramos es el que provoca una buena eficacia visual, con buen control anatómico, con buen perfil de seguridad. El faricimab, que tiene la dualidad, inhibe el VEGF y la angiopoietina 2, y los dos, el faricimab y la aflibercept, tienen mayor durabilidad, por eso que lo podemos extender mayor tiempo, ¿no? Fíjense, y cuando hemos hecho pues, el tratamiento y no nos da buen resultado, ¿cuándo cambiamos de anti-VEGF? Si hemos tenido una respuesta anatómica insuficiente porque sigue habiendo fluido, cuando el paciente no gana agudeza visual, cuando persiste la actividad de la membrana neovascular, porque vemos que hay hemorragias, cuando el paciente pues hay que ponerle todos los meses, si no podemos extender, podemos cambiar a uno de los nuevos anti-VEGF que nos dé más duración, o cuando el paciente necesita muy frecuente las inyecciones en el tiempo, ¿no? Entonces, el seguimiento inicial es de hacer la fase de carga 3 inyecciones mensuales mínimo, digo, hasta que esté la mácula seca, y luego hacemos el ajuste individualizado viendo el OCT, la agudeza visual y la actividad neovascular. Siempre en cada visita es importante hacer un OCT al paciente, así no lo inyectemos, porque es la única forma de estar seguro de la actividad que tiene este paciente. Para el faricimab o el babismo, que sabemos que es dual el target de esta droga, el régimen Tritan Extend que se hizo con esta droga, con el faricimab, era que si el paciente tenía pérdida visual de 5 letras o más, o tenía aumento del grosor macular central de 25 micras o más, o nueva hemorragia, o que se había actividad neovascular, tenemos que acortar el periodo de tratamiento. Esto es un poco diferente a lo que se hace con el aflibercept. El aflibercept también, un acorte del tratamiento se ha aumentado, si hay pérdida visual de 5 letras, pero ellos decían y además, o sea, además de perder 5 letras, tenía que tener además aumento del grosor macular central, o nueva hemorragia, o nueva actividad neovascular. Esto es un poco diferente, uno era O y el otro era I. Y eso hace que en degeneración macular con el aflibercept, el estudio Tenaya y Lucel, veíamos que tenían las mismas agudezas visuales a lo largo del tiempo. 63% de los pacientes se pueden mantener cada 16 semanas y 14 o 15% de pacientes cada 12 semanas.
casi un 80% de pacientes los podemos tratar cada 3 o 4 meses. Y fuera ya de protocolo, el 56% de los pacientes se podían tratar con Tritan Extend cada 20 semanas. En cambio, en el protocolo de Aflibercept 8 miligramos, también veíamos que mantenían la agudeza visual a lo largo de los años, era un buen tratamiento, y el 79% de los pacientes se pudieron mantener con cada 12 semanas y 77% cada 16 semanas. Son tratamientos que podemos alargar. Esto es una guía de manejo clínico del ACOREF, y ACOREF nos dice que en degeneración macular relacionada con la edad húmeda hay que identificar los factores de riesgo para mejorar esos factores de riesgo. Tenemos que estar atentos a los síntomas y signos que ya vimos que nos dicen que se ha cambiado de una seca a una húmeda. Hacemos la prueba de protocolo, que son el OCT básicamente, y el tratamiento es la terapia anti-VEGF. Y hay que hacer el tratamiento, lo ideal es el tratamiento Tritan Extend. Y es vital que el paciente se haga un autocontrol continuamente. Y hablándoles un poquito de la atrófica, que nosotros en Perú no tenemos todavía en estos medicamentos, creo que solo hay en Estados Unidos, así que no conocemos mucho estos medicamentos, pero se dice que son las primeras terapias aprobadas por la FDA para el tratamiento, son antiinflamatorios, el pegol, el Syfovre, inhibe el C3, el avacicate pegol, que es el Lazarvide, inhibe el C5, y lo que se quiere es disminuir la progresión de la atrofia geográfica. El Syfovre fueron los estudios OXY y DERBY, y se vio que entre alrededor del 19-21% de pacientes disminuía la progresión de la enfermedad si se trataba en forma mensual, y un poco menos, 16-18%, si lo tratábamos cada 2 meses. Había menos progresión de atrofia, pero ningún paciente mejoraba agudeza visual, ningún paciente mejoraba la microperimetría, ningún paciente mejoraba la velocidad de lectura con el tratamiento con estos medicamentos. Y 11-13% de pacientes se convertía a membrana neovascular, o sea, degeneración macular húmeda, cuando se ponía estos medicamentos. El Lazarvide también se hizo el estudio GADER, que decía que era lo mismo, los pacientes tampoco mejoraban agudeza visual, no mejoraban la velocidad de lectura, y 7% de ellos podían tener membranas neovasculares. Entonces, los dos tratamientos reducen la velocidad de progresión de la atrofia geográfica, pero no tienen ninguna mejoría de agudeza visual. El beneficio es mejor o es mayor cuando las lesiones no son foveolares, cuando son extrafoveolares, pero tienen mayor riesgo de desarrollar membranas neovasculares en los pacientes tratados que los no tratados, y se debe seleccionar el paciente en base al beneficio anatómico esperado y al riesgo potencial de eventos adversos. La OCT y la autofluorescencia son fundamentales para el seguimiento de estos pacientes, y hay que detectar en forma precoz la actividad neovascular para que no haya una formación de una membrana neovascular. Hay terapias emergentes actualmente, la terapia génica, que está de moda, las terapias con células madre, que todavía no está comprobado. Hay algunos sistemas de liberación sostenido de fármacos para tratar de inyectar menos a los pacientes, y los dos que más tienen probabilidad de salir pronto al mercado son el tarcocimab, que es un biopolímero conjugado que se inyecta cada 6 meses dentro del ojo, y el Axpaxil, que es un dispositivo biodegradable, es como un Osurdex que se pone dentro del ojo y que puede durar hasta 12 meses. Aquí ven toda la cantidad de medicamentos que hay para la degeneración macular húmeda. Fíjense, hay muchísimos aprobados y otros que están en estudios, y también para la degeneración macular seca, o sea que hay muchos estudios sobre esto, que estos probablemente en el futuro próximo vamos a tener algunos cambios de paradigma de tratamiento. Otra vez los invito al Congreso Panamericano. Muchas gracias. Excelente. Vamos a continuar, Sí. doctor, con la... Para, Sí, que para usted no tenga que cambiar de cambiar computador y ganar tiempo, vamos a pasar a las Ahora, otras dos. solo le quería hacer dos preguntas, doctor. Sí. La primera es, obviamente hoy en día también existe la terapia de fotobiomodulación, donde los resultados han sido, como yo me gusta llamarlos, 2 con 3. ¿Qué opinas y cuál es tu sentimiento sobre esto? A ver, o sea, la FDA ha aprobado el dispositivo, pero no ha dicho que el tratamiento es efectivo. Muchos de los médicos, o sea, yo creo que están divididas un poco los conceptos y lo que creemos los médicos, pero muchos pensamos de que no es un tratamiento realmente efectivo.
Se saben que en estas cosas los pacientes cuando uno lo trata, el paciente quiere mejorar. Por lo menos yo creo que no hay mucha probabilidad de mejoría con esos tratamientos. Es lo mismo que no sé si han visto, ahora también sale un nuevo tratamiento parecido para mejorar el campo visual en los pacientes con glaucoma. No sé, yo creo que esas cosas no se pueden mejorar. Tanto la atrofia geográfica como eso, no se, hay que verlo, hay que esperar los resultados realmente de los tratamientos randomizados y a largo plazo, ¿no? Pero a mí me parece que no es un tratamiento altamente efectivo. Estamos de acuerdo. Y la segunda pregunta, ¿usted cree que existe pacientes con degeneración macular húmeda que pueden parar tratamiento por completo? Sí existen algunos pacientes, son muy pocos pacientes que se les dio tratamiento y para y no sigue progresando. El problema es que de estos pacientes es que tienen que regresar al control y estar seguros de que pase eso. Y lo ideal es, o sea, no jugársela, porque tú dices, sí, ya bueno, de repente vienes y el paciente se pierde y viene con una hemorragia macular masiva que ya no hay nada que hacer con el paciente. Entonces si fuera mi ojo, yo preferiría que me traten con un medicamento que, no sé, que me pongan 3 inyecciones al año. No es tan grave la cosa. Y prefiero tratar de mantener mi visión y no jugármela, no ponerme tratamiento durante un año, ¿no? Ay, doctor, yo creo que el reto es que muchas veces nosotros queremos, pero el paciente se autodecide salir de eso. O sea, que yo le digo a él, ay, tengo que hacer esto para ayudarte a mantener, y hay muchos que sí lo van a seguir, pero hay muchos que van a decir, pero si yo me siento bien, la doctora me quiere sacar dinero para estarme poniendo las Son las inyecciones. dos cosas. Es lo que dijo Hugo, que el paciente mayor que tiene esto y que hay que inyectarlo, tiene mucho miedo. No duerme la noche anterior, tiene temor a que le pongan inyecciones y tienen temor a perder visión. Pero también está el factor de los hijos y la gente que lo trae. Los hijos también dicen, oye, mucho dinero, que hay que llevar, tengo que perder un día de trabajo para llevar a mi papá. Entonces, es muy complejo esto de la degeneración macular en las personas mayores. Pero lo ideal es hacer un tratamiento continuo. Bueno, vamos a hablarles algo sobre la cirugía de agujero macular. Ustedes saben que la nueva clasificación del agujero macular depende del tamaño del agujero macular y eso se mide con OCT en el lado más estrecho del agujero. Generalmente es a nivel de la mitad del agujero macular. Y se define como pequeño, menos de 250 micras, mediano entre 250 y 400 micras, grande de 400 a 650, extra grande 650 a 800, extra grande de 800 a 1000 y gigante más de 1000 micras. Entonces hay toda una nueva clasificación según el tamaño. Y las etiologías son primarias la mayoría, pero hay unos que son secundarios a miopía alta, traumatismo, edema macular o vitrectomías previas. Kelly y Wendell en el año 91 dijeron que sí se podía tratar algo que antes no se podía tratar y ellos dijeron que había que hacer vitrectomía, pelado del vitrio posterior, ponían gas y el paciente boca abajo 2 semanas. En esa época era 2 semanas boca abajo. Y ellos reportaron 58% de éxito en cerrar un agujero macular y en la actualidad estamos en más de 90% la tasa de éxito. ¿Qué cosa es mi técnica convencional? Yo siempre les hago vitrectomía, todos los pacientes generalmente uso calibre 25, algunos uso 27, pero generalmente mi técnica es con 25. Siempre les hago desprendimiento de vitrio posterior usando triamcinolona, tiño la membrana limitante con azul brillante porque me da muy buena visualización y es muy poco tóxico. Vamos a hablar ahora después la técnica, intercambio fluido-aire y después hacemos algún tamponaje. El pelado de la membrana limitante interna tiene algunos beneficios. Elimina la tracción residual si es que hubiera alguna tracción, reduce las recurrencias e incrementa la tasa de cierre. Se dice que la evidencia es que tenemos sin pelado de la membrana limitante interna, tenemos cierre entre el 70 y 85% de los casos y con pelado de la membrana limitante interna entre el 90 y 98% de los casos. En cuanto a tamponadores, generalmente usamos el SF6, pues no necesitamos más tiempo. Tiene mucha mejor resolución más rápida, de 2 semanas, y el paciente se recupera más rápido. El C3F8 tiene mayor duración, hasta 8 semanas, y se utiliza más en agujeros muy grandes. Aire en los pacientes que tienen agujero macular muy pequeño, les ponemos nada más que aire. Y para los casos complejos, aceite de silicona o perfluorocarbono por algún tiempo líquido se deja dentro del ojo por algunas semanas. En cuanto a la posición boca abajo, para los agujeros pequeños no es necesario tener los pacientes boca abajo. Para cuando los agujeros tienen más de 400 micras, sí tiene algún beneficio. Esta es mi técnica, un paciente que tiene un agujero macular pequeño, lo que hacemos es una vitrectomía, oligocalibre 23, siempre les pongo triamcinolona para estar seguro que he pelado la hialoides posterior. Después lo teñimos con azul brillante y usando un lente de contacto, porque yo veo mejor con un lente de contacto que sin lente de contacto, pelamos la membrana limitante interna y
Y no, o sea, en este caso no hay necesidad, con los pequeños no hacemos flap invertido, sino que simplemente pelamos la membrana limitante interna. Y hacemos intercambio fluido-aire y nada más. En estos casos de agujeros pequeños no usamos gas, usamos solo aire. Cuando el agujero es más grande, entre 400 y 600 micras, que tiene menos tasa de cierre, hacemos flap invertido. Este flap invertido lo preconizó Jerzy Narroki, la hija de él, que es Sofía Micheleska, que ahora es Narroco otra vez porque ya se divorció, ya no es Micheleska. Ella fue la que hizo la tesis y lo publicitó más. Por eso que todo el mundo le dice que es la técnica de Sofía, pero no es la técnica de Sofía, es la técnica de su papá. Su papá lo hacía hace más de 20 años. Y lo que hace es, bueno, pelar la membrana limitante y ponerla sobre el agujero macular. Y había mucha variación sobre esta técnica. Y con esto ellos reportan un cierre entre el 95 y 100% de los casos. Este es uno de los videos que hago haciendo esta técnica. Hacemos lo mismo, siempre la triamcinolona, luego ponemos el azul brillante. Y la diferencia es que podemos hacer un pelado de 360 grados y dejar un pedazo, y como en este caso, por ejemplo, doblamos todo y lo ponemos, un pedazo de esta membrana limitante interna la ponemos sobre el agujero macular. Y ahí la también sobre, y después hacemos el intercambio fluido-aire y en estos casos usamos SFC. Actualmente ya no hacemos de 360 grados, sino solo pelo el lado temporal y lo pongo encima de la mácula, ¿no? Encima del agujero macular. Para casos complejos, y los casos complejos de agujero macular son los agujeros miopes, de los miopes altos, que además vienen con desprendimiento de retina, o los que son muy grandes, que ya han sido operados y que ya no tenemos membrana limitante interna, ya no hay dónde poner un flap. Y para esos casos tenemos algunas otras técnicas. El miópico, tenemos el problema que tiene un estafiloma posterior, que a veces no llegamos hasta el fondo, la retina está delgada, puede haber tracción, entonces es más difícil. Y tenemos varias opciones, el flap invertido en algunos casos, trasplante autólogo de retina, membrana amniótica, el buckle macular, que yo nunca lo he usado, y la reaplicación en estos casos es cuando hay desprendimiento de retina, si replicamos la retina, y el cierre es entre el 70 y 95% de los casos. Este es un caso de una mujer de 42 años, miope alta, de 20 dioptrías, era pseudofáquica ya había tenido desprendimiento de retina y se aparece con un desprendimiento de retina con agujero macular y me la mandan así, ¿no? Con un desprendimiento de retina con agujero macular. Este paciente le hacemos una cirugía de trasplante autólogo de retina. Fíjense, entramos a la cirugía, primero ya tenía algunas sinequias y no dilataba mucho, así que primero tratamos de romper algunas de las sinequias para poder dilatar un poco más la pupila. Vemos que tiene el desprendimiento de retina. Entonces, con este paciente miope alto, teñimos con el azul brillante para quise tratar de pelar la membrana limitante interna, más que trato ahí, pero era muy difícil, no llegaba con la pinza hasta el polo posterior. Pero bueno, sacamos todas las membranas que se puede del PBR, limpiamos el PBR lo más que se pueda, y luego pusimos un poco de perfluorocarbono y vamos a proceder. En estos casos es fácil tomar la retina para trasplantar, porque como la retina está desprendida, era muy fácil tomar una muestra de ahí. Para este paciente no tenía tijeras a la mano, por eso que tuve que hacer la toma de este trasplante con el vitrector. Por eso que puse muchos puntos de endocauterio. Usualmente cuando lo vamos a hacer con tijeras solo ponemos 4 puntos en las 4 esquinas y cortamos la retina. La cosa es que lo importante es tener el perfluorocarbono y cuando uno toma esta muestra de este pedazo de retina autóloga, hay que hacerla que vaya por dentro del perfluorocarbono. Si uno la hace por fuera, se le suelta a uno y después es difícil ponerla en el agujero. Entonces hay que llevarla pegada a la retina dentro del perfluorocarbono y ponerlo encima del agujero macular. Entonces uno lo pone encima del agujero macular y después que ha estado ahí, a veces uno la puede meter también dentro del agujero macular. Ahí son las dos técnicas diferentes, de ponerlo encima, ponerlo adentro. Y luego de eso hacemos intercambio de fluido-aire, ponemos láser alrededor de la retina, del agujero que hemos causado, de la retinectomía que hemos causado, y también de la retina periférica, porque acuérdense que este era un paciente con desprendimiento de retina, así que hicimos láser en toda la periferia. Y al final inyectamos aceite de silicona en esta paciente, ¿no? Esta paciente fue bastante bien, ahí ponemos el aceite de silicona. Esta paciente a los 2 meses tenía hueso visual de cuentadedos, y este es el OCT a los 2 meses. Tiene todavía el desprendimiento de retina, pero el agujero macular se ve cerrado. Y fíjense, a los 3 meses ya tenía 20 en 400 y a los 4 meses 20 sobre 150. Y este es el OCT a los 4 meses, ¿no? Esta paciente ha mantenido durante 2 años esta agudeza visual de 20 y 150. Y esta es otra técnica que hacemos también para estos casos difíciles, miopes altos, que a veces no se puede pelar bien la membrana limitante, es
En este caso tenía también un desprendimiento de retina y nosotros optamos por hacerle el drenaje del fluido subretinano a través del agujero macular, que no siempre es lo mejor. Fíjense, en este caso sangró un poquito. Pero aquí vamos a usar membrana limitante y la membrana limitante la teñimos para poder verla con mayor facilidad. Era un agujero macular muy grande, por eso un pedazo grande de membrana limitante que la teñimos con el azul brillante y la ponemos ahí sobre el agujero macular y hacemos lo mismo. Hacemos un intercambio fluido-aire y después le ponemos aceite de silicona a este paciente. Es una técnica más rápida que el trasplante autólogo de retina. Y fíjense en el resultado, este es el paciente al día siguiente, todavía está teñida la membrana limitante, la membrana amniótica. Este es a los 14 días, ya tenía 20/150 de visión y ven cómo el agujero macular está cerrado y la retina que está desprendida está aplicada. Este es otro paciente también con membrana amniótica. Este paciente no era miope alto, pero era un agujero macular muy grande que ya había sido operado en anterioridad, así que no había membrana limitante. Entonces, esta es la membrana amniótica. También hay que separarla de esta envoltura que tiene, la cortamos. A veces lo pueden hacer con el punch que usan los dermatólogos. Yo no tenía el punch, así que la corto con una vana nada más. Y luego lo introducimos y ponemos esta membrana amniótica. Yo siempre trato de ponerlo por lo menos los bordes dentro del agujero macular. Van a ver que lo introducimos. Lo vamos a introducir y se pone en el agujero macular. Y con paciencia metemos este pedazo de membrana limitante de membrana amniótica dentro del agujero macular. El usar membrana amniótica realmente es mucho más sencillo que hacer las otras técnicas, ¿no? Ahí lo vamos a meter dentro del agujero macular. Y luego hacemos igual el intercambio de fluido-aire. Estos pacientes con membrana limitante, con membrana amniótica, sí, es una técnica que funciona. En mis casos, la agudeza visual final me ha ido mejor con los trasplantes autólogos de retina en cuanto a agudeza visual que en los pacientes tratados con esta membrana amniótica. Pero les quiero mostrar, hace poquito estuve en el Congreso del Club Jornada, hace un mes, y Tamer Mahmoud, que es el que presentó, uno de los que dio esta técnica de trasplante autólogo, nos presentó esto que fue muy interesante. Era un consorcio de grupos de diferentes sitios que hacían tratamiento de agujeros maculares, fíjense, 499 ojos de pacientes que eran agujeros maculares de diferentes tamaños, grandes, la mayoría entre 649, entre 400 y 2700 micras. Pero ellos estudiaron básicamente los grandes, los más grandes. Fíjense, en los más grandes, los agujeros miópicos grandes de más de 1000 micras, ¿cuáles fueron las tasas de cierre? 25% con membrana limitante interna nada más, 30% cuando hacían flap invertido, 60% cuando hacían membrana amniótica y 58% cuando hacían trasplante autólogo de retina, para estos muy grandes. Y en cuanto a la agudeza visual, no encontraron mayor diferencia entre todos los métodos. Cuando cerraba el agujero macular, la agudeza visual era más o menos la misma. Entonces, cualquier técnica que uno haga es bastante buena. Y la conclusión era que la tasa de cierre de los agujeros maculares miópicos es inferior a las reportadas para los que no tienen miopía. O sea, generalmente mejoran la visión, no tanto como mejoran los pacientes con agujeros más pequeños, ¿no? Esa es la bibliografía y, bueno, el Congreso Panamericano otra vez. Y les voy a dar la última. La última charla es sobre algunos casos complejos de desprendimiento de retina. Doctor Campo, una pregunta, perdón, doctor Roca, disculpa, una pregunta sobre el tiempo de cirugía de agujero macular. En mi forma de pensar, estos agujeros maculares tienen que tratarse como desprendimiento de retina mácula off, es decir, dentro más rápido mejor. ¿Usted opina lo mismo o piensa que esto se puede dejar tiempo? Los únicos que le dejo tiempo son a los niños. Cuando un niño tiene un agujero macular traumático, sí espero algunos meses porque muchos de ellos se cierran solos. Pero en los adultos no, cuanto antes se haga es mejor. Y de hecho, cuando ya pasa mucho tiempo, más de 2 años, ya la probabilidad de mejoría de hueso visual, a pesar de que uno cierre el ojo, son mucho menores, ¿no? Entonces sí les recomiendo, a ver, hay muchos pacientes que tienen miedo de operarse. Entonces viene el paciente y le digo, bueno, si fuera mi ojo yo me opero porque yo quiero ver bien con los 2 ojos. Pero hay pacientes mayores que me dicen, doctor, pero yo con los 2 ojos abiertos veo bien, no me molesta tener agujero macular en un ojo. Entonces digo, bueno, puede ser, o sea, es una opción válida si no te quieres operar.
Ojalá que no hagas lo mismo en el otro ojo, porque hay un pequeño riesgo que te pase lo mismo en el otro ojo, pero es una opción válida. Pero si te vas a operar, opérate de una vez, porque vas a tener mejor resultado. No esperes 2 años a que ya no se pueda hacer nada. Claro. Yo creo que ese es el mensaje aquí para el público también, de referir a estos pacientes rápidos y tratarlos como si fueran desprendimientos de retina, ¿no? Agujero macular visto, agujero macular mandado. Y vamos a hablarles algo sobre retinectomía o cerclaje en estos casos de desprendimiento de retina complejos. Y los desprendimientos de retina complejos son aquellos que tienen desprendimiento de retina sobre todo con PBR inferior, que el inferior es el más difícil de manejar. Ustedes saben que la proliferación vitreoretiniana empieza por una cascada inflamatoria que se inicia cuando se rompe la retina. Esto lleva a que haya una proliferación celular, remodelación de la matriz extracelular, salen agentes proinflamatorios y profibróticos que son liberados hacia la cavidad vítrea y también al espacio subretiniano. Entonces se forma PBR intrarretiniano, subretiniano, epirretiniano. Por todos lados se forman estas membranas de PBR, ¿no? Y esto es iniciado por una rotura o por la inflamación. Ahora, sabemos que para el desprendimiento de retina inferior no tenemos un tamponaje ideal, porque el aceite de silicona, el de 1000 o 2000 o 5000 centistocks, no produce un buen tamponaje en la retina inferior. Y esto hace que en esta parte inferior, donde no hay tamponaje, hay un secuestro de células del epitelio pigmentado y otras células inflamatorias que pueden hacer que haya una reproliferación en la retina inferior. Entonces, en estos casos de desprendimiento de retina con PBR inferior, podemos hacer o cerclaje escleral que nos ayude un poco a intentar la retina, o podemos hacer una retinectomía relajante inferior. El cerclaje soporta esta retina inferior, pero el hacer el cerclaje, sobre todo cuando no lo ha planificado previamente, cuando ya tenemos puestos los trócares y queremos un cerclaje, es más complejo, ¿no? Tanto intra como posoperatoriamente. Por eso que el manejo del desprendimiento de retina, de todos los desprendimientos de retina y sobre todo si tiene PBR, es hacer una vitrectomía lo más prolija posible. Hay que desprender la hialoides posterior siempre, hay que afectar la base del vitrio, hay que remover toda la proliferación vitreoretiniana, hay que usar chandelier, triamcinolona y la autoindentación, porque si no se hace autoindentación no puede pelar bien la base del vitrio. Siempre inyectamos fluidos pesados, la retina, si hemos quitado todo el PBR, la retina se debería reaplicar. Ahora, si no se reaplica en la retina cuando hemos pelado todo el PBR y hemos puesto perfluorocarbono, es porque o la retina se acortó o porque hay una proliferación fibrosa intrarretiniana o subretiniana. Si cuando vemos que hay PBR subretiniano, bueno, hacemos una retinotomía y quitamos esta proliferación subretiniana y ya la retina se debería reaplicar. Pero hay casos en que no se reaplica. O sea, ya hemos quitado todo el PBR que está en la superficie, hemos quitado lo que está debajo de la retina y sigue sin reaplicarse la retina. Y eso es porque ya se acortó la retina. El PBR es intrarretiniano y ya se acortó. Entonces ahí solo nos queda o indentación, o sea, un cerclaje, o retinectomía. Los dos son buenos. Los dos han sido estudiados ampliamente y los dos tienen muy buenos resultados. Si vamos a colocar un cerclaje, el cerclaje tiene que estar bien colocado. Y bien colocado es ponerlo 13, 14 milímetros de limbo. Hay mucha gente que pone el cerclaje muy anterior, lo pone detrás de los músculos rectos y ahí no hace indentación de la base del vitrio y no sirve para nada. Si van a poner un cerclaje para la proliferación fibroretiniana, el desprendimiento de retina, tienen que ponerlo entre 13 y 14 milímetros de limbo. Y si el paciente tiene cristalino y tiene PBR periférico, es mejor quitar este cristalino para poder intentar bien y hacer un buen pelaje de la base del vitrio. Ahora, cuando decimos hacer una retinectomía, la tenemos que hacer después de haber hecho el pelado de todo el PBR, porque si lo hacemos antes, vamos a terminar cortando la retina hasta las arcadas. Entonces, primero hay que pelar todo el PBR y después de haber quitado todo el PBR, hacerlo lo más amplia posible y más periférico posible. Y siempre hay que cauterizar antes de cortar, porque si sangra es terrible. Se hace más PBR, la sangre se va a meter debajo de la retina y nos complica la cirugía. Entonces siempre tenemos que hacer muy buena cauterización. Y luego de la retinectomía debemos retirar toda la retina periférica, porque esa retina periférica si la dejamos va a haber proliferación en esa zona y va a haber más sangrado y la proliferación de esa zona periférica nos llama a que haya más PBR. Luego yo siempre pongo 3 hileras de fotocoagulación láser alrededor de siguiendo toda la retinectomía y tenemos que elegir si ponemos aceite de silicona o C3F8. Ahora, es algo que aprendí no hace mucho tiempo, que en la retina, cuando uno hace una retinectomía, tiene más riesgo que haya hipotonía, porque hay mucha salida del humor acuoso a través de esta coroides desnuda. Pero si por eso que para evitar o disminuir el riesgo de hipotonía, uno debe cauterizar muy fuerte la coroides en esa zona desnuda para que no absorba el fluido.
Hay que hacer también una fotoabulación de la coroides desnuda. El éxito anatómico primario va entre el 84% para cerclaje, para las dos técnicas, entre 85 y 95 para cerclaje y 77-88 para retinectomías. Las recurrencias hay 14% para el cerclaje y 16% para el grupo de retinectomías, y generalmente porque cuando hay reproliferación se vuelve a desprender la retina. La agudeza visual final es similar para cuando hacemos retinectomía o cuando hacemos cerclaje. La presión intraocular es más elevada en los pacientes que hemos puesto cerclaje que en los que no hemos puesto cerclaje, y la hipotonía es más frecuente en los que hemos hecho retinectomía que en los que hemos hecho cerclaje. Aquí un pequeño video de cerclaje. Como digo, el cerclaje se pone, yo uso la banda 240, y lo importante, como le digo, es ponerla entre 13 y 14 milímetros de limbo. Siempre lo ponemos con un punto de colchonero en la mitad del cuadrante, entre los dos músculos extraoculares. Un solo punto que no debe ser apretado. Pues ustedes recuerden que la banda debe correr libremente debajo de la sutura. O sea, no hay que apretar la sutura cuando uno pone esta banda que queremos hacer el cerclaje. Cuando uno pone un segmento, sí, uno aprieta la sutura, pero en estos casos no hay que apretarla mucho. Y luego ponemos nuestra manguita, este sleeve, y hacemos... Esto sí tampoco no hay una técnica, no hay cuánto tenemos que apretar el ojo, eso ya depende del cirujano, de la experiencia del cirujano para saber cuánto hay que indentar. Porque no hay que indentar mucho, tiene que ser la indentación debe ser suave. No hay que producir un reloj de arena, ¿no? En este caso era un paciente que le habían hecho un implante de células madre intravítrea. Fíjense cómo al poco tiempo hizo este PBR marcado por este implante. Pero bueno, ese para que vean cómo se pone el cerclaje ocular. Y este paciente es un paciente que hemos hecho una retinectomía. Este paciente ya tenía varias cirugías, tenía aceite de silicona, empezamos sacando el aceite de silicona. Siempre en estos casos difíciles usamos chandelier para poder autoindentarnos. Empezamos la cirugía pelando todo el PBR, hay que sacar el PBR primero, o sea, no hay que hacer retinectomía de inicio, sino tendría que cortar hasta la arcada, como ven ahí. Entonces, primero vamos a pelar el PBR, hay que tomarse el tiempo de pelar el PBR. A veces se tiñe el PBR, cuando no lo vemos bien lo podemos teñir con azul tripán, tiñe mejor el PBR que con azul brillante, pero bueno, sacamos todo el PBR para que la retina quede libre y podamos hacer la retinectomía lo más periférica posible. Hay que tratar de no agrandar estas roturas de la retina, pero fíjense cómo tiene esta fibrosis muy fuerte adherida a la retina. Entonces hay que sacar primero todo eso. Y luego hacemos la cauterización de la retina periférica, donde vamos a hacer nuestra retinectomía. Entonces cauterizamos todo. Digo, siempre tiene que ser grande. Lo ideal es hacerlo, yo lo hago por lo menos de 180 grados o más de 180 grados para que la retina se relaje y pueda pegar. Y luego cortamos donde hemos hecho la cauterización y sacamos toda la retina anterior. Todo lo que quedó hay que retirarlo, no hay que dejarlo. Y luego que lo hemos retirado, ya vamos a hacer en este paciente hicimos intercambio, o sea, quitamos o ponemos el perfluorocarbono y hacemos fotocoagulación con láser. Haremos 3 hileras ahí en toda la retina. Y van a ver que ahí hacia ese lado nasal, el láser no toma. Y no toma porque hay un agujero ahí. ¿Ven que hay un agujero ahí? Entonces no toma, hacemos intercambio fluido-aire y le vamos a hacer intercambio a través de ese agujero que está allá hacia nasal. Y la retina se reaplica toda y luego ponemos el láser. El láser es muy importante, le pongo 3 hileras, pero sobre todo en los extremos. En los extremos de la retinectomía tiene que haber muy buen láser para evitar que haya un desprendimiento en la periferia o en los bordes de esta retinectomía, ¿no? Entonces quitamos ese poquito de fluido subretiniano a través de ese agujero y le ponemos láser, lo que nos faltaba. Y este paciente le pusimos aceite de silicona. Esta era la 4ª cirugía que tenía ese paciente. Y también nos fue muy bien, ¿no? Bueno, ahí ponemos láser a todo alrededor, al agujero que tenía, y terminamos la cirugía poniéndole aceite de silicona a este paciente, ¿no? Ahí se ven las cirugías previas que había tenido ese paciente. Yo uso generalmente aceite de silicona de 1000 en estos casos buenos en los pacientes que yo pienso que después, o sea, que la retina va a quedar pegada y que voy a tener que sacar este aceite de silicona. Los pacientes que creo que no me va a ir muy bien, le pongo el de 5000 porque tiene menos emulsificación y lo puedo dejar más tiempo. Bueno, este es el paciente después de 3 meses. Fíjense cómo la retina quedó pegada y el paciente tenía una visión de 20-200, pero veía con este ojo, ¿no?
Para estos casos complicados, yo uso mucho metrotexato. El metrotexato intravitreo disminuye la reproliferación, disminuye la probabilidad de que se forme nuevo PBR, porque el metrotexato suprime la inflamación e inhibe la replicación celular. Y recuerden que el PBR no es de un solo día, el PBR se va produciendo a lo largo del tiempo. Por eso que cuando usamos metrotexato hay que usarlo durante varios meses de inyección de metrotexato. Este es un estudio que publicamos nosotros ya hace algunos años en el archivo de Fongrafe sobre metrotexate. Nosotros somos 400 microgramos de metrotexate al final de la operación y luego semanalmente por 2 meses y después de 2 meses lo uso cada 2 semanas por 2 meses más. Y disminuye, fíjese, los pacientes que no usaron metrotexate, tuvieron 22% de ellos tuvieron redesprendimiento de retina, tuvieron retina aplicada y 80% de ellos se volvió a desprender versus 86% de reaplicación con metrotexate. Entonces, este es un paciente que operamos hace un par de años, era un paciente que me lo manda un colega, era también la quinta cirugía que le había hecho él, fíjese, todavía tenía gas dentro del ojo y tiene una reproliferación marcada, ¿no? Entonces hacemos la cirugía, esto es a las 3 semanas de la cirugía, y esta es una foto, es a las 3 semanas, y esta es una foto después de 3 meses de la cirugía, con inyecciones de metrotexate frecuentes, como digo, 2 meses semanal y luego cada 2 semanas por 2 meses más. Entonces, el metrotexate a nosotros nos ha dado muy buenos resultados para estos casos difíciles de manejo. Entonces, finalmente, el manejo de los pacientes de retina complejos es difícil y requiere una estrategia importante y mucha experiencia. Podemos usar cerclaje o retinectomía. El uso de metrotexate en estos casos de PBR es bastante bueno, mejora el pronóstico anatómico. El éxito anatómico es alrededor del 80%. Muchas gracias. Doctor, ¿qué patrón hace para el metrotexate? ¿Ya lo hace siempre cada vez que tiene un PBR y cómo lo pone? Porque hay varios lugares que están haciendo varios estudios, si lo ponen una sola vez, si lo ponen cada semana, si lo ponen después al mes, ¿cómo lo está haciendo usted? Como te digo, el PBR es un evento que ocurre a lo largo del tiempo, va ocurriendo. Entonces, si uno pone uno solo, no tiene éxito. Y eso, hay muchos estudios que han puesto una sola vez y no tiene éxito. Entonces, lo ideal es ponerlo en forma seguida, y de hecho el GARD Study lo usan también así semanal, durante 8 semanas y después cada 2 semanas. Se trata, sí es difícil que el paciente venga todas las semanas inyectarlo, es complicado. Por eso se ha tratado de ver algún método que haga que dure más. Y hay 2 métodos. Hace poco vi, disuelven metrotexate con condroitin sulfato y esto lo ponen corroideo, lo ponen supracorroideo. Encima del corroideo lo inyectan y este metrotexate dura 4 meses ahí cuando uno mezcla con condroitin sulfato. Es una forma, y lo otro que se está tratando es de poner algunos peles de metrotexate intraocular, pero todavía no está comprobado eso. Pero tiene que ser, si uno usa metrotexate, tiene que ser tratamiento a largo plazo, durante por lo menos 3 o 4 meses, que es el tiempo que se va produciendo el PBR. Si uno lo pone 2 o 3 semanas, no funciona. Igual se produce el PBR después y se vuelve a desprender la retina. Pauta en un paciente pseudofáquico con ya operaste de DR para quitarle el aceite de silicón. A ver, como regla general, siempre trato de quitar el aceite de silicona, como regla general, porque sabemos que el aceite de silicona, el paciente que tiene aceite de silicona, su visión no es tan buena como aquel que no tiene aceite de silicona, así que tratamos de quitarlo para que el paciente tenga mejor agudo visual. El aceite de silicona es un cuerpo extraño y siempre el ojo está inflamado, así que tratamos de quitarlo. Pero claro, hay pacientes que no se les puede quitar el aceite de silicona. Nos hemos operado, no sé, varias veces, 3, 4 veces, y cada vez que le quitamos el aceite se le vuelve a desprender la retina. Entonces hay pacientes que no se los quitamos, pero en general sí lo trato de quitar. Y siempre que uno quita el aceite de silicona, tiene que volver a entrar como si fuera un paciente nuevo, a volver a buscar el PBR, a quitar el PBR que haya, volver a poner láser, o sea, hacer una cirugía prolija. No es solo quitar el aceite de silicona y salir, porque ese paciente, si uno no lo revisa bien, se vuelve a desprender con mucha frecuencia. Y bueno, y el paciente que tuvo PBR, que usamos metrotexate, que pasaron, no sé, pues 6 meses, 1 año, al que quitamos el aceite de silicona, ese paciente también está comprobado que hay que volverle a poner, al quitar el aceite de silicona, volverle a poner por varias semanas metrotexate, para tratar, cuando le quitan el aceite de silicona, para que no haga reproliferación.
Tono, hablando de agujero macular, ¿has considerado o has usado membrana de factor de crecimiento y de plaquetas? No, yo no he usado. Sé que va muy bien, pero yo nunca he usado. Pero sí sé que va muy bien. Es muy bueno. Ujú. Vale la pena intentarlo porque es muy fácil y el resultado es muy bonito. No, yo les comparto el protocolo si quieren ahora, porque no es para nada complicado. Al principio, bueno, hay una marca comercial que lo hace. Juan David Arias estaba rotando con un becario de España y empezaron a hacerlo en Bucaramanga en segmento anterior. Y Juan David, al mismo tiempo que la doctora, se me va el nombre, de España. Ok, Marta Figueroa. Marta, empezaron a hacer, simplemente que Marta utilizaba el líquido y Juan David lo creó o lo diseñaron pues allá en Bucaramanga, la membrana sólida. Y el protocolo lo compartió, nosotros lo invitamos a Cali, nos hizo unas cirugías, nos dio el protocolo, los comparto, es supremamente sencillo. Tan sencillo como que tenemos una centrífuga en sala de operaciones, el paciente llega muy temprano en la mañana, se sangra, se prepara y la membrana está lista a la hora de la cirugía. Pero no, cero complicación. Eso lo usan mucho los cirujanos plásticos. Exacto. Mucho. Entonces, yo decía en Perú, siempre decía, no voy a conseguir, pero un cirujano plástico amigo me pasó el dato porque hay laboratorios que van a tu sala de operaciones con su centrífugo y te lo preparan ahí inmediatamente y te lo entregan. Sí. No lo he probado todavía, lo voy a probar, ya lo voy a probar. La pregunta es, ¿cuánto tiempo? Al principio nosotros llevamos el paciente al momento de la cirugía y era muy líquido y no tenía efecto. Entonces, por lo menos yo opero los jueves por la mañana y las últimas cirugías son las más largas y las más complejas. Entonces, estos pacientes entran más o menos 11 de la mañana. Los citamos a las 7, lo sangramos, ya queda el paciente en recuperación esperando y cuando pasa cirugía, en unas 3, 4 horas está listo. Se pone, de hecho es membrana, lo cortas con un punch de dermatología y lo que hacemos es medir el OCT antes de la cirugía y le ponemos 1,5 veces el tamaño del máxima longitud del agujero, el máximo diámetro. Encima. Sí, la membrana amniótica a mí sí me gusta ponerlo debajo, o sea, pongo viscoelástico en el agujero, pongo la membrana amniótica y lo meto por debajo y se ve muy bonito en el OCT cómo se va cerrando. Pero me encantaría probar esa también. El éxito ahí es secar muy bien el líquido. Hay que dejar líquido porque eso es supremamente pegajoso. Entonces, el meter bajo aire no lo despega nadie de la pinza. Entonces, uno deja un pequeño charquito en polo posterior, toca la membrana con el agua, se suelta, lo acomoda y el éxito es secar, dejar muy, muy seca para la posición. ¿Y usas gas con su paciente? No. Sí, yo le dejo SF6 al 14. 20. Al 20, perdón, al 20 y lo posiciono 2 horas boca abajo en recuperación. Le hacemos la tomografía saliendo de cirugía y si está en posición ya lo liberamos. Si está medio desplazado, queda boca abajo con un promedio de 40 de 60, de 1 hora, 40 boca abajo y 20 de descanso, 40-20. Y otra cosa que siempre me preguntaba, bueno, no me preguntaba, pero ¿cuántos días boca abajo un paciente usualmente? Yo lo dejo 2 días boca abajo nada más. Estar boca abajo es terrible, estar boca abajo tanto. Yo lo dejo con 2 días es suficiente. Sí. Hay gente que lo quiere dejar 2 semanas boca abajo cuando uno hace una prueba ocular. La evidencia dice 3 días máximo, Máximo 72 horas como Yo los dejo máximo. 2 días boca abajo al paciente nada más, ¿no? Después de las 72 horas, la mayoría, 90% de los agujeros cierran a las 24 horas. Así es. Y el otro 10% entre las 48 y 72 horas. Así que si no cierra las 72 horas, vuelve. Excelente. Vamos a continuar. Sí. Muchísimas gracias. a ustedes. Sí. El doctor Boyd quiere hacer Tono, algo tu bonito. última charla, ¿verdad? Bueno, queremos agradecer al doctor Roca por su participación en este congreso. Ya se nos va mañana, temprano. Así que aprovechamos aquí para darle su reconocimiento por acompañarnos acá. Meli. Michael. Seguimos ahora con Hugo.
Y bueno, para cerrar, una última parte con el doctor Ocampo del manejo en pacientes con retinopatía diabética. Y bueno, gracias a todos por quedarse. Así que ya terminamos con esta parte en el día de hoy. Así que, doctor. Bueno, sí, gracias por la paciencia. Voy a hacer una prueba de audio porque este tiene audio. Quiero ver, no tenemos audio directamente de acá, pero vamos a ponerlo sobre el computador. Quiero ver qué tanto se oye. ¿Se oye? Perfecto. Sí. Muy bien. Bueno, la última charla de hoy es un tema muy controversial. No es nuevo en absoluto, pero que a mí me gusta mucho mostrarlo porque estamos hablando de costo-efectividad en una enfermedad que no tiene cura, que es la diabetes y sus consecuencias. Y este trabajo se lo debo muchísimo a Oriana. Oriana era residente de nosotros, tiene una especialidad, además de ser becaria 1 de retina en la ceguera en este momento, es epidemióloga y un día la vi mal parqueada por la clínica y le dije, venga para acá, voy a proponer algo. Y la propuesta era revisar algo que le voy a mostrar y que tuvo un resultado muy interesante. Todos sabemos esto, la diabetes es una pandemia. Conforme pasan los años, pues va siendo mayor y mayor el número de diabéticos en el mundo. Tanto que en el 2045 habrá 700 millones estimados de pacientes diabéticos y Latinoamérica por una cuota bastante interesante, entendiendo dentro de Latinoamérica, obviamente, Panamá. Vamos a poner 50 millones de pacientes en el 2045 y para el 30 aquí nomás 40 millones. Esos son muchos pacientes diabéticos. Cuando uno le hace una encuesta a los diabéticos, y esto es parte de un estudio que se llama Barómetro, que lo hicimos en Colombia, le preguntamos a los pacientes, ¿qué es lo que usted más teme de su diabetes? Y la mitad decía, quedarme ciego, doctor. Y es paradójico porque es el mayor porcentaje de temor de los pacientes diabéticos sobre problemas cardiovasculares, renales, hematológicos, ortopédicos y depresión. Pero la gran mayoría de los diabéticos, aún sabiendo que tienen un problema visual, no consultan al oftalmólogo o cuando lo hacen se olvida que tienen que hacer un tratamiento muy importante. Y ese tratamiento tiene que ver con muchas aristas. Y cuando uno tiene un paciente diabético, tiene que tratarlo primero en la consulta explicándole todo lo que tiene. Usted, señor, tiene una enfermedad donde el azúcar se le va a subir y ese azúcar le va a dañar la visión, que puede ser temporal o de forma permanente. Y le puedo ofrecer esto, unos medicamentos que se llaman antiangiogénicos, que hay que ponerle entre 4 a 6 dosis, de pronto un medicamento para desinflamar, hay que poner láser y de pronto, y muy probablemente, se va de cirugía. ¿Cuánto se demora eso? En promedio 6 meses, 6 procedimientos de inyecciones, 6 desplazamientos, todo lo que implica eso para el paciente y para los acompañantes tiene un costo muy alto. Obviamente vamos a utilizar mediciones hechas en Norteamérica, donde para el 2022 esto representó 413.000 millones de dólares, divididos en 307.000 en los costos directos de tratamiento, hospitalización, etcétera, y 106.000 millones en las pérdidas de trabajo por ausentismo del paciente y de los acompañantes. Es un platal que tenemos allí y conforme pasa el tiempo va subiendo. Entre el 2002 y el 2022 esto aumentó en un 35% los costos estimados. Es decir, estamos hablando de una enfermedad que más allá de todos los problemas que genera a nivel sistémico y visual, pues es un costo muy alto al sistema. Y bien lo explicó ahorita Tono, hay unos protocolos ya establecidos, antiangiogénicos, láser, etcétera, que es lo que hacemos normalmente. Y ese es el gold estándar, digamos, en el manejo de un paciente con complicaciones oculares secundarias a la diabetes. Pero en algún momento tenemos que operar. Y cuando uno se va a la academia y lee en los patrones preferenciales de tratamiento qué hay que hacer, dicen, ok, opere cuando el paciente tiene una hemorragia vítrica y lo ponen persistente. Opere cuando el paciente se le desprenda la retina amenazando la fobia. Cuando tenga un DR traccional asociado a un reumatógeno y dicen, debe considerarse en pacientes con actividad persistente a la enfermedad. Entonces que la enfermedad persiste todo el tiempo, porque como yo le digo a los pacientes, usted se va a morir siendo diabético. Lo que no puede permitirse es que se muera por ser diabético, que es muy diferente. Y eso aplica para las complicaciones oculares por diabetes. Entonces,
Todos han visto Harry Potter, ¿verdad? Entonces se identifica con una casa. Entonces vamos a hacer una analogía entre dos casas de Harry Potter y ustedes van a decir con cuál se identifican. La primera casa es esta y la va a representar José José. Espera un poco, Hay quien se identifica con José José, decide esperar. El paciente dice, estoy viendo mal, esperemos un poquito que eso le va a mejorar. Hay quienes se identifican con eso, pero hay otros que se identifican, y yo estoy allí, con Tito Rodríguez. no me hagas esperar, mami, que esperar me hace daño. Mis ojos te lo dirán. Hasta decía, mis ojos te lo dirán. Entonces hay que ser, en mi criterio, mucho más agresivo con los pacientes diabéticos. ¿Por qué razón? Por esto, porque el diabético tiene una condición diferente. Es un vítreo más adherente que está lleno de todas estas proteínas que van a generar los problemas en la retina. Cuando hablamos de VEGF, el VEGF no actúa solo, actúa con otras proteínas como el fosfatidilinositol difosfato, la fosfoinositidina 3 quinasa, y tenemos otro que es la quinasa activada por mitógenos. Entonces tenemos el VEGF aumentado, actúa sobre estas proteínas, estos son responsables de los neovasos, las hemorragias en la retina desprendida, y para eso tenemos antiangiogénicos. Entonces ponemos el antiangiogénico, disminuye el VEGF, en la medida que el VEGF disminuye, estos efectos sobre estas proteínas asociadas disminuye y por tanto desaparece el riesgo de los efectos que tenemos y el paciente vive feliz de la vida. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se vuelve a inyectar con el antiangiogénico. Pero el paciente se nos pierde o no se puede poner el medicamento y el VEGF vuelve y sube, vuelven y suben todas estas proteínas, reaparecen todas las complicaciones secundarias, neovasos, hemorragia, centro de retina y el paciente que estaba feliz de repente pierde su visión, pierde su interés por la vida porque quedó fregado. Entonces uno dice, ¿qué otra posibilidad habrá con estos pacientes de estarlos sometidos a inyecciones? Porque son pacientes que están ligados a esto, son muy difíciles de manejar porque es muy complejo dejar el azúcar y todos lo sabemos, eso es adictivo. Entonces esa glicosilada se nos trepa porque el VEGF vuelve y se nos sube otra vez por efecto de las diabetes mal manejada y por más anti-VEGF que le pongamos y el costo si esto no se maneja, vamos a entrar en un círculo vicioso que cuesta muchísimo al sistema. Entonces uno se pregunta, a ver, si este vítreo está lleno de todas estas proteínas, ¿por qué no lo sacamos? Y si le ponemos el láser de una vez, y si le sacamos esa catarata que de pronto ya tiene o va a ser por ser diabético, ¿qué pasaría en términos de costo, efectividad y de calidad de vida? Esto es lo que yo vengo haciendo desde hace muchos años y esto es parte de la historia del paciente en la consulta. Entonces yo le pongo todo el texto, le explico al paciente lo que les he dicho a ustedes acá en términos que el paciente puede entender y le digo, pues vea, yo le tengo esta propuesta. Hagamos una cosa mucho más agresiva. Usted tiene una enfermedad muy agresiva, seamos igual de agresivos con la enfermedad. Y cortemos esto de 6 meses a un tratamiento de 90 minutos y esperemos resultados. La mayoría de los pacientes dicen sí. Doctor, ¿y qué pasa con las inyecciones? Es altamente probable que no necesite sino muy pocas o a veces ni siquiera se necesitan inyecciones. Y ese es el plan quirúrgico con estos pacientes. Faco, lío, vitrectomía total, endoláser, pelamiento, y lo pongo con el asterisco porque al principio los pelaba todos, pero después dije, esto no, porque ya hubo reportes donde había atrofia, donde cuando no había membranas epiretinales, pelar solamente la limitante era contraproducente. Y el anti-VEGF lo ponía una semana antes y al final estoy poniéndolo durante la cirugía. Y la razón de este es que cuando tenemos necesidad de poner anti-VEGF para mejorar las condiciones de estos pacientes en cirugía, es cuando tenemos hemorragias severas, cuando tenemos tracción, siempre y cuando operemos dentro de la primera semana después de la inyección. Pero estos son pacientes con retinopatía diabética preproliferativa moderada en adelante, donde no hay tracción, pero el VEGF sí me va a servir. Entonces aquí estamos haciendo lo que sabemos hacer. Una FACO, estamos haciendo una vitrectomía completa, sacándole la lentes posterior muy bien, limpiando perfectamente toda la retina, todas las zonas de hemorragia. Después de esto hacemos el láser, que es una panfoto
respetando obviamente las zonas de el polo posterior. Vamos a adelantar aquí por factores de tiempo. Aquí estamos poniendo el láser. Es una simulación bien artesanal de un láser guiado por una vila o algo, pero queda igualito si uno tiene la paciencia de hacerlo. Y se cubre toda la retina respetando el polo posterior. Y ahí tenemos la panfoto. Yo les hago capsulotomía posterior de una vez y ponemos el antiangiogénico. Entonces, esto es lo que vengo haciendo hace muchos años, y cuando digo muchos años es más o menos 10 años, y es cuando un día vi a la doctora caminando muy relajada por el pasillo, le dije, venga, que usted que es epidemióloga, le tengo una propuesta. Alguien me preguntaba ahorita, Osrutex, sí, si tenemos biomarcadores que nos orienten a que haya un factor inflamatorio, hacemos lo mismo. ¿Y qué hacemos con el Osrutex? Otra de las propuestas que es muy interesante en el viscoelástico es, si estamos en cirugía, vamos a controlar el uso, la entrada, perdón, del Osrutex con la pieza de mano de vitrectomía que estamos limpiando. Estamos haciendo lo mismo que hemos hecho en el mismo caso, la endopanfoto, y vamos a sacar este trocar para meter por allí el Osrutex, y lo que hago es con la pieza de mano controlo la salida del implante para que no golpee. Yo sí tengo un caso muy bonito, pues bonito para nosotros, de una paciente que tiene un Birdshot y es dependiente del Osrutex, y en una de las últimas incursiones me dijo, perdí la visión por este ojo. Una hemorragia vítrea severísima, y en el video se ve cómo el Osrutex pega en el cuerpo ciliar y empieza a sangrar desesperadamente para el cirujano y para ella. Entonces, desde eso hago esta maniobra, pero el resto es exactamente lo mismo. Y estos pacientes pues terminan con un tratamiento que acorta radicalmente la respuesta en una hora y media. Ahora, ¿qué hay reportado? Digamos que la reina de esto pues es María Berrocal, donde ha hecho una amplia experiencia de pacientes diabéticos tratados con vitrectomía, y ella tiene en resumen este trabajo. Pacientes menores de 50 años, ella lo dividió por edad, menores de 50, mayores de 50, 64 pacientes, donde les comparó la mejoría visual y la necesidad de procedimientos adicionales entre vitrectomía pars plana y manejo convencional. Y fíjense cómo las cifras están muy a favor de vitrectomía pars plana, 89% de mejoría visual versus 25% en convencional, menos necesidad de procedimientos adicionales en vitrectomía. Y en mayores de 50 años, igual, no encontramos el dato y se lo preguntamos a María y tampoco lo encontró, de procedimientos adicionales en mayores de 50 años. Pero no es la única persona que ha publicado. Hay muchas publicaciones donde, en resumen, dicen exactamente lo mismo. Hacer vitrectomía temprana mejora significativamente los resultados visuales y reduce complicaciones, amén de los costos que se pueden bajar. Entonces, ¿qué teníamos nosotros? Aquí fue donde entró la doctora Oriana y me dijo, ok, vamos a hacer un análisis observacional, cojamos toda la historia de sus pacientes y veamos qué tenemos. De los pacientes que cumplieron criterios, 9 pacientes con retropatía no proliferativa, sin indicación por la Academia de Vitrectomía, y en algunos, sobre todo los más viejos, ponía el antiangiogénico una semana antes. De estos 9 pacientes, 4 tenían afectación macular perquirúrgica, un paciente con membrana epirretinal no traccional, una Gobeto 2, un edema macular en 2 pacientes y otro con atrofia macular sectorial. ¿Cómo fue el seguimiento de estos pacientes? La mediana de seguimiento fue 8.3 años, mínimo 2 años y el máximo 10.7 años de seguimiento después de la cirugía. Agudeza visual preoperatoria, una mediana de 20-200 que iba entre movimiento de manos a 20-150 y la postoperatoria de 20-30, con visiones entre 20-200 a 20-20. Ninguno de estos pacientes, después de cirugía, excepto 1 o 2, requirió antiangiogénico adicional después de ser operado. Y obviamente, si yo opero la catarata, el paciente va a ver mejor. De estos 4 pacientes ya eran conocidos con problema macular y uno hizo un edema macular severo que no lo tenía previamente. Pero les muestro aquí nuevamente, ningún paciente requirió tratamiento adicional después de operado.
Y hay que recordar algo importante, y es que una cosa es la retinopatía diabética y otra cosa es el edema macular diabético, producidos por la misma enfermedad, pero son fisiopatológicamente diferentes. Entonces, si yo hago un manejo agresivo de estos pacientes, los resultados son muy buenos. ¿Y qué pasa cuando uno le hacen ofertas 2x1? Mucho mejor todavía. Esta es una paciente que llegó de San Martín, de 45 años, con una diabetes tipo 2 mal controlada, PL en un ojo y 20/100 en el otro, y lo que hicimos fue el mismo procedimiento. Facolio, vitrectomía endoláser, la técnica estandarizada que ya les acabo de mostrar acá. Y en el ojo derecho, vamos a pasarlo mucho más rápido porque en este video educativo, ahí está, por ahí anda el video completo en Instagram, si lo quieren ver con calma, de los otros videos como estar mañana igual, y explico básicamente lo mismo. Vamos a bajar todo el procedimiento de 6 meses o más, hacerlo de una sola vez, sobre todo una paciente que viene de lejos o que llega de lejos a Colombia para un procedimiento, pues se hace rápidamente. Entonces aquí estamos poniendo el lente. Vámonos para el otro ojito. Ayer o esta mañana alguien hablaba que era poco amigo de los dilatadores. A mí me gusta mucho utilizar los dilatadores para no complicarme la vida con pupilas pequeñas. Y pues esto facilita sobre todo para la visualización de la retina, que en este caso es muy importante. Aquí no vamos solamente a sacar la catarata, sino a ver cómo está el polo posterior de estos pacientes para trabajarlos bien. Retiramos totalmente la hialoides posterior, hacemos la terapia con láser, ponemos el antiangiogénico, al final la capsulotomía posterior para no estar dependiendo después de un jack láser de esa cápsula posterior, ponemos el aflibercept. ¿Y qué pasa con esta paciente? Ellos se quedan un tiempo, más o menos 2 semanas para la evolución. El ojo izquierdo, 20/100, postoperatorio 20/70 antes de irse para San Martín. El ojo derecho de PL pasa a 20/50 en el postoperatorio. Entonces, yo sí creo que vale la pena mucho considerar ser tan agresivo con la enfermedad como la enfermedad es con los pacientes. Y cada vez hay evidencia mayor del beneficio de intervenir tempranamente, sobre todo antes que haya daño macular, porque cuando no se es buen paciente, como es desafortunadamente la mayoría de los diabéticos, esto va a ser un círculo vicioso que nos va a costar mucho en términos económicos y en términos visuales. Bueno, muchísimas gracias. No sé si haya preguntas. De acuerdo. Y se nos complica la cirugía, entre otras cosas. Pero es lo ideal. Sí, sabemos que es lo ideal, pero es difícil convencer a los pacientes diabéticos a hacer eso. Sí, pero yo creo que vale la pena. Yo lo hago. Yo estoy convencido que vale la pena. Porque es economía en tiempo, en dinero, en calidad de vida, calidad de visión. Y los pacientes diabéticos son más los pacientes porque se les complica otras cosas. Hacen nefropatía diabética, diabética, otras cosas, y no vienen a la consulta. Dejan su ojo de lado. Exacto. Bueno, con esta, si no hay más preguntas, pues esta era la última plática para el día de hoy. Le damos las gracias al doctor Hugo Campo, que lo vamos a ver Muchísimas gracias. nuevamente el día de mañana. Anuncio antes de pasarle el micrófono al doctor Mickey Wong y sus fabulosos premios. El día de mañana el desayuno está previsto para iniciar